Hola, hola, ¿qué tal amigas, amigos, seguidores de la página de Pulse Sport Más? Muy, pero muy buenas tardes, un gusto siempre estar de vuelta ya con ustedes hoy sábado 20 de diciembre del año 2020, a la fecha, una fecha más del campeonato senior Liguquá, hoy aquí en la cancha del equipo de la comunidad 2 de Mayo, estamos en la comunidad 2 de Mayo, en la cancha del Club Atlético de Mayo, presto y listo ya con todo el equipo de Pulse Sport Más en vivo ya aquí para llevar la transmisión en la tarde de hoy de vuelta ya con el compañero Blas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Gilberto. Cordial saludos a los demás compañeros, así también a todos los seguidores de Pulse por Más, a todos los televidentes de esta página deportiva. Mencionando a la hermosa comunidad de 2 de Mayo, específicamente la cancha del Club Atlético 2 de Mayo para lo que va a ser otra jornada de la Copa Municipal 2025-2026 Senior Liucua, que se va a jugar la tercera fecha, hoy sábado 20 de diciembre. Entonces esto está marcado para las 13 horas del primer partido, es decir que ya estamos a 7 minutos del arranque de esta jornada, de esta fecha número 3 de este campeonato, que se ha ganado realmente también la fuerza, se ha ganado el respeto, el cariño de la gente también, porque cada día está creciendo más en este escenario deportivo, para que podamos hoy disfrutar de otra fecha más. Hoy vamos a tener los 7 partidos Sí. a partir de esta temporada. Manchester debe ganar ante el equipo de el Libertad, el equipo de Humarela. Son los 7 partidos en la tarde de hoy. Bueno, estamos nosotros ya aquí en la cancha del equipo Atlético 2 de Mayo. Estamos ya probando acá el equipo completo también de Pulse por Más. Ya enseguida estamos ya en directo ya para la transmisión del partido.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta aquí para la transmisión del partido. Está jugando el equipo del Sport Grupo y 15 de agosto. Hasta aquí 0-0, sin goles todavía el partido. Tuvimos un pequeño percance el tema de la señal, así que de a poco estamos subsanando ese problemita que tenemos, pero ya estamos prestos de vuelta ya para con el compañero Blas Antonio. Sí, muchas gracias, Gilberto. Los primeros 15 minutos de juego de esta primera etapa ya se va cumpliendo los primeros 15. El marcador que está 0-0 entre el representativo de Ibuponante, 15 de agosto, el primer partido. Cuando corresponde, servicio manual costado izquierdo, corresponde para el equipo del 15 de agosto, que está 0-0. Lateral de vuelta, se va a repetir la acción. 15 de agosto ante el equipo albiceleste. Está utilizando, en este caso, el... Sí. Así es, el partido recién este tiempo. O sea que tenemos 15 minutos del partido, hasta aquí 0-0. Tuvo ya llegada interesante también el equipo albiceleste, pero hasta aquí todavía sin goles en este partido del primer tiempo. También el 15 de agosto que busca también la fórmula de atacar y buscar también su gol, pero hasta aquí más llegada importante tuvo el equipo albiceleste. Hasta aquí 0-0. Por cierto, el encuentro a esta hora, este es el primer partido que se está jugando recién y después tenemos segundo partido y hasta 7 partidos en la jornada de hoy. Y todos los partidos son interesantes de la fecha 3 del campeonato. Acá el compañero cuando está preparando la planilla ya con el relato del compañero Blas Antonio. Esta es la cancha del Club de Mayo donde estamos el día de hoy. Tenemos pequeño problema de tema de la señal, pero de a poco estamos subsanando, tratando de buscar la fórmula de subsanar ya ese problema, pero hasta aquí todavía se hace difícil la transmisión, en este caso en la tarde de hoy, pero ya de a poco estamos solucionando el pequeño problemita que tenemos aquí en la cancha del Atlético 2 de mayo el día de hoy, Blas Antonio. Bueno, ahí estamos subsanando a poco el problema. Partido interesante. Hasta aquí ya llegada importante. Tuvo tapada interesante también el portero del equipo de 15 de agosto. Y el equipo de 15 también que busca también la forma de hacer su gol hasta aquí. Este el primer tiempo. 0-0, amor, como termina este primer tiempo. Y el segundo tiempo también seguramente. Pero hasta aquí bien. Atento a los porteros también en cada llegada de cada equipo. Este es el primer partido, después tenemos el segundo partido. Ya hacíamos estar dando la lista, o sea, lo que van a estar jugando aquí por delante. Los 7 partidos que tenemos cada fin de semana, cada sábado y sábado 20 de diciembre o 20-25. Pedimos disculpas también a la gente que siempre sigue la transmisión. Ahora tenemos el tema de la señal que no podemos solucionar todavía hasta aquí. Vamos a ver qué pasa para el segundo tiempo, pero la gente puede escuchar, eso sí. Tema audio estamos bien, pero el tema de la imagen es el problema por el tema de la señal, que no podemos hacerle llegar la señal, el imagen completo, por cierto. Pero vamos a ver qué pasa para nuestro de nosotros por el tema la señal. Ahora tenemos ya minuto 18 desde el primer tiempo, 0-0. Esto se juega en este caso hasta aquí 0-0. Más oportunidad tuvo el equipo Luis Celeste, pero hasta aquí no está marcando gol en este caso. Pero al 15 de agosto también busca la forma de marcar su gol, pero hasta aquí todavía. Y fue lo último, este primer tiempo. Ahora vamos a tener una pausa y ya venimos con todo para el segundo tiempo.
Bien, ya de vuelta aquí para esta segunda parte del Grupo A 15 de agosto, 15 de agosto, Grupo A 0-0, segunda parte del partido. Ahí solucionamos a media lo que es más o menos está ahí la señal, pero vamos a tratar de hacer para que la gente pueda estar viendo o escuchando el audio principalmente al otro lado. Bueno, ya este es el segundo tiempo del partido, hasta aquí 0-0. Sin goles todavía. Esta segunda parte hubo ya cambio de ambos equipos, que ahora recién esta segunda parte también hasta arrancó ya con cambio interesante, pero hasta aquí todavía se mantiene 0-0 sin goles este primer partido en la tarde de hoy. Ya hay de vuelta compañero Blas Antonio, ahí preparamos la planilla para que pueda proseguir ya con el relato. Pedimos disculpas a la gente que está esperando la transmisión. Ya escapa nuestra situación el tema de la señal, Blas Antonio. Sí, tal cual, Gilberto. Cuando llega 15 de agosto, atención con esta jugada, va a peligro de gol. Ya está el guardameta. Eric Oreco está muy seguro, se queda con ese frío y ya sale hacia la banda derecha. Apertura para el jugador Rubén López. Está Rubén, engancha, entra en diagonal. Va hacia la zona medular ahí, la marca por parte del jugador Bogarín. Va a quedar para Emérito. Jugador Emérito Enciso, del jugador del 15 de agosto. Ahora Capdevila. Allá la baja con el pecho para el equipo de Grupo A. Jiménez profundiza el pase muy profundo por parte de Luis Jiménez. La intención era buena, pero bueno, el pase no estuvo bueno aquí, Gilberto. Sí, intentó ahí Jiménez, pero no pudo alcanzar la pelota. Su compañero hasta aquí se la célula en este partido. 5 goles todavía. Así mismo, segundo tiempo de partido. Blas Gómez. Va teniendo Blas, juega con Gustavo González. Golpe de cabeza fue de Mascareño. Va a quedar para Catalino Ibarra. Va a Grupo hacia la punta izquierda. Catalino el que conduce. Va al 16. Ahora el que participa es el jugador Grupo A y la marca de Blas Gómez. Sigue Grupo A y la posesión del balón con el jugador Ibarra. Punta izquierda. Este es Ibarra, engancha. Intenta cruzar el centro, queda ahí para Velázquez. Logró puntear Maqueda, va a ser córner. Servicio de esquina para el conjunto de Grupo A. Así es, pelota parada consigue acá el equipo albiceleste. Va a intentar con pelota parada el equipo de Grupo A, que tiene este interesante tiro de esquina. Vamos a ver qué pasa. Bueno, el árbitro dice que minuto de hidratación. Sí, antes del córner de Gilberto. Así es, se va a hidratar primero a los jugadores y después se viene lo que es el tiro de esquina en este caso. Interesante partido. Grupo A en el primer tiempo tuvo 2 o 3 claritas de gol que no pudieron aprovechar, y esta segunda parte mantiene ese de jugar que solamente le falta el gol en este partido. Solamente falta el gol en este partido para que pueda ser más emocionante. Hasta aquí 0-0. Bien el trabajo del portero de 15 de agosto, que tuvo tapada interesante en el primer tiempo. Y esta segunda parte también. Ahora tiene un tiro de esquina el equipo albiceleste. Vamos a ver qué pasa con la pelota para el equipo del Sport Grupo A, Antonio. Sí, mientras vemos ahí en las imágenes al equipo albiceleste con la hidratación correspondiente. También por el otro lado está el equipo de 15 de agosto, que utiliza hoy el chaleco del color verde, porque hay una similitud de camiseta, mi querido Gilberto. Sí. Es decir, un poco más azul con blanco, pero en las imágenes hay dificultad también entre los jugadores, por eso utiliza chaleco. Así es. Y esto va a pasar mucho porque tenemos muchos equipos, 14 equipos, que casi 3 o 4 equipos que tienen el color celeste, las Antonio. Tal cual. Bien, ya se va. San José, otro también que tiene el albiceleste. Manchester United también. Casi igual la camiseta, y muchas veces va a dificultar un poco, pero por suerte le conocemos la mayoría de los jugadores. Bueno. Después de este partido se viene el segundo, que va a jugar Cerro Verde y el equipo del Sport Uruguay, que van a jugar el segundo partido. Bien, ahora sí se va a cumplir el servicio de esquina.
Corner, punta izquierda, corresponde para el equipo albiceleste que busca el primero del partido. Jiménez levanta el centro, pelota por arriba. Atención con esta, golpe de taco. Intentó aquí el jugador Carvajal. La pelota que se fue abriendo. Si pierde afuera va a ser salida para el equipo de 15 de agosto. Así es, va a ser salida para el equipo de 15 de agosto. Intentó acá el equipo albiceleste con pelota parada. Pero va a salir de su arco el portero Barrios. El guardameta Barrios, Roberto Barrios, una de las nuevas incorporaciones para esta temporada. Sí. Del equipo de 15 de agosto es el guardameta. Así es. La temporada anterior estaba en Guarenda. El equipo albirrojo estaba la temporada anterior. Balón que queda para Velázquez. Lorenzo juega. Catalino trae busca a Lorenzo. Va a quedar para el jugador mascareño. El zurdo va a jugar. Sacan con la pierna zurda por abajo. Intersecta aquí la marca por parte del jugador Freddy Melgarejo. Balón que pica va a quedar para el jugador del conjunto del cuadro de 15 de agosto con Enciso. Golpe de taco que intenta, pero anticipa Jiménez. Se equivoca aquí el jugador de Upona. También hubo precisión en el pase, va a ser lateral. Sí, impreciso esta parte de los jugadores. Y intentó también, tuvo la posibilidad también de patar al arco el jugador de 15, pero no pudo acertar la pelota. Jiménez otra vez con golpe de cabeza, intenta bajar ahí. Pelota que se pierde a un costado. Lateral que ya lo cumple 15 de agosto. Anticipa muy bien Mascareño, saca el córner. Va a ser servicio de esquina, una buena posibilidad para el 15 de agosto. Sí, pelota parada aquí para el equipo de 15 de agosto, que seguramente va a estar trabajando de una forma para que pueda marcar el gol aquí en esta pelota parada. Córner, punta derecha. Servicio de esquina corresponde para el equipo de 15 de agosto. A buscar por arriba el primero del partido. Está aquí 0-0. Segundo tiempo de partido, ya estamos promediando la segunda etapa. Y este córner que ya... Atención, el centro cerrado. No pasó absolutamente nada en esta acción. Muy cerrado, mal el centro ahí del jugador. Va a ser salida para el equipo albiceleste. Vemos que ya se van preparando el Sport Iribucuá para el siguiente compromiso. Así es. Que va a estar jugando ante Cerro Verde. En la fecha anterior ambos equipos no pudieron marcar gol y ahora vamos a qué pasa en el día de hoy. Va a salir desde el fondo Upona. Ya saca con un pelotazo fuerte y arriba. Mascareño. Sale a un costado, ese balón va a ser lateral para 15 de agosto. Es uno de los punteros justamente que está jugando ahora Gilberto, el equipo de Upona, que tiene 6 unidades. Upona hasta aquí ganó sus 2 partidos. Esta es la fecha 3 del campeonato municipal señor Iribucuá. Y ahora hasta aquí no puede marcar gol todavía en este partido. Pero es el puntero hasta aquí con este empate 7 puntos. Asimismo, bueno, es decir que con este empate se mantiene y como puntero va a ir a 7. Sí. Por ahí le puede alcanzar Arsenal o Milan, como se llama en Libertad, y Real Madrid, que tiene 4. Con 4 puntos hasta aquí lo otro equipo que mencionaste recién. Si gana hoy, le va a alcanzar también. Sí, señor, puede compartir las puntas, pero no va a perder. Así es. Va a salir desde el fondo el equipo albiceleste. Su guardameta Rico Areco. Y el goleador de este campeonato, Gilberto, hasta aquí es Armando Rojas. Así también Aníbal Cardoso con 2 unidades, ambos. Sí, con 2 goles ambos jugadores en 3 fechas. Bueno, después hay varios jugadores que marcan uno. Saulino Morínigo, Rubén López, Víctor Espínola, Wilfrido Cuenca, Luis Rodríguez, Sergio Cardoso, Luis Rodríguez de vuelta también. El otro, el de Real Madrid. Sí. Antonio López, Ricardo Báez, Antonio Parra, Fidel Benítez, Cristian Hermosilla, Mariano Monge, Andrés Vega, Agustín González, Alcide Acosta, Vicente Paniagua y Víctor Gaona, los que marcaron un tanto hasta el momento. Aquí. Bueno, ahí está entonces. Partido 0-0, esta segunda parte del partido entre Upona y 15 de agosto. Bien, ya se viene después, como decíamos, Cerro Verde de Iribucuá. Va a salir el conjunto del 15 de agosto aquí desde el fondo para sacar Mascareño. Es Masqueda, digo bien, el que luce con la número 16. Roberto Maqueda saca. Balón arriba y fuerte, pero saca como puede Ayala. Queda para Enciso. Tiene la pelota ahora el equipo del 15 de agosto. Atención, casi pierde. Sí, pierde, comete falta. Sí, pues falta. Pito ahí el árbitro del partido. Va a ser pelota parada.
Tiro libre para Upona Jiménez. Frente a la pelota, él va a cumplir. Luis Alberto Jiménez, el que luce con la 23. Va a levantar el centro Barrios de Upona ya pisando el área. Luis Alberto hacia la punta derecha. Centro que va a quedar para Santa Cruz. Tenta con una pirueta prácticamente Santa Cruz. Va a quedar ahí para el jugador 15 de agosto. Ya sale jugando. Balón en el círculo central. Va 15 de agosto. Tenta la réplica. Contragolpe. Hay espacio. Atención con esta. Va peligro de gol hacia la punta derecha. Está muy solo. Se frena ahora. El jugador del conjunto de 15 de agosto comete falta en ataque. Va a ser salida para Upona. Falta en ataque. Un importante ataque desperdiciado por el equipo de 15 de agosto. Va a ser salida para el equipo de Upona. El guardameta Areco va a dejar a Mascareño para sacar esa pelota. Tomás Mascareño. Balón que va hacia la punta izquierda. Queda para Isabelino. Era el jugador Catalino de hoy. Catalino Ibarra. Este es Catalino. Punta izquierda. Engancha. A ver qué hace Catalino. Levanta el centro. Pelota segundo poste. Atención. Va por el primero el equipo de Upona. El centro que va a quedar ahí en posición del remate. Pero no pudo sacar. Porque estaba bloqueado, estaba muy atento también la defensa, Gilberto Brites. Sí, sacó bien esa pelota. La defensa se salvó también 15 de agosto. Balón por parte del jugador del conjunto de Upona. El cuadro, digo, el equipo de 15 de agosto es Enciso. Va dejando para Cardo González. Enciso de vuelta. Ya resta quitando el jugador Catalino Ibarra. La marca aquí por parte de Enciso, falta en perjuicio de Rodolfo. Va a corresponder tiro libre para 15. Bueno, ahí está. Pelota que estuvo 15 de agosto, pero no aprovechó. Ya sale jugando Rubén López. Se la va a banda derecha, apertura para el jugador, el que luce con la 2. Queda para Catalino Ibarra. Catalino engancha. Ponéis la posición de balón ahora con Jiménez. Otra vez Ibarra. Blas Gómez en la marca. Va a quedar para Gustavo González. Sale Gustavo. Gustavo González pierde ante Jiménez. Luis Alberto juega con el otro Jiménez, el que luce con la número 45. Va Jiménez. Esta que carga centro por arriba. Atención, el arquero muy seguro. El guardameta Barrios. Así es, se quedó con esa pelota. Roberto Barrios terminó 0-0 este partido Blas Antonio. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, señores, ya de vuelta para este segundo partido. El primer partido terminó en este caso 0-0 sin goles. Vamos a ver qué pasa en este segundo partido entre Libucuá y Cerro Verde. Estos dos equipos que van a estar jugando ahora en minuto nada más va a estar ya iniciando este partido y vamos a ver si hay goles en este o no. Este es el segundo partido de la jornada de hoy, sábado 20 de diciembre del año 2025. Saludando a toda la gente que sigue y que nos sigue siempre, cada transmisión, cada fin de semana. Ahora ya arranca en este preciso momento este segundo partido en la tarde de hoy. Y el compañero está preparando la planilla. Ya en minuto va a estar ya prosiguiendo ya con el relato y el compañero Blas Antonio. Estamos preparando ahí la lista de los jugadores de ambos equipos. Este es el segundo partido en la tarde de hoy. Calurosa jornada, por cierto. Estamos aquí en la comunidad de 2 de mayo, cancha del Club Atlético 2 de mayo, en este caso el día de hoy. Tenemos un problemita ahí la señal, pero subsanamos. No estamos al 100% con la imagen, pero ahí estamos para que la gente pueda estar atento también en la jugada. Bueno, saludos a todos, la gente que está al otro lado también. Cada gente siempre tiene su equipo en este campeonato senior. Campeonato Municipal Senior Iribucuá se domina este campeonato 2025-2026. Esta temporada 14 equipos, participa 7 partidos cada fin de semana. El puntero recién empató 0-0 ante el equipo de 15 de agosto. Este es el segundo en la jornada. Ahí cuando tenga el compañero vamos a estar ya con él para que podamos proseguir el partido. Bueno, estamos de vuelta acá con el compañero Blas Antonio para el relato aquí a través de Pulse Sport Más. Sí, gracias Gilberto. Los primeros 2 minutos de este compromiso, el partido que está 0-0. Cerro Verde con el Sport Iribucuá, aquí a través de Pulse Sport Más. Este es Paniagua. Cardoso va teniendo Ruiz, el 20 tiene la pelota, el zurdo va jugando. Suelta el cefrico, va el equipo del Iribucuá, profundiza el pase, busca a Paniagua, ya está el arquero. Sí. El guardameta, hoy Gabriel Zamudio en el conjunto de Cerro Verde. Sí, hoy de vuelta aparece Zamudio en portería. Y la fecha anterior creo que estaba en el arco de Cerro Verde Morales. Ahora está Zamudio de vuelta en portería. Sí, asimismo, el arquero casaca 12 Gabriel Zamudio. La 22 para Isidro Monjes. La 3 para Luciano Villalba. La número 5 César Benítez, 6 Néstor Domínguez, 26 Enrique La Rosa, 96 para César Pérez, 17 Cecilio Zamudio, el número 10 utiliza Sixto Monjes, la 35 para Pablo Acosta y Venancio Pérez utiliza la 21. Es el onceno que tiene el conjunto de Cerro Verde. Ahí está entonces el equipo de Cerro Verde y tenemos el equipo del Sport Iribucuá. Sí, Teófilo armado en portería, casaca 12, la número 50 para Teófilo Cano, el 2 para Mario Cardoso, 15 utiliza Antonio Ibáñez, 14 Carlos Villalba, 6 para Joel Villalba, la número 20 para Oscar Ruiz, 7 utiliza Darío Marecos, la número 10 José Vera, 19 Vicente Paniagua y la 3 Marcial Cañete. Es el onceno que hoy presenta el conjunto del Sport Iribucuá. Ahí está entonces el onceno de ambos equipos, entonces que presenta el día de hoy entre Iribucuá y Cerro Verde. En Iribucuá en la portería vuelve hoy, por ejemplo, Armoa. La fecha anterior estuvo Cano en portería, ahora vuelve su portero titular que Armoa. Bien. Va a ser lateral para el equipo de Iribucuá, que se va lentamente a posicionar en zona de ataque. Vicente Paniagua domina y va teniendo la pelota Paniagua, no suelta el esférico, intenta cruzar, ahora sí lo cruza, bloquea la defensa, va a ser córner, servicio de esquina para Iribucuá. Acá llegó Iribucuá de vuelta y consigue una pelota parada, a ver cómo trabaja con la pelota para el equipo del Sport Iribucuá. Ataque interesante que va a tener el equipo naranja. Acomoda lentamente esa pelota Oscar Ruiz, el zurdo va a cumplir, autoriza el árbitro, viene el centro, media altura, va a sacar el equipo de Cerro Verde, balón para el que luce con la 35, va teniendo ese frico, es el jugador Acosta, ya se fue esa pelota afuera,
Va a corresponder lateral. Servicio manual para Cerro Verde. Con golpe de taco, Acosta de vuelta. Participa también aquí, pero ya con falta. El jugador de Cerro Verde. Habrá tiro libre para el conjunto de Iribucuá. Así va a ser pelota de vuelta para Iribucuá, que arrancó mejor en esta primer tiempo. Hasta aquí se está acomodando el equipo de Cerro Verde en sus canchas, pero lo que más está buscando atacar es Iribucuá. Balón que va a quedar en el medio terreno. Joel Villalba el que le gana ahí. Va a quedar para Oscar Ruiz. Cardoso, Mario Cardoso. Va el remate del jugador Darío Mareco, pero el árbitro dice que no pasó nada. Sí. Reclamas mano aquí, Gilberto. Reclamaron mano en esta jugada, pero no pitó el árbitro. No pasó nada, dice el árbitro. Carlos Villalba es el que tiene la pelota. Va Carlos, levanta el centro, pero resta quitando. Desde el fondo va quedando para Acosta. Va jugando hacia la punta izquierda. Balón para La Rosa. Pase corto para Sixto Monjes. Va teniendo Cerro Verde la pelota con Acosta. Ahora Domínguez. Balón que va a quedar en poder del jugador de Cerro Verde. Lucha ante la presencia de Marcial Cañete en la marca. Ahora Cano participa. Va a dejar para Antonio Ibáñez. Saca Cano un costado. Va a ser lateral para Cerro Verde en ataque. Sí, pelota para Cerro Verde en ataque. Acá tirar afuera la pelota. Al tiro, al saque manual, digo bien. Cano va a ser pelota para Cerro Verde. Pelota que cruza, va a quedar para Enrique La Rosa. Enrique centro por abajo, atención, Joel Villalba. El que deja ahí para Oscar Ruiz. Ahora José Vera. José juega. Balón profundo. Busca Paniagua, pero ya está el arquero Zamudio. Sí, ahí se adelantó mucho Zamudio, se quedó con esa pelota al intento de Paniagua. Ya sale jugando Cerro Verde, Acosta. Cano en la marca, deja ahí para Mareco. Darío adelanta para Paniagua. Baja Vicente Paniagua ahí, la marca de Sixto Monjes. Gana Monjes el 10. Va teniendo Monjes. A ver quién se muestra. Balón para el que luce con la número 30, el 26 es. Ya pierde La Rosa. Este es el jugador José Vera. Joel Villalba. Este es Marecos, centro del campo de juego. Pierde aquí ante Domínguez. Domínguez adelanta para Sixto Monjes. Cerro Verde y la posición del balón. Balón para el que luce el 21 es Pérez. Venancio levanta el pelotazo largo. A ver, Teófilo Armoa se queda con ese esférico. Así es, acá llegó Cerro Verde con una pelota ahí. Intentó Pérez, pero que estaba atento ahí el portero. Armoa que se quedó con esa pelota. Los primeros 7 minutos de juego, el partido está 0-0. 0 para Cerro Verde, 0 para el Sport Iribucuá. Pelota que busca ahí para José Vera. Ahí está José, baja muy bien. A ver qué hace Vera. Se acomoda, se perfila, pero no encontró el espacio para el remate. Deja para Cardoso. Este sí puede rematar. Cardoso le pegó. Atención. Desvía Paniagua. Se le fue, pero quedó ya en jugada offside, sí. invalidada, mi querido Gilberto. Así es, levantó banderina ahí la línea, pero es importante llegada de vuelta acá del equipo de Iribucuá. Solamente falta ajustar alguna cosita ahí arriba para que pueda tener mano a mano lo delantero, pero hasta aquí bien Iribucuá. Este es el segundo compromiso de esta jornada deportiva. Después se viene Ciudad Nueva Arendá, el tercer partido. Tercer partido. El cuarto Real Madrid San Isidro. El quinto van a jugar Arsenal San José. El penúltimo compromiso Milan Independiente. Y se cierra la fecha número 3 con el partido de Manchester de Arendá ante Libertad. Cuando avanza Iribucuá, atención con esta porque aparece Vera. Destapado está José. Domina muy bien. José juega a ver para quién. Para Marecos. Darío se acomoda, remata al arco por abajo. Pasó cerca el remate de Marecos. Aquí llegó el equipo del Sport Iribucuá. Sí, acá llegó de vuelta muy bien el equipo de Iribucuá. Intentó ahí Mareco, pasó cerquita esa pelota. Casi tuvo el primero el equipo de Iribucuá. Bien, este torneo que tiene como puntero actual ahora el Sport Iribucuá, que tiene 7 unidades, Gilberto Brites. Sí. Arsenal es el equipo que está cerca ahí también con 4, a igual que Milan, Libertad y Real Madrid. Sí, unos cuantos equipos está ahí que tienen la posibilidad hoy de sumar a 3 y están en la punta. Bueno, y el equipo de Cerro Verde que está con 1 punto, con 1 unidad. Tiene un empate. Está en la posición número 12 y el Sport Iribucuá que tiene 3 unidades, está en la 7ª posición. Si gana Iribucuá va a 6 puntos, también va a estar segundo en la tabla. Balón que va quedando ahí para Antonio, le cabecea bien, queda para Vera, ahí está
Para Joel Villalba. Joel, pase hacia atrás para Carlos Villalba. Ahora participa también el jugador Oscar Ruiz. José Vera, va teniendo José, cuida la pelota, forma corta el pase para Joel Villalba. Joel, cambio de frente, pero no hay precisión en el pase, ya sale Cerro Verde. Domínguez, busca a Pérez, Venancio adelanta, atención con esta porque Acosta destapado, a ver si está habilitado, sí. Habilitado, pero no pudo controlar ese esférico, ya está Teófilo Armoa. Así es, no pudo controlar la pelota y el jugador de Cerro Verde, ya rápidamente sale jugando el equipo de Uribucuá, que está mejor, que tuvo más llegada interesante en esta primera etapa. Ya se va cumpliendo los primeros 10 minutos de partido. 0 para el Sport Cerro Verde, 0 para el Sport Uribucuá. Aquí intenta salir jugando el equipo del representativo de Cerro Verde, Oscar Ruiz. El zurdo levanta el centro, segundo palo, atención Paniagua, el arquero que sale, atención, sigue el peligro. Ahora sí, va a quedar para Cardoso. Resta quitando desde el fondo el jugador Villalba. Llegó de vuelta a Uribucuá, sí, que está amenazando el primero. Llegó de vuelta a Uribucuá, increíblemente no pudo controlar esa pelota, no pudo buscar el gol, pero se salvó el equipo de Cerro Verde. Después un contragolpe acá, pues Uxay levantó banderina acá a la línea, entonces hacer salida para Uribucuá. Perfecto, este torneo, en este caso Copa Municipal 2025-2026, Senior Uribucuá tiene a 2 goleadores, hasta aquí con 2 tantos. Sí. El jugador Armando Rojas de Milan y Aníbal Cardoso de Uponá tiene 2 goles cada uno. Sí, Cardoso de Manchester, en este caso. Entonces los goleadores, sí, Manchester, estos primeros 3 fechas, vamos a ver si hoy marca los goleadores actuales. Bueno, momento de pausa en el partido. Sí, minuto de hidratación en este caso. Hasta aquí 3 fechas, lo que se escapa con todo es de vuelta al equipo albiceleste, que siempre fue el actual finalista del campeonato anterior con Milan, ahora, o sea que fue semifinalista en este caso, quedó en las semifinales en aquel partido. Y de vuelta ahora está picando en punta el equipo albiceleste, y lo otro que de a poco se está acomodando en la tabla, está ganando partido también. Y el único equipo que es el nuevo equipo que se acopla para esta temporada, uno que ganó ya su partido y el otro que todavía nos puede sumar de a 3, que es Manchester United en Blas Antonio. Sí, exacto, Gilberto. Muy bien. Ya tenemos 12 minutos de partido, 0-0 el marcador, 0 para el Sport Uribucuá, 0 para el equipo de Cerro Verde. Bueno, se va cumpliendo esta pequeña pausa del partido para momento de tregua y va a continuar, va a proseguir el juego. Aquí en este escenario deportivo hoy estamos en la comunidad de 2 de Mayo, específicamente en la cancha del Club Atlético 2 de Mayo, donde la fecha número 3 se juega íntegramente en este reducto deportivo. Bueno, ahí va a salir jugando el representativo de Uribucuá con Oscar Ruiz, con este servicio, con este tiro libre. Ya juega con Joel Villalba, va teniendo Joel, deja otra vez para Oscar. Ahora José participa, este es Vera. Levanta Vera, busca Paniagua, atención, pica Paniagua, va el arquero otra vez muy atento. Gabriel Zamudio se queda con ese balón. Hasta aquí atento el portero Zamudio, cada pelota que va en su portería trata de salir rápido, y acá de vuelta tuvo una oportunidad de salir y encontró esa pelota e intentó de vuelta con todo el equipo de Uribucuá. Ya sale jugando el equipo de Cerro Verde. Pase no estuvo bueno, ya recupera José Vera. Este es José, el que luce con la 10. Busca compañía José Vera, ahora encuentra con Joel Villalba. Del círculo central la pelota. Ahora Darío Mareco. Tiene la pelota Uribucuá, este es Marecos. Cardoso. Busca a Cano, pica el número 50, a ver. Sí, va a alcanzar, lo alcanza, atención. Intenta cruzar, pero bloquea la defensa. Queda otra vez para Cano. Anticipa el número 35, el que luce es en el conjunto de Cerro Verde. Bueno, las 35 ya enseguida te digo. Gilberto va a ser lateral. Sí, va a hacer saque manual. Ahí para el jugador que va a estar haciendo. El 35 no es Benítez. Si mal no recuerdo.
Bueno, partido 0-0 hasta aquí. Este es los primeros 15 minutos. Paulo Acosta, el número 35 entonces de Cerro Verde. Bien, habrá pelota. Va a ser balón para el equipo de el Sport Uribucuá, el equipo naranja. Va a ser pelota en el último rincón, va a ser córner. Sí, de vuelta pelota parada. Mareco frente a la pelota, él va a cumplir. Autoriza el juez. Ya el pitazo agudo del árbitro, viene el centro arriba, ese esférico, a ver para quién. Joel intenta, pero no alcanza, va a quedar para el otro Villalba. Carlos. Va Carlos. Pierna zurda, juega con Vera. Va José, cruza esa pelota, atención, peligro de gol para el equipo de Uribucuá. Mareco, atención, cruza para Vera, no pudo controlar con el muslo, intentó y ya sale Cerro Verde. Así es, intentó de vuelta acá Uribucuá, tuvo una posibilidad magnífica de marcar el gol, pero no pasó nada en esa jugada. Salió con todo el equipo Cerro Verde. Descontra, intentó Cerro Verde, creo que hubo falta en perjuicio del guardameta, el árbitro dejó seguir. Sí. Y ya sale jugando Uribucuá. Salió rápidamente acá Uribucuá también. Y Cerro Verde está hace rato ya que viene a hacer, o sea que está, cada vez que tiene posibilidad de atacar va rápido de contragolpe el equipo de Cerro Verde. Sale Benítez. Benítez para Cerro Verde, balón para Domínguez. Tiene Domínguez, levanta el pelotazo largo, golpe de cabeza defensivo. Villalba, queda para Oscar Ruiz, ahora José Vera. Tiene José Vera, profundiza el pase ahí, buscando a Cardoso, a ver qué hace Cardoso. Buscó a Paniagua, pero ya está en la marca Domínguez. Otra vez va quedando la pelota para Uribucuá. Marecos. Este es Joel Villalba. Oscar Ruiz. Deja para Carlos Villalba. Pase corto para Joel. Tiene la pelota Uribucuá, va tratando bien la pelota. Paniagua. Sale del área, atención, deja para Mareco, le pegó. ¡Gol de Uribucuá! Sí, señor, lo hace el jugador Marecos. Remate por abajo. El arquero se fue bien, pero imposible, inalcanzable. Ese remate que tuvo mucha precisión, señoras y señores. Es gol del conjunto del representativo de Uribucuá. Una gran jugada que creo acá Uribucuá tuvo ahí Mareco, que hace rato intentó ya de casi de esa parte de la cancha Mareco, que pasó cerca y ahora sí, acá encontró muy bien esa pelota y mandó guardar. Minuto del Barber, en 16 minutos de este primer tiempo marca ya el primero Uribucuá, que gana 1-0. Bien, gracias a Gilberto, y casi la réplica tuvo el empate del equipo Cerro Verde. Casi tuvo el empate del equipo de Cerro Verde también en esa jugada. Bueno, 1-0 el equipo de Uribucuá, que viene intentando desde el primer tiempo, y acá encontró su gol el jugador Mareco de esa parte del campo de juego, marcó ese gol y está ganando 1-0. Bien, habrá pelota para el equipo de Cerro Verde, que pierde 1-0. Minuto 16 el gol. Sí, a los 16 minutos del primer tiempo, el primero para Uribucuá. Se va lentamente para cumplir el jugador Néstor Domínguez, el que luce con la 6 en el conjunto de Cerro Verde. Varios cabeceadores mandan ahí Cerro Verde para buscar el empate. Van Néstor, centro, golpe de cabeza de Cañete. Balón que va a quedar otra vez ahí para Domínguez. Intenta cruzar, lo hizo, pero en forma equivocada, porque ya queda para Joel. Esta que rechaza. Benítez con golpe de cabeza baja para el equipo Cerro Verde. Néstor Domínguez el que peina. El que responde del fondo es Antonio. Va a quedar aquí para el jugador Monjes. Sale Monjes. El pase corto ahí para Benítez. El que luce con la 5 es el jugador Benítez. Sale jugando para el equipo de Cerro Verde. Ahora Domínguez. Néstor. Bueno, el pase profundo para nadie. Ya está el arquero Teófilo Armoa. Así es. Acá Cerro Verde va a salir seguramente con todo después de ese gol, buscar el empate rápidamente en este primer tiempo. Un poquito de 5 minutos más y ya se termina la primera etapa y está ganando 1-0 el equipo de Uribucuá. Hasta aquí 1-0 arriba el equipo naranja. Ahí está, entonces vemos una vez más en reiteración el golazo de Marecos, Gilberto. Una gran jugada y Mareco encontró esa pelota y directamente al arco. Se tiró el portero, pero no pudo.
con ese, porque pateó fuerte la pelota Mareco para el gol. Acá de vuelta llegó Cerro Verde. Sí, señor. Digo bien. Bueno, ahí ya va a salir jugando el representativo del conjunto, o va a ser córner finalmente para el equipo del Sport Iribucuá Gilberto Sí, Brites. tiro de esquina, pelota parada acá de vuelta para Iribucuá. Servicio de esquina, punta izquierda. Va Cardoso para cumplir. Mario Cardoso frente a la pelota. Él se va a encargar de levantar el centro. Ahora sí, centro, segundo palo, golpe de cabeza de Benítez. Marecos otra vez pone en zona de peligro. Desvía a Vera, queda para Cano. Atención, el remate encima del horizontal va a ser. Y bueno, final. Fue el último, sí. Fue el último entonces esta jugada. Termina el primer tiempo. Nosotros venimos ya en minuto de vuelta para la segunda etapa.
Muy bien, ya de vuelta para esta segunda etapa donde está ganando el equipo del Sport Iribucuá. Está ganando por un gol contra cero. A los 16 minutos marcó el gol Marecos por Marecos. Está ganando 1-0 el equipo naranja del Sport Iribucuá. Y Cerro Verde, que esta segunda etapa tiene que salir con todo buscando el empate también para que pueda buscar puntuar en este campeonato, porque hasta aquí arrancó de vuelta mal el equipo Cerro Verde, que solamente tiene un punto en este caso. Y con este resultado, si se mantiene así, se termina de esta manera, el equipo de Iribucuá va a ser segundo en la tabla del campeonato municipal. Señor Iribucuá, hasta aquí. Este es el segundo partido. Después esto se viene el tercer partido. Juega Ciudad Nueva y arrendar el equipo albirrojo. O sea que algunos cambios para esta segunda parte, compañeros. A ver si tenéis los nombres para ir repasando. Sí, no va a arrendar el tercer partido entonces en la tarde, después de este partido. Bueno, arrancó el segundo tiempo. Vamos a ver si acá marca más según su segundo gol del equipo de Iribucuá, o busca directamente el empate también el equipo de Cerro Verde en este segundo tiempo del partido. Bueno, 10 minutos. Acá el compañero está hubo cambio en el partido también. Ya enseguida va a ser con nosotros el relato acá del compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Tiro libre para Cerro Verde, que ya lo va cumpliendo. Centro por arriba. Resta quitando del fondo el Sport Iribucuá, que gana parcialmente 1-0. Benítez saca. Queda para Marecos. Ahí va teniendo el jugador Oscar para Mareco. El autor del gol para el jugador Cardoso. Le pegó. Otra vez el remate de Mario Cardoso. Pasó cerca Gilberto Benítez. Si acá intentó de vuelta Cardoso, pasó cerca esa pelota. Tuvo el segundo ya acá el equipo de Iribucuá, que buscó ya con toda esta segunda parte su segundo gol. Sí, buen remate de Cardoso. Es la segunda vez que probó su suerte, mi querido Gilberto. En la tarde de vuelta intentó Cardoso con esa jugada. Va a salir y ya lo hace el arquero de Cerro Verde, que cambió de portero para esta segunda etapa. Así es. Bueno, y ahora Zamudio, en cancha. Sí, el número 4 utiliza. Así es. Estaba como arquero. Gabriel Zamudio. Sixto Monge va presionando Sixto para el equipo Cerro Verde, que busca el empate. Pierde 1-0. Marcial Cañete sale al paso de ese balón, saca a un costado. No quiere ninguna complicación. Va a ser lateral en ataque para Cerro Verde. Va a tener pelota ahí en ataque el equipo de Cerro Verde en este partido. Mareco saca para el cuadro del Sport Iribucuá. Presiona Zamudio. Cano gana. Teófilo Cano y la posición del balón para Iribucuá. Pase corto para José Vera. Va teniendo José. Ahí pide la pelota Mareco. Pelota para él. Villalba cerca. Prefiere jugar hacia Cardoso. Domínguez anticipa y saca. Cecilio Zamudio quiere golpe de cabeza por parte del jugador de Iribucuá. Va quedando para Cardoso. Mario conduce. Pase corto para Joel Villalba. Atención, hay espacio de puntín. El arquero se queda con ese balón. De vuelta a Iribucuá. Busca el segundo. Así es, acá intentó vuelta a Iribucuá el segundo. En este segundo tiempo también. Y estuvo atento el portero que sacó esa pelota. Sixto Monjes. Balón profundo ahí hacia la punta derecha. Cerro Verde y la posición ahora. Este es Isidro Monjes. El zaguero sale. Néstor Domínguez. Va conduciendo Néstor. Pierna derecha, levanta para Acosta. Atención, sale el arquero Teófilo Armoa. Se queda con ese balón. Y sale con un pelotazo largo. Queda para Cardoso, deja para Vicente Paniagua. Mario Cardoso. Benítez anticipa muy bien. Sale el zaguero central con un puntín. Saca un costado, ese balón va a ser lateral. En el medio terreno para el Sport Iribucuá, que gana 1-0. Así es, que arrancó con toda esta segunda parte del segundo tiempo del partido. Y de a poco de vuelta en ataque, buscando ya marcar el segundo en el encuentro. 3 minutos, segundo tiempo. Va teniendo la pelota Iribucuá con José Vera. Atención, José recupera muy bien Zamudio.
Intentó salir jugando, pero no pudo controlar Villalba esa pelota. El número 3 del conjunto de Cerro Verde, Luciano Villalba. Ya el servicio manual que lo va cumpliendo. Oscar Ruiz. Ahí va jugando Oscar. Levanta la pelota para Cardoso, baja, atención, segundo en camino. Bueno, no pudo ser. Ya está Zamudio reconquistando ese balón. Sí, arrancó con todo de vuelta segundo tiempo Uribucá, que hasta aquí es lo que más intenta, buscando el segundo. Cerro Verde todavía no está encontrando la forma de ir en ataque en este segundo tiempo. Sale Cerro Verde, Zamudio. Presiona bien Uribucá, gana muy bien aquí. José Vera, falta en perjuicio de él. Habrá tiro libre cerca del área mayor, Sí. corresponde para Uribucá. Va a ser pelota interesante acá para Uribucá, un tiro libre interesante que encuentra en esta jugada. A ver quién se encarga de ese tiro libre. Tiro libre, punta derecha. Pelota detenida, posibilidad de levantar y buscar por arriba para el equipo que gana parcialmente 1-0. Mareco frente a la pelota, el que marcó el primero del partido, el número 7 del conjunto de Uribucá. Sí, sí. Darío Mareco. Es Mareco sin ese, mi querido Gilberto Brites. Así es. Darío Mareco. Levanta el centro, arriba ese esférico, muy pasado el envío. No pasó nada en esta acción, va a ser salida para Cerro Verde. Así es, no pasó nada en esta jugada, va a ser salida para el equipo de Cerro Verde, que aquí está perdiendo 1-0 su partido. En los primeros 5 minutos de este segundo tiempo, Uribucá 1, Cerro Verde 0. Va a salir el guardameta de Cerro Verde. Ya sale con un puntín, con un pelotazo largo que va a caer en el medio terreno. Villalba el que desvía. Queda para Néstor Domínguez. Balón que va quedando ahí para Oscar Ruiz. Villalba. Mareco. Va saliendo, queda otra vez para Mareco. Paniagua. De la presencia ahí por parte de Cecilio Zamudio. Monje saca, Néstor Domínguez el que desvía. Quedar para el que luce con la 26 es César Pérez. Domínguez otra vez ya pierde ante la presencia de Oscar Ruiz. Balón retrasado para Antonio Ibáñez, este saca largo. Va a quedar para Cardoso, lucha ante la presencia ahí de Benítez. Gana Benítez, pone el físico. Sale jugando el zaguero central. Ahora César Pérez. Deja otra vez para Benítez. Ahora Domínguez. Vas el jugador Domínguez. Saca con la pierna zurda. El capitán del conjunto de Uribucá es el jugador Cano. Ahora Pérez. Enrique La Rosa también participa por aquel sector del campo de juego. Va a quedar para Acosta. Pablo Acosta. Pierde ante la presencia de Cano allí. Presiona y gana Acosta de vuelta. Bacano, no salió todavía la pelota. Ahora sí el árbitro o el asistente dice que ya salió. Se le jueza pelota al jugador. Este es el segundo partido en la tarde de hoy, campeonato municipal senior Uribucá 2025-2026. Después de este partido se viene el tercero, que va a estar jugando Ciudad Nueva Arenda. Monjes ya juega con Acosta, gana el de Uribucá, va a salir jugando. Pase corto para Mareco, el autor del único tanto hasta aquí. 7 minutos de partido, el árbitro pita falta. Sí, ahí pitó la falta el árbitro. A ver. Bueno, a ver. Pelota para Uribucá. Sí, tiro libre en la mitad del campo de juego. Oscar Ruiz va a cumplir. Oscar el que luce con la 20. Pierna zurda arriba ese frigo. Intenta peinar el jugador de Uribucá. Queda para Paniagua. Lucha Vicente. Ahora José Vera. Gira bien. Deja para Cardoso. Va Mario. Atención. Viene el centro por arriba. El arquero con los puños. Va a quedar para Oscar. Le pega con la pierna zurda. El arquero que desvía. Se fue afuera. Va a ser córner. Bien, ahí está entonces la jugada de Uribucá. Acá tuvo Oscar que pelota al córner, va a ser tiro de esquina, pelota parada para Uribucá. Va a ser córner. Mientras vemos la acción de vuelta, el remate del número 20, Oscar Ruiz. Sí, ahí está la repetición y que sacó el portero una... Entre el arquero y el defensor Gilberto. Así es. Bueno. Córner, punta derecha. Y en el centro saca Néstor. Era el jugador Pérez.
Va a quedar para Acosta. Corre Acosta, el que luce con la 35. Busca el empate Cerro Verde. Acosta. Reclama mano, no dice el juez. Ahora sí. Antonio Ibáñez sale. Ibáñez. Y la pelota. José Vera. Va José. Para el jugador Cardoso. Mario. Domina Mario. Juega con José de vuelta. Ahora profundiza para Paniagua. Busca su perfil. Paniagua le pegó. Ese remate se fue afuera. Buen remate de Paniagua. Sí, acá tuvo Vicente una pelota clara ahí que pató directamente al arco y no pudo meter ese gol el jugador Vicente Paniagua. Salida para Cerro Verde. Buen remate con la pierna zurda. Sí. Intentó ahí Paniagua, pero no pudo dar dirección a esa pelota. Bueno, el árbitro dice pausa. Vamos a hidratarnos, muchachos. Así es, ahí está entonces la hidratación para los jugadores. Minuto de hidratación en esta segunda parte. 1-0 arriba el equipo de Iribucuá. Minuto 10 en este segundo tiempo. 10 minutos segunda parte del partido. 1-0. Sigue ganando el equipo de Iribucuá, que nos está aprovechando también la llegada que tiene, ocasiones de goles que tiene a favor del Iribucuá para ampliar el resultado. Hasta aquí no está aprovechando las ocasiones claras de gol que tiene a favor el equipo de Iribucuá. Ya Cerro Verde les cuesta un montón ir en ataque, mantener en ataque. No me acuerdo de una clara de gol para Cerro Verde partido. No, casi no trabajó el portero Teófilo Armoa en este caso en este encuentro. Bueno, después de este partido se viene ya el tercero en la jornada, que va a estar jugando Bugarendá Ciudad Nueva Bugarendá. Bugarendá que necesita ya sumar a 3 también en este caso, para que pueda ir aumentando en la tabla el equipo albirrojo, que necesita sumar a 3 el día de hoy también. Así que se nos vienen muchos partidos todavía por delante. Hasta aquí, este es el segundo en la jornada, Blas Antonio. Sí, pausa en el partido, mientras vemos ahí en las imágenes los muchachos, los jugadores de Cerro Verde con la hidratación. Ese instante también, ahí vamos a mirar un poco también los muchachos del Sport Iribucuá. Ahí vemos de momento de hidratación. Hace instante vemos también el gran remate de Paniagua, que estuvo cerca del segundo tanto. Estuvimos viendo la repetición de vuelta y ahí nos percatamos que esa pelota pasó muy cerca realmente. Hasta aquí Iribucuá es el que gana y es el equipo que está teniendo la mejor chance, mi querido Gilberto Brites, en esta mitad del segundo tiempo. Y hablando de Iribucuá, que prepara cambios, tengo entendido, su primer cambio del partido. Derlis Rotela se prepara con la 9. En este momento ya ingresa el jugador Derlis Rotela y sale Andrés Vera. Derlis Rotela por Andrés Vera, el primer cambio del equipo del Sport Iribucuá. Hasta aquí creo que Cerro Verde sí realizó también ya un cambio, el cambio del arquero. Sí, acá sí hace su primer cambio también el equipo del Iribucuá. Y vamos a ver cómo responde Rotela en este segundo tiempo, esta parte del segundo tiempo del partido. Bueno, aquí de primera intentó el jugador número 10 de Cerro Verde, Sixto Monjes. Sí. Mira que muy malo. Poco trabajo hoy para el portero de Iribucuá, Blas Antonio. No me acuerdo ni una pelota clara que sacó en el primero ni esta segunda parte de Blas Antonio. Bueno, va a salir ahora Teófilo Armoa con la pierna zurda. Saca ese envío o ese balón. Néstor Domínguez, golpe de cabeza Marcial Cañete. Va participando también Sixto Monjes. Va a alcanzar, sí, lo alcanza. Mantiene en juego. Profundiza para Sixto Monjes. Corre Sixto. Muy fuerte el pase, muy exigido. No llegó a esa pelota. Habrá salida para el equipo de Iribucuá. Sí, ahí no pudo contender, o sea que de habilitar a su compañero no pudo alcanzar hacer salida para el portero Armoa de su arco. En este segundo tiempo sigue ganando 1-0 el equipo del Sport Iribucuá, a resultado importante para el equipo naranja. Balón arriba, baja para Sixto Monjes. Va Sixto, va Monjes, le pegas desde lejos. El remate salió mal.
Se fue abriendo ese remate, va a ser salida para el representativo del Sport Gribuco. Ahora sí creo que se va animando un poquito más Cerro Verde. Sí, está intentando jugar el área. El jugador del Monje que va a 2 ocasiones ya. Y tampoco puede aceptar el arco. Hasta aquí Cerro Verde le cuesta un montón tener claridad arriba el equipo de Cerro Verde. Balón que va saliendo afuera, va a ser lateral. Lateral para el equipo que gana 1-0. Con el gol de Mareco en la primera etapa. Minuto 16, me decía Gilberto Brites. Sí, minuto 16 juego en este partido. Baja Rotela para Paniagua. Atención dentro del área. Va Paniagua que cruza. Bien, ahí la marca. El jugador sigue presionando el Gribuco. Atención el remate de Derlis Rotela. Pone el físico. Gana. Bueno, se le fue esa pelota. Va a ser salida para Cerro Verde. Así es, se le fue esa pelota al jugador de Gribuco a hacer salida para Cerro Verde en este segundo tiempo. Ya tenemos la mitad de esta segunda parte. Minuto, a ver, 15 ya, minuto 15, minuto Gribuco. Va a salir el guardameta Teófilo Armoa. Va a salir el guardameta Teófilo Armoa. El guardameta ya saca con la pierna zurda. Va a quedar, pero termina sacando Benítez con golpe de cabeza. El zaguero central, el jugador Carlos Benítez. Lateral que lo va cumpliendo Teófilo Cano. Balón para Derlis Rotela. Cubre la pelota. Otra vez se apoya con Cano. Esta que levanta para Oscar Ruiz. Un error que cometen los centrales de Gribuco les puede costar caro. Sí, y bueno, en el segundo tiempo se va arrimando mucho mejor el equipo de Cerro Verde. Intenta del empate, aquí falta que sufre el jugador Mareco, tengo entendido, el que está en el piso, sí. Darío, el autor del gol. Va a ser tiro libre en su salida para el equipo de Gribuco. Ahí vemos, vamos a ver un poco la reiteración de vuelta a Gilberto. A ver la falta. Creo que le sacó la tarjeta también al jugador de Cerro Verde. Va a ser pelota para Gribuco, que va a salir su arquero. Bueno, ya tenemos 19 minutos. Esto va a terminar ya, Gilberto. Un minuto. Verde, el árbitro dice no pasó nada. Así es, no pasó nada, dijo el árbitro del partido. Si sale, va a ser salida para Gribuco, entonces de su arco. Ya los últimos segundos del partido. Punto ya que se termina. Seguramente va a salir Gribuco y ya se termina el encuentro. Bueno, quedó sentido el 10. Sí, Monje. Sixto Monje. Así es. Va a ser córner para Cerro Verde. Se va lentamente para esa reposición del córner. Enrique La Rosa. Autoriza ya el árbitro para levantar. Lo puede empatar Cerro Verde. Viene el centro, pelota arriba. Néstor intenta. Era el jugador. Sí, Domínguez. Ya sale Gribuco con espacio. Atención con esta. Balón para Cardoso. Bien la marca Domínguez. Y termina el partido. Fue lo último entonces del partido. Terminó 1-0.
Muy bien, ya de vuelta para este tercer partido en la jornada de hoy, sábado 20 de diciembre. Este es el tercer partido de la jornada donde se enfrenta Bugarendá y el equipo de Ciudad Nueva Bugarendá. Ya enseguida vamos a tener la plantilla acá también para pasar los nombres que está jugando en este encuentro entre el equipo albirrojo y el equipo de Ciudad Nueva. Recién terminó el partido de Libuca, que ganó 1-0. Ganó 1-0 su partido el equipo de Libucua. Este es el tercero, vamos a ver si hay goles en este partido. Hasta aquí solamente un gol tenemos en 2 partidos, pocos goles todavía en 2 partidos la jornada de hoy sábado. Ahora vamos a estar viendo este partido a ver si hay goles o no. Este es el tercero en la jornada de hoy sábado 20 de diciembre. Saludando a toda la gente. Tenemos un pequeño problema en la señal que no es estable. No es estable la señal que acá en esta cancha, y por ende pedimos disculpas también a la gente que está viendo el partido desde su casa. En este caso acá preparamos la planilla, ya enseguida de vuelta vamos a estar con el compañero Blas Antonio para que pueda seguir en su relato en la jornada. Y mañana domingo, mañana hay partido de la Precopa Paraguay, donde nosotros vamos a estar en la cancha del Club San Isidro. Vamos a estar haciendo la transmisión del partido entre Bugarendá y el equipo de Guaraní Unido. Mañana partido de ida, juega empate 1-1 y mañana se define quién pasa en la siguiente fase entre Bugarendá y Guaraní Unido. Y San Nicolás juega ante el equipo de 8 de diciembre de la Liga Santa Roseña. San Nicolás ganó 1-0 en partido de ida y mañana define también su partido. Y vamos a ver qué pasa. Mañana entonces los 2 partidos que vamos a estar haciendo, nosotros estaremos en la cancha de Club San Isidro a partir de las 16:30 horas. El partido de Bugarendá y Guaraní Unido mañana. Bueno, hoy estamos aquí en la cancha del Club Atlético 2 de Mayo, donde se juega el día de hoy el campeonato senior Uribucá, fecha 3, la tercera fecha recién del campeonato municipal senior Uribucá 2025-2026. Ya enseguida tenemos la planilla, ya tenemos, ahí estamos preparando, ya enseguida vamos a estar ya con el compañero Blas Antonio para que pueda seguir ya con su relato en el partido. Hasta aquí este es el tercero de la jornada de hoy, tercer partido que tenemos el día de la fecha. Bueno, estamos ya de vuelta con el compañero Blas. Sí, gracias Gilberto. Corresponde lateral para el equipo de Gupona. El equipo de Arendal, que luce con la camiseta roja hoy, Gilberto Brita, de Ciudad Nueva. Sí. Su tradicional también casaca amarilla con rojo. Así es. Linda camiseta de Ciudad Nueva. Ya sale jugando Wilson Vázquez, el guardameta, en forma corta. El pase ahí para Martínez. López se intersecta. Deja para Lugo. Francisco, el que corre hacia la punta derecha. Apertura para Báez. Ricardo va dejando ahí para su compañero en forma corta, pero en forma equivocada. Ya sale Osvaldo Rodríguez. Conduce Osvaldo para el equipo de Ciudad Nueva. González deja otra vez para Rodríguez. Osvaldo, el que corre, anticipa muy bien. Bogado termina sacando a un costado. Todavía no sale de ese esférico, va a quedar para Figueredo. Claudio, centro, media altura, atención. Reclama mano la gente de Ciudad Nueva. Bueno, casi hubo mano y no sé si hubo un contacto en el brazo sancionable. El árbitro no pitó nada, Gilberto. No pitó el árbitro nada en esa jugada que pidieron manos los jugadores de Ciudad Nueva. Ciudad Nueva juega con Miguel Vázquez en portería, casaca 1. 20 para Manuel Ruiz, 3 Ramón Benialgo, 7 para Osvaldo Rodríguez, 18 para Agustín González, 2 Claudio Figueredo, 15 para Milciades Armoa, número 14 para Isidro Martínez, la número 4 para Antonio Cardoso, a ver, la número 10 para Juan Carlos López, y completa el onceno con la 8 Arnildo García. Es el equipo del conjunto de Ciudad Nueva, Gilberto Brites. Ahí está entonces el onceno del equipo ciudadano, y este es el equipo, el onceno titular del equipo de Arenda. Arenda juega con Claudelino Ayala en portería, casaca 1, 2 Francisco Lugo, 4 Rigoberto Lugo, 54 utiliza Aníbal Bogado, la número 8 para Silvino López,
Ramón López es el que utiliza la 7. 10 para el jugador Antonio López. 14 Juan Salinas. 5 para Juvencio Salinas. La número 83 completa, o en este caso para Ricardo Báez, y completa Paul Dávalos con la 6. Ahí está entonces el onceno del equipo albirrojo. Con los primeros minutos 0-0 hasta aquí el partido. Primeros 5 minutos del encuentro hasta aquí, sin goles todavía. Sale jugando el arquero Vázquez. Queda para Paul Dávalos. López ahora. López para Vigarendá. Antonio gira bien. Sale jugando Antonio López. Balón para Silvino López hacia la punta izquierda del avance. Era Lugo. Juvencio. Salinas. Va para Antonio. Pica Antonio. Atención con este intento de cruzar esa pelota. Va a ser córner, Gilberto. Sí, va a ser tiro de esquina acá. Primera pelota parada que consigue el equipo albirrojo. Vamos a ver qué pasa en este tiro de esquina. Habrá córner, punta izquierda para el equipo de Vigarendá, el equipo rojo. Se va lentamente el número 10. Antonio López para cumplir. Va a levantar ese centro. Va para el envío. Acomoda la pelota en ese último rincón el número 10. El árbitro que ya da el ok. Centro por abajo saca Milciades Armoa. Va a quedar otra vez para el mismo jugador, el que sacó el centro, Antonio López. Ahora sí, pierna zurda, levanta arriba, saca otra vez, atención, Juvencio. Golpe de cabeza por parte de Juvencio. Esa pelota se fue encima del horizontal. Sí, acá llegó el equipo albirrojo con pelota parada. Intentó el equipo de Vigarendá en esta jugada interesante que tuvo recién el equipo albirrojo. Salida para Ciudad Nueva. Bien, ahí está López. Falta en perjuicio de López. Habrá tiro libre para Vigarendá. Ahí va a ser pelota de vuelta para el equipo albirrojo, para Vigarendá. Ahí pitó la falta el árbitro del encuentro. Bueno, mientras vemos otra vez en reiteración el cabezazo de Juvencio que se fue encima del horizontal. No pasó tan lejos esa pelota. Y acá vuelta otra pelota parada. Esta vez tiro libre. Tiro libre para Vigarendá. Para cumplir está ya el jugador López. Aquí sale la amarilla para el tarjeta amarilla jugador para el que Cardoso. hizo la falta. Sí. Creo que más bien por reclamar, Gilberto. Por reclamar, ¿verdad? Al número 4, sí. Bueno, ahí está entonces. Pintado amarillo Cardoso. Entonces, bueno. Tarjeta amarilla es el primero del partido. Es Antonio Cardoso el sí, Antonio Cardoso. Bueno, autoriza el árbitro. Tiro libre, atención, jugada preparada que intenta, pero no salió a la perfección. Va a ser salida para el equipo ciudadano. Sí, intentaron acá una jugada preparada, pero no salió esa jugada preparada que armó Vigarendá. Va a ser salida para el equipo de Ciudad Nueva. Hasta aquí 0-0 del partido. Bueno, finalmente va a ser córner, dice el árbitro. Va para el envío Antonio López. Centro muy pasado, va a quedar para López. El otro López del partido del equipo de Ciudad Nueva es Juan Carlos. Sale López para García. Arnildo el que pica, el que luce con la 8. Sale la marca ahí por parte de Lugo. El centro que intenta, pero no pasó absolutamente nada también en este avance. Ya está Claudelino Ayala, el portero de Vigarendá. Ayala que formó parte del equipo de Ciudad Nueva la temporada anterior. Ahora está defendiendo los colores del conjunto albirrojo. Sí, así es. Como guardián, Francisco Lugo tiene. López, Silvino va jugando. Busca aquí a Antonio López. No pasó nada, dice el árbitro. Va a quedar aquí para Agustín González. Golpe de cabeza del capitán. Estaba muy solo Agustín, por eso termina reclamando alguna compañía también el número 18. Sí. Golpe de cabeza defensivo. Va a quedar para Juvencio Salinas. Este es García. Deja otra vez para Juvencio. Báez. Ricardo juega. Balón para Lugo. Engancha Lugo. Sale esa pelota a un costado. Va a ser lateral para Arendá hacia la punta derecha. Así es. Va a ser pelota para el equipo albirrojo que está mejor en este primer tiempo, pero hasta aquí no tuvo todavía pelota importante el equipo albirrojo ahí arriba para que pueda buscar la forma de marcar el primero. Ya estamos llegando lentamente al minuto 10. Así es. De esta primera etapa.
Partido está 0-0. Lugo saca. Francisco levanta esa pelota. Juvencio el que desvía. Queda otra vez el rebote para Juvencio. Este deja para López. Va el remate de López. El arquero Vázquez dio rebote, pero ahora sí, en segunda instancia ya va saliendo. Habilita a Rodríguez. Juega con Juan Carlos. López tiene el que luce con la 10. Balón profundo para que pueda correr Rodríguez. Va Osvaldo, gira. Pierde ante la presencia ahí por parte de Juan Salinas. Ahora participa Antonio Domínguez. Este es Antonio. Antonio López en este caso el que tiene la pelota. Va jugando hacia la punta izquierda. López, este es Ruiz. Sale Ruiz. Ahora sí Ruiz. Va hacia la punta izquierda. Balón para el que luce con la 13 en el conjunto de Ciudad Nueva. Vamos a ver si alcanza. Sí, lo alcanzó, mantiene en juego. Ahora sí levanta el pelotazo cerrado. El arquero dio rebote. Ahora sí se va a quedar con ese esférico el arquero Ayala. Sí, acá llegó muy bien el equipo ciudadano. Avisó en esta llegada del equipo de Ciudad Nueva. Estuvo atento el portero Ayala. Bueno, 11 minutos de partido en su primera mitad. Partido que está 0-0 todavía. Los goles ausentes en el partido. Mira que hay solamente un gol en esta fecha. En 3 partidos hasta aquí. Solamente un gol. Que marcó Uribucá en este caso. Así es. Bien sale Báez. Balón profundo para que pueda correr Lugo. Primero llega Rodríguez, saca un costado. Será lateral en ataque para el equipo de Garandá, pero el árbitro dice, primero vamos a hidratarnos. Así es, minuto de hidratación. Entonces, en este primer tiempo, partido 0-0. Garandá que tuvo oportunidades de gol en este primer tiempo que todavía no tuvo llegada, pero tampoco hubo importante pelota ahí para que pueda buscar el gol del equipo rojo. Y después de eso no pasó nada. Ciudad Nueva también tuvo una llegada importante en esta que recién pasó y no tenemos goles todavía en este partido. Hasta aquí 0-0 en este primer tiempo. Ya tenemos minuto, a ver si me ayuda ahí Blas Antonio, 12. Minuto 12 del partido en este primer tiempo. Hasta aquí 0-0 y sin goles todavía. En 3 partidos solamente tenemos un gol hasta aquí, que marcó el equipo de Uribucá en la jornada. Uribucá terminó 0-0. Uribucá ganó 1-0 y en este partido todavía no tenemos goles. Este es el tercero en la jornada. El cuarto partido juega Blas Antonio. Sí, ya te digo. A ver si me ayuda ahí con la tabla, con el fixture. En este caso creo que juega Real Madrid, San Isidro, es el cuarto partido, y el quinto juega Arsenal, San José, el sexto partido juega Milan, Independiente, y el último juega Manchester ante Libertad, el equipo Gumarelo. Entonces juega los partidos aquí por delante. Este es el tercero de la jornada, hasta aquí 0-0 y sin goles todavía el equipo de Uganda y Ciudad Nueva. Hay que ver si tenemos goles en este partido. Uganda, que tuvo un empate en la fecha anterior, tenía oportunidad de ganar su partido, pero no supo aprovechar la oportunidad que tuvo, y ahora acá todavía está 0-0 el partido, Blas Antonio. Sí, aquí justamente se enfrentan estos dos equipos que hasta aquí no han conocido en este torneo el triunfo. Hasta aquí solamente un punto ambos. Así es, solamente un punto. Un empate cada uno tiene. Bueno, sería interesante para los dos equipos sumar a 3 en este partido, Gilberto. Sí, porque lo otro ya está sumando y va picando por delante de estos dos equipos. Bueno, esto va a continuar con reposición manual hacia la banda izquierda en zona de ataque para el equipo de Arendá. Ya se va Rigoberto Lugo. Rigoberto ya juega con Juan Salinas otra vez para Rigoberto. Va Lugo para López. Antonio, el número 10, quiere ganar, lo hizo, gana su marcador, mete el centro, saca como puede. El defensor va a quedar para Dávalos. Ahí está Paul, Dávalos. Agustín el que desvía, va a quedar para Benialgo. Ahora otra vez intersecta muy bien jugador albirrojo. Va López, Ramón, juega con Antonio.
Engancha Antonio, ahí está Antonio que intenta, pero el jugador García termina sacando al córner. Sí, otro tiro de esquina más para el equipo albirrojo, que hasta aquí tuvo dos y no está aprovechando la pelota para acá. Vamos a ver qué pasa en esta tercer tiro de esquina que tiene a favor el equipo albirrojo. Antonio López, el que se va lentamente, el que luce con la 10 para este servicio de esquina, punta izquierda. Para el equipo de Arendá, que busca el primero del partido. Ya autoriza el juez. Centro en el primer poste. Golpe de cabeza de Milciades. Armoa. Va a quedar otra vez para López. Engancha López. Va dejando ahí para el otro López, el Ramón. Esta que levanta para Silvino López. Este Silvino. Balón, atención, ¿para quién? Para nadie, porque regaló prácticamente la posición a Wilson Vázquez. Sí, acá no aprovechó de vuelta el Arendá, una jugada interesante que tuvo por salida para Vázquez de su portería. Va a quedar para Francisco Lugo. Sale Lugo. Balón para Ramón López. Domina Ramón. Juvencio Salinas. Desvían el defensor, pero el arquero en este caso que evita el córner. Sí, Wilson Vázquez. Pero con esa jugada Wilson Vázquez que va a salir desde su portería. El guardameta Wilson va a sacar. Ya sale jugando con Ruiz. Ruiz para Rodríguez. Sale jugando Ciudad Nueva. Balón para Arnildo García. Ahora Figueredo. Pasa hacia la punta izquierda para Juan Carlos López. García otra vez. Se deja para González. Juan Salinas en la marca. Esa pelota que bota ahí queda para Rodríguez. Esta juega con González. Va Agustín. Agustín González. García. Lugo saca de primera fuerte. Y hacia adelante. Y va a quedar para el arquero Wilson Vázquez. Ya sale jugando Vázquez. Balón para el jugador Isidro Martínez. De la marca aquí por parte del jugador Silvino López. Ahora Juvencio. Silvino de vuelta. Balón para Ramón López. Ramón busca a Antonio, pero muy fuerte el pase. Muy exigido. Sí, muy fuerte esa pelota de Ramón López a Antonio López. Posible para el jugador. Y Arendá que tiene pelota, trabaja la pelota, pero hasta aquí no está aprovechando las ocasiones claras de gol que tiene, oportunidad de gol que tiene el equipo albirrojo, que no está aprovechando en este primer tiempo. Bien, ya sale jugando Rodríguez. Este es Osvaldo, levanta el pelotazo largo. Golpe de cabeza de Salinas, va a quedar para Paul Dávalos. Pierde ante García. Bogado. Va a quedar para Rigoberto, este le gana López. Figueredo, pase atrás para Juan Carlos López. La carga para el jugador Cardoso. Anticipa muy bien Silvino López, deja para Ramón. Busca a Juvencio, pelotazo largo para nadie prácticamente. Picaba Juvencio, pero estaba muy lejos. Ya está Wilson Vázquez. Muy fuerte toda la pelota, los centros, los pases largos que no está haciendo bien el equipo de Arendá en este primer tiempo. Mira que si Ciudad Nueva se anima y trabaja un poco la pelota, le puede complicar el equipo albirrojo. Bueno, tenemos ya 18 minutos de esta primera etapa. El partido que continúa 0-0. 0 para Arendá, 0 para Ciudad Nueva. Ya tenemos 18 minutos y medio. Rodríguez, lanzamiento hacia donde está López. Pelota para él. Ahí se muestra García. Juega con él. García otra vez de la devolución para López. Juan Carlos intenta cruzar. Reclama mano la gente de Ciudad Nueva. No pasó nada. Dice el juez, va a ser lateral en zona de ataque para Ciudad Nueva. Así va a ser pelota para el equipo ciudadano. En esta segunda parte ya falta poco para que se termine ya el primer tiempo del partido 0-0. Ahora sí se va a cumplir lentamente el servicio manual. Esto va a terminar en su primera mitad. García para poner en juego. Ya juega con Juan Carlos López. Gana muy bien. Juan Salinas sale corriendo con ese balón. A ver quién se muestra. Balón para Antonio López. Profundiza el pase muy profundo. Va a quedar otra vez para Wilson Vázquez. Ahí falta la conectividad, mi querido Gilberto. Sí, ahí arriba no hay entendimiento entre los delanteros. De los delanteros, los 9 que tiene el equipo albirrojo. Y fue lo último de este primer tiempo. Pausa. Ya venimos.
las Antonio. Bueno, minuto inició esta segunda parte. Vamos a ver si hay goles porque en el primer tiempo no supieron aprovechar la ocasión de que tuvo Ugarenda también, tampoco Ciudad Nueva, pero vamos a ver si esta segunda parte en este partido. Sí mismo, Gilberto, esto que acaba de arrancar en su segunda mitad, etapa de cierre, Ugarenda que se va defendiendo ahora, va a ser córner para el equipo de Ciudad Nueva. Córner punta derecha, va García para cumplir el que luce con la 8. Arnildo García prepara el servicio de esquina para el conjunto ciudadano. Varios hombres mandan ahí para cabecear. Al borde del área hay varios hombres de Ciudad Nueva. En el área hay 3. Hasta el momento ya pisando para poder buscar por arriba. Ahora sí García para cumplir. El árbitro que ya dio el ok. Viene el centro, va a quedar para Cardoso. Ahora deja para López. Termina punteando el defensor albirrojo. García otra vez. Ahora sí cruza la pelota. Bien Lugo en la marca. Rigoberto responde ahora a Ramón López. Va para el jugador Báez. Milciades. Armó, termina sacando un costado. Quien encontró espacio. Ugarenda casi aprovecha con Báez. Así es, intentó un ataque el equipo albirrojo, pero el jugador de Ciudad Nueva sacó esa pelota afuera. Va a ser pelota para Ugarenda. Juan Carlos López, se cae Juan Carlos ahí dentro del círculo central, va a ser tiro libre para Ciudad Nueva. Ya se va levantando el 10. Bueno, va a dejar ahí a su compañero para que pueda levantar. Bueno, ya en forma corta juega con Rodríguez. Busca a Figueredo. Paul Dávalos responde sacando a un costado. Ahí corre el jugador Francisco Lugo para tratar de evitar el lateral. No lo consigue hacer. Servicio manual para Ciudad Nueva. Así va a ser pelota para Ciudad Nueva, que arrancó con todo este segundo tiempo. Hasta aquí va mucho en ataque el equipo ciudadano. Balón que ya saca. La defensa queda para García. Ahora López. Termina sacando Aníbal Bogado. Corre Ricardo ante la presencia de Ruiz. También ahí Martínez, la marca, gana Ricardo Báez para Antonio, peligro de gol. Ugarenda que busca el primero, va Antonio y remató. Remate se fue abriendo. Ugarenda estuvo cerca aquí de abrir las cuentas, Gilberto Brites. Acá sí llegó bien de vuelta a través de Ricardo Báez, una pelota importante que tuvo ahí Ricardo Báez. Le dio esa pelota a Antonio López, que intentó dar el arco. No pasó tampoco tan lejos esa pelota, intentó acá el equipo albirrojo. Bien, ahí vemos una vez más esa pierna zurda que... Sí, ahí que intentó darle, no pudo agarrar bien esa pelota. Bueno, le decía que ahí vemos el remate con la pierna zurda que se fue abriendo y pasó a unos centímetros del caño izquierdo del guardameta Vázquez. Así es. Bueno, ahí va a ser salida para Ugarenda cuando se iba con todo Antonio Cardoso. Con el físico de buena manera el defensor albirrojo. Va a ser salida para el guardameta Claudelino Ayala. El buen portero del campeonato anterior que hoy está formando fila en el equipo de Ugarenda. Así es, tuvo importante trabajo también con el equipo ciudadano en alguna temporada, y en la temporada pasada creo que no jugó mucho por tema de lesión, y esta vez sí está formando parte del equipo albirrojo. Balón para López. Gana Antonio. Continúa con ese esférico. Antonio zafa de la marca. Mete el centro por abajo. Termina sacando a García. García juega con Rodríguez. Presiona muy bien Ramón López. Corre Ramón. Bueno, se le fue. No pudo mantener en juego. Esa redonda va a ser salida para Ciudad Nueva, que prepara su primer cambio. Sí, a ver, el cambio sale el 8, dice. Ingresa el 11. El 8 es el García, creo. Anieldo García ingresa. 11. ¿A quién es el 11 de Ciudad Nueva? Se retiró el capitán, Arnildo García. Vamos a ver acá quién la que tiene que sacar. 11 de Ciudad Nueva. Arnaldo Villalba entonces ingresó por Arnildo García.
Bueno, ese es el primer cambio, Gilberto. Sí, el En primero. Ciudad Nueva. Así En es. Arendá, Sin cambio todavía. Arnaldo Villalba me decía. Así es. Primer cambio del partido. El partido que continúa 0-0. Así es. 0 para Ciudad Nueva, 0 para Villarenda. Segundo tiempo de partido, ya 5 minutos de juego. 5 minutos ya este segundo tiempo y hasta aquí 0-0. Va Ciudad Nueva, Cardoso dentro del área. Atención el remate que se fue abriendo, el de Cardoso. Esa pelota que termina entonces para esta salida del representativo de Arendá. Probó aquí el jugador Cardoso. Sí, acá intentó Cardoso, pero no pasó nada también esa jugada que intentó el equipo ciudadano. Bien, ya va saliendo. Con golpe de cabeza Ruiz responde, queda para Villalba. Ahora Benialgo. Benialgo deja ahí para Lugo. Sale jugando Lugo. El lateral Alberrojo. Con esa pelota y la salida. Deja para López, esta que levanta. Con golpe de cabeza termina jugando con su compañero Martínez. Gana Paul, pero con mano, dice el árbitro. Tiro libre será para Ciudad Nueva. Sí, lindo tiro libre acá para el equipo ciudadano. Y hizo la mano Dávalo. Hacer pelota parada para el equipo de Ciudad Nueva. Este es Isidro Martínez. Frente a la pelota Martínez. Va a dejar a Ruiz. Emanuel va a levantar. Ahora sí, el servicio por arriba. Atención, no pudo Juan Carlos. Creo que cerró los ojos antes de que llegue esa pelota. Por eso no pudo aplicar el cabezazo, Gilberto. Increíble acá la pelota que no pudo dar dirección a esa pelota López. Se salva en esta el equipo albirrojo a hacer salida para Claudelino Ayala. Bueno, ya sale jugando con un pelotazo largo. Balón hacia arriba cuando vemos otra vez. Estuvo cerca ahí López para conectar. Sí, intentó y casi tuvo el primero. Mirá que estaba mejor. Arrancó mejor este segundo tiempo el equipo de Ciudad Nueva Las Antonio. Va a salir Villarendá desde el fondo. Ya sale jugando con Rigoberto Lugo. Pelotazo de Rigoberto. Gana Paul Dávalos. Desvía esa pelota. Otra vez la evolución para él. Ahora participa Juvencio. Apertura hacia la punta izquierda. Isidro Martínez firme en la marca, sólido el defensor, termina sacando también Gómez, era el jugador Armoa, Ilciades Armoa. Ahora Francisco Lugo, sale Salinas, Juan y la pelota, Juvencio ahora. Francisco Lugo, el lateral, levanta, saca Ramón Benialgo, va a quedar para Figueredo, sobra ese balón. Y Rigoberto Lugo saca un costado. Será lateral, pero en ataque para Ciudad Nueva, que mejoró en este segundo tiempo. Sí, mejoró mucho esta segunda parte del equipo de Ciudad Nueva. Está mejor, tiene más oportunidades de pelota. Y la verdad que se quedó y mucho, dependiendo mucho los López, por ejemplo, que en esta segunda parte totalmente desapareció. Villalba para cumplir el servicio manual, ya juega en forma corta con Emanuel. Va Ruiz, centro hacia el arco. Termina sacando el guardameta, señoras y señores. Buen remate, buena llegada aquí de Ciudad Nueva. Sí, acá llegó de vuelta con todo el equipo de Ciudad Nueva por Ruiz. Intentó dar directamente al arco, estuvo atento el portero que sacó esa pelota. Casi fue el primero de Ciudad Nueva. Mientras vemos otra vez la acción. Ahí está la pelota de Manuel. Sí. Parecía centro Gilberto, pero se fue directamente al arco. Cerrando. Así es. El arquero solucionó con ese brazo derecho sacando el córner. Ahí el portero, sí. Va al centro, arriba esférico, saca el defensor, va a quedar para Isidro Martínez, se acomoda, a ver si se anima, deja para Villalba. Villalba, ahora sí se va armando la defensa de Villarendá. Isidro Martínez de vuelta. Este es Isidro, va Martínez. Va Ciudad Nueva, la marca de Lugo, gana Francisco. Sale lateral albirrojo. Presiona bien Ciudad Nueva, Villarendá que no está pudiendo salir. Ahora sí zafa de la marca. Sale Bogado. Saca cualquier parte, entonces la presión está prosperando para Ciudad Nueva. Presiona mucho esta segunda parte de Ciudad Nueva y les complica un poco a los jugadores albirrojos que hace rato que no viene dominando más la pelota. Va a quedar ahí para Antonio López. Ahora Villalba. Se le fue a hacer lateral en zona medular. Cuando tenemos ya 10 minutos. Sí, minuto 10. Segundo tiempo.
segundo tiempo, partido 0-0. Todavía este encuentro, no tenemos goles todavía en este partido. Este es el tercero de la jornada de hoy sábado. Hasta aquí 0-0, sin goles todavía en este encuentro deportivo. Este es el tercero de la jornada. Después de esto se viene el cuarto partido. Juega el equipo de Real Madrid. Es el cuarto partido ante San Isidro. El quinto partido juega Arsenal juega ante San José para el quinto partido. Y después tenemos Milan ante el equipo de Independiente. Y el último juega Manchester United ante el equipo de Libertad. Los partidos que tenemos todavía por delante hasta aquí. En 3 partidos solamente hay un gol. A ver cómo se termina este partido también. Si hay goles o no entre Ciudad Nueva y Garantá. Hasta aquí 0-0. Garantá jugó muy bien en el primer tiempo. Esta segunda parte quedó totalmente y mejoró bastante el equipo ciudadano en esta segunda parte. Va a haber cambios solamente, Blas Antonio, para ver quién ingresa. Si está Acuña, Salina, González, creo que no sé si va a haber cambio. Hay que ver qué pasa. Y si o no, que ya cambió todo, ¿verdad? O sea, han tenido un cambio. Así es, va a ser salida para el equipo ciudadano. Continúa 0-0 este encuentro. Sin goles todavía, increíblemente. Este es el tercero y no tenemos todavía goles. Vamos a ver cómo termina esto. En 3 partidos hasta aquí, un gol. Así es. Solamente un gol, Gilberto. Así es. Solamente ese gol y después de eso no tenemos. Bueno. Va Ricardo. Bueno. Va Ricardo Báez dentro del área. Atención con esta. Báez se acomoda, se perfila, va por el primero. Ahora sí sale de la misma. Juega hacia la punta derecha para Francisco Lugo. Apertura para el lateral que se proyecta en esta. Francisco levanta el área. Mira el área para levantar el centro. Ahora sí va a levantar. Viene el centro. Pelota arriba. Golpe de cabeza de Manuel Ruiz. Aquí queda para Agustín González. No se animó aquí en este caso Ricardo Báez. Sí, tuvo una oportunidad magnífica de pegarle al arco Báez. No pasó nada en esa jugada. Desperdició una clara de gol el equipo albirrojo. Va a quedar para Juvencio Salinas. Salinas tiene la pelota, sigue Salinas. Juvencio le perfila, le pegó. Esa pelota se fue abriendo. Llegó de vuelta Arendá esta vez. El que remató fue, Juvencio Salinas. Sí, intentó Salinas, pasó cerca esa pelota. Mira que muchos jugadores de albirrojo no sé por qué no quiere patear al arco directamente. Buscando el arco solamente, necesita patear al arco para que pueda conseguir el gol. Muchas oportunidades que tiene el equipo albirrojo que no está aprovechando. Bien, ya la pelota y ya está en poder del jugador. Debe Garanda, pero se fue afuera. Va a ser lateral para Ciudad Nueva. Lateral zona derecha, izquierda, digo bien. En su defensa para el equipo de Ciudad Nueva. Mientras ahí de fondo vemos a Real Madrid. Se van alistando ya para el siguiente partido. Después de esto se viene el partido de Real Madrid y el Sport San Isidro. Es el cuarto partido de la jornada. Saca hacia adelante. Queda para Báez. Ricardo tiene el esférico. A ver con quién juega. Ricardo lo cruza esa pelota. Está el primero. No pudo en este caso definir de buena manera aquí López. Increíble, una jugada de gol en este que tuvo el equipo albirrojo. Desperdició una ocasión clara de gol acá López. No pudo cerrar bien esa pelota. Va a ser salida para Ciudad Nueva. Tenía todo para dar al arco, pero no supo aprovechar esa oportunidad López. Sí, señor. Bueno, estuvo cerca del primero el equipo de Arendá en esta. Va animándose el equipo albirrojo ahora, va con todo otra vez a instalarse en zona de ataque. Se va quedando otra vez Ciudad Nueva y Arendá que va avanzando, Gilberto. Sí, se quedó un poco ya de vuelta el equipo ciudadano y Arendá de vuelta en ataque.
López acomoda la pelota en ese último rincón del campo de juego. Ahora sí levanta esa pelota. Cabezazo que queda en las manos del guardameta Vázquez. Ya sale jugando Vázquez. Va a quedar para el zaguero albirrojo. Sale el arquero también, el arquero de Arendá. Esta vez el pelotazo fue de arquero al otro portero, Gilberto. Sí, salió largamente con esa pelota Vázquez y se quedó la pelota Claudelino Ayala, que prepara la salida. Paul Dávalo presiona. Paul roba la pelota. Viene el centro por abajo. Atención, Ruiz. Complementa el jugador Martínez. Va a quedar para Juan Carlos López. Ciudad Nueva la posición. No pasó nada, dice el árbitro. Reclama falta los de Villarenda. Va a quedar para Rigoberto. Lugo mete el pelotazo largo. El que peina es el defensor para su portero, Wilson Vázquez. Ya sale jugando Wilson. Otra vez sale Claudelino Ayala. Bueno, muy fuerte ya 2 veces en forma consecutiva. De Lo vuelta de Wilson Vázquez. Ayala la pelota y salía rápida vuelta al equipo albirrojo. Ya sale jugando con Juvencio. Este es Salina, el otro. Juan Salinas. Golpe de cabeza por parte de Milciades Armoa. A un costado ese balón será lateral. Lateral en zona de ataque para el equipo de Villarenda. Ya va jugando. Balón para Silvino López. Saca de Silvino. No pasó nada, dice el árbitro. Balón que va a quedar para Figueredo. Claudio que pica solo. Claudio Figueredo. Ahora sí sale la marca. Atención. Bueno, no pasó nada. Intentó cruzar, pero se fue cerrando. Esa pelota va a ser salida para Villarenda. Que mucha jugada desperdiciada de los dos equipos en esta segunda parte también. Todo 0-0 hasta aquí. Ya falta poco para que se termine ya este partido. Sí, señor. Peina Báez atropella a López. No llegó a la cita. El que salió es el guardameta, que sale con un pelotazo largo también. Golpe de cabeza de Bogado. Termina sacando a un costado. Esto va a terminar dentro de contados minutos. Falta 1,5, Gilberto, ahorita. Sí, poco. Falta para que se termine ya este partido. Así como va la cosa, va a ser 0-0 entre Villarenda y Ciudad Nueva. Juan Carlos López, el que luce con la 10 para cumplir el servicio manual. Arriba Esférico, Bogado y Lugo. Es el que lucha ahí para poner en juego ahí el jugador Bogado. López ahora complementa. Sale Ramón. Ahí se muestra Silvino. Balón para Antonio. No prospera. Ya sale el Ruiz con un balonazo. Sí, se está equivocando mucho los jugadores. Pelotazo, mucho pelotazo ambos equipos y no está aprovechando la oportunidad que tiene el equipo albirrojo y tampoco el equipo ciudadano. Falta segundo al partido. Esto va a terminar. Va camino al empate. Va camino al 0-0. Golpe de cabeza defensivo. Sí, y termina el partido. Bueno, terminó el partido, señores, 0-0. Este es tercero en la jornada. Nosotros vamos a tener una pausa, ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta, señoras y señores, para este cuarto partido. Juega Real Madrid y el equipo de el Sport San Isidro en este caso. Este es el cuarto partido en la tarde de hoy, sábado 20 de diciembre del año 2025. Ya inició este cuarto partido, ya en minutos tenemos la plantilla completa para que podamos seguir ya de vuelta con el compañero Blas Antonio. Ahí preparamos la planilla de los jugadores para que podamos ya seguir con el compañero Blas. Saludando a toda la gente que está siguiendo la transmisión a través de Pulse Sport Más hoy sábado 20. Ya después se nos viene ya la semana navideña, Blas Antonio. Sé que se aproxima lo que es la fiesta también, sé que vemos a mucha gente llegando del exterior también en diferentes zonas del distrito de Ilibucua. Fútbol tarde, fútbol sábado aquí en la cancha Atlético 2 de mayo. Acá hubo un intento del equipo. Ya enseguida vamos a estar ya con el compañero Blas para que podamos seguir ya con la transmisión. Estos son los primeros minutos del partido entre San Isidro San Isidro Real Madrid, San Isidro, el cuarto partido en la tarde de hoy es sábado. Bueno, saludos a la gente que nos sigue, que nos ve siempre, cada jornada, cada fin de semana. Hoy sábado estamos en la comunidad de 2 de mayo. Bueno, ya minuto el onceno de Real Madrid y el onceno de San Isidro. Que hay muchos cambios en cada equipo también esta temporada. Ya estamos con el compañero Blas Antonio. Bien, gracias Gilberto. Ya estamos con sería ya el cuarto partido, Gilberto Brites. San Isidro, Real Madrid, San Isidro 0-0. Los primeros 2 minutos de juego. Bien, saca la defensa de Real Madrid, va quedando para el jugador León. Atención, el remate que va bloqueando la defensa, ya saca el jugador Domínguez. Complementa a su compañero. Va ese balón hacia la punta izquierda para Máximo Olivera. Va a dominar Olivera, lo hizo. Pase corto para Javier Villar. Olivera de vuelta. La posición del balón es para el equipo de San Isidro. El que participa es el número 11. Va hacia la punta derecha. Va a la carga para Jiménez. Deja a su compañero Velázquez. Posición de adelanto, dice el árbitro. Queda ahí en offside el jugador. Va a hacer salida. Entonces, hasta aquí 0-0 estos primeros minutos. Sí, señor. El Sport San Isidro juega con Víctor Núñez en portería, casaca 1, 52 Ignacio Navarro, la número 5 para Javier Villar, 23 Arnaldo Mendoza, la número 10 para Eladio Cabrera, número 8 utiliza Gustavo Velázquez, la número 9 para Víctor Gaona, 77 Daniel González, número 14 para Alberto Jiménez y la 20 para Maximiliano Oliveira. Es el equipo del conjunto del representativo del Sport San Isidro. Tiro libre ahora corresponde para Real Madrid. Vamos a ver cómo lo trabaja. Viene el centro. No pasó nada. Va a ser saque de meta para San Isidro. Así es. Ahí está entonces el onceno del equipo de San Isidro. Vuelvo hoy en la portería Núñez. Hoy en su arco de vuelta. Y el otro lo que aparece en San Isidro de Villar, en este caso. Bueno, finalmente el remate se dio en el camino. Va a ser córner. Servicio de esquina para Real Madrid. Va a ser córner entonces. Después ya les cuento también el onceno del conjunto de Real. Va a levantar el centro. El jugador del conjunto de Real Madrid. Se hace esperar el servicio de esquina. Ahora sí, todo ok, todo listo. El árbitro ya da el ok. Autoriza, viene el centro desde Díaz Rodríguez. Pelota que pica dentro del área. Cubre el defensor. Va a ser salida ahora para el representativo del conjunto del Sport San Isidro. Así es, va a ser salida para San Isidro. En este caso, acá tuvo una pelota para el equipo de Real Madrid. Bueno, Real Madrid juega con Alcides Monzón en portería, casaca 12. La número 39 para Cipriano Rodríguez. 22 Víctor Álvarez. 30 para Justo Velázquez. 20 Sergio Cardoso. 14 utiliza Milciades Gómez.
10 para Crispino Estigarribia. Está en la banca Crispino en este caso. Bueno, 26 Abraham Caje. 84 para Rogelio Armoa. La número 66 para Félix Ojeda. A ver, la 21 para Luis Rodríguez. Y completa el número 5, César Galloso. Es el equipo del representativo de Real Madrid. A ver, falta, dice el árbitro. Y va a salir la tarjeta. Tarjeta amarilla para... A ver, al jugador... Para el jugador de Real Madrid, para el número 5. El 5. ¿Quién es el 5, Las Antonio? Es el jugador del conjunto Real Madrid. Es el que utiliza la 5, César Galloso. Ahí está entonces. César Galloso está ya con tarjeta amarilla. Anotamos ahí. César Galloso, entonces, pintado de amarilla para el equipo de Real Madrid. Tiro libre que corresponde para el Sport San Isidro. El que va para el envío es el jugador Navarro, el capitán de San Isidro. Va Ignacio Navarro. Bueno, el envío no estuvo bueno. Va a ser salida para el otro portero de Real Madrid, Alcide Monzón. Bueno, vamos a ver si hay goles en este partido, porque... Hay escasez de goles, ¿no? Sí, escasez de goles. Hoy, Las Antonio, impresionante, ¿eh? Sí. En 3 partidos solamente lo mismo, un gol. Ahora el cuarto, este es el cuarto ya y hasta aquí 0-0. Bien, avanza San Isidro, va a ser lateral hacia la punta derecha. Será lateral para el representativo Real Madrid. Ya va jugando. Abraham Caje no pudo. La presencia de Rodríguez. Ahora el que saca es Galloso. César Galloso, el que hace instante vio la tarjeta de amonestación. El balón que va quedando para Olivera. Sale con Villar. Levanta el pelotazo buscando ahí a su compañero que está hacia la punta izquierda. Es el jugador Jiménez. Ahora el que se anticipa es Rogelio Armoa. Busca a Abraham Caje, pero muy fuerte el pase. Se le fue. Va a ser lateral para San Isidro en zona de defensa. El partido que está 0-0 en los primeros 7 minutos de juego. Así es. Hasta aquí 0-0 los primeros 7 minutos del partido. Y sin ocasión clara de gol todavía en el encuentro. Víctor Gaona que intenta habilitar a Velázquez. Otra vez Víctor. Va Gaona, lucha. Ahora Velázquez. Gustavo Velázquez. Bueno, el pase para Jiménez. Muy fuerte el envío. Ya sale el guardameta Alcide Monzón. Será salida para el representativo de Real Madrid. Golpe de cabeza por parte del número 10, Eladio Cabrera. Falta de Eladio, dice el árbitro. Sí. Será tiro libre para Real. Ahí la falta a Cabrera. Va a ser pelota para Real Madrid, que seguramente va a buscar cargar la pelota arriba, lanzar la pelota arriba, buscarle a los 9. Acomoda esa pelota el jugador Real Madrid para poder levantar el pelotazo largo. Seguramente a buscar a los que están en zona de ofensiva. Ahora sí el centro. Resta quitando Navarro. Complementa León. Deja para Cabrera. Esta que intenta el pase profundo, pero muy profundo. Buscaba a Gaona, pero no hay consecuencia alguna. Y va a salir el equipo Real Madrid. Se sale jugando el que utiliza el número 20, Sergio Cardoso. Álvarez, el 22 del Real Madrid. Va a quedar ahí ese frico para el jugador Miguel Villalba, el número 11 de Sport San Isidro. Ahí está Villalba. Va Miguel, Villalba profundiza el pase para Jiménez. Alberto, el que corre. Va a alcanzar, sí, lo hace. Ahí está el centro de Jiménez. Queda en las manos de Alcide Monzón. Sí, acá intentó bien el equipo del Sport San Isidro. Tuvo una claridad llegada ahí, pero estuvo atento y el portero que se quedó con esa pelota. Ahí la lucha del jugador de Real Madrid. Va teniendo esa pelota, pero ya recupera Cabrera. Eladio tiene la pelota. Eladio Cabrera. Pase profundo para Villalba. Pica Miguel. Va Villalba. Peligro de gol. Cruza. Atención Gaona. No pudo ser. Se le quedó la pelota a Gaona. Era el primero del partido, Gilberto. Muy bien. Buena llegada acá del equipo del Sport San Isidro. Gaona no pudo no manejar esa pelota. Se salva Real Madrid del primero de San Isidro. Bueno,
Estuvo cerca San Isidro en esta galopada de Villalba al centro y Gaona no pudo definir. Sí. Era el primero del partido. Así le sorprende, la pelota ganada, no pudo aprovechar esa oportunidad que tuvo recién. Se sale el equipo de Real Madrid. Tiene la pelota Cabrera. Va Cabrera. Ahora el que carga es Rodríguez. Ahora juega Olivera. Queda para Milciades Gómez. Sale jugando ahora con Luis Rodríguez. Ahora Caje. Abraham profundiza el pase. A ver para Cardoso. Sergio dentro del área. Cubre muy bien el defensor. Mendoza deja para su guardameta y ya sale jugando con el jugador Gustavo Velázquez. León. Ahora Mendoza. El que luce con la 23 deja con Velázquez. Eladio Cabrera. Otra vez Gustavo. Golpe de taco. Habilita a Gaona. Ahí está Víctor. Gira bien. La marca ya por parte del jugador de Real Madrid, César Galloso. Ya sale jugando con Abraham Caje. Intenta Gustavo Vázquez. Bueno, no pudo controlar Vázquez. Esa pelota va a ser pelota. Será salida para el Sport San Isidro. Así es, va a ser pelota para el equipo del Sport San Isidro. Hasta aquí 0-0. Oportunidad de gol tuvo, creo que San Isidro. Aquel pelota de Gaona que no pudo dominar ese balón, no pudo aprovechar esa oportunidad que tuvo de gol. Ahora tenemos minutos de pausa. Minuto de hidratación. A ver, ¿cuánto le damos en el primer tiempo, Blas Antonio? 15 del primer tiempo. Casi 12 minutos, 11, casi 12 minutos del partido. Mira que todo... sí, por el tema de la hidratación, a los 10 minutos la mayoría hacen. Ahora, minuto 11. Bueno, partido 0-0. Jugada de gol tuvo, creo que lo más importante. Jugada de gol tuvo el equipo del Sport San Isidro que no pudo aprovechar. Y al Real Madrid les cuesta tener mucho tiempo en la pelota. Ahí arriba también están muy seguros los centrales del Sport San Isidro, que hasta aquí está sacando toda la pelota. Y Villalba a poco le está complicando a los jugadores ahí por el lado derecho en ataque del equipo del Sport San Isidro. Hasta aquí 0-0, sin goles todavía en este primer tiempo entre estos dos equipos del campeonato campeonato municipal Senior Uribucuá, que se juega el día, o sea, esta temporada en este caso. Esta es la fecha 3 del campeonato senior Uribucuá, Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto. Bien, ya se va cumpliendo ese 1 minuto de pausa mientras vemos una y otra vez el gol que se perdió el Sport San Isidro en los pies de Gaona. Oportunidad magnífica de gol que no supo aprovechar el equipo de San Isidro. Bueno, ya va sacando la defensa, va a quedar para Gustavo Velázquez. Va Velázquez. Pase corto para Villalba. Miguel corre. Bien, Caje en la marca. Abraham sale jugando con Milciades Gómez. Milciades. A la carga hacia la punta derecha. Va el equipo de Real Madrid. Bueno, se le fue la pelota. Será lateral para San Isidro en su defensa todavía. Así va a ser pelota para San Isidro. Hasta aquí lo que tuvo ocasión de gol fue San Isidro. Real Madrid, todavía no tenemos un ataque del Real Madrid. Oportunidad de gol del Real Madrid hasta aquí en el partido. Bien, sale jugando Félix Ojeda. Pelotazo de Félix. Le devuelve Javier Villar con golpe de cabeza. Va a quedar para Jiménez. Aquí queda para el que luce con la 20 en el equipo del Sport San Isidro. Va hacia la punta derecha. Gaona el que deja para Villalba. Va Miguel Villalba hacia la punta derecha a ver qué hace. Miguel dentro del área, cruza el centro por abajo. El arquero Alcide Monzón se queda con ese esférico. Aquí llegó de vuelta San Isidro. Llegó de vuelta San Isidro en esta jugada, pero estuvo muy atento ahí Monzón, que se quedó con esa pelota. Va a salir el equipo de San Isidro, lo hace, Real Madrid con Abraham Caje. Caje que busca a Gómez. De primera anticipa Mendoza. Ese esférico queda para el jugador Gustavo Velázquez. Participa Mendoza.
Va Mendoza, cruza el centro para Villalba. Está el primero, va Villalba. Se cae dentro del área. Bueno, va a ser salida para el equipo del Real Madrid. Ya sale jugando. Este es Rogelio Armoa. Balón para su compañero, pero no prospera la acción. Luis Rodríguez. Caje. Va Abraham. Ahí Gómez se muestra. Prefiere jugar con Ojeda. Félix Ojeda. Balón profundo. Le devuelve con golpe de cabeza Villar. Queda para Velázquez. Velázquez para Jiménez. Bien para ganar el jugador Armoa. Sale jugando Rogelio. Balón para Rodríguez. Abraham Caje ahora. Balón profundo. Busca a Cardoso. Va a quedar aquí para Rodríguez. Este juega con Milciade Gómez. Va Milciade, le pegó. Ese remate de Milciade Gómez se fue abriendo. Aquí llegó el equipo de Real Madrid. Acá llegó muy bien el equipo de Real Madrid. Encontró una pelota interesante ahí. Milciades que dio directamente al arco. No pasó lejos de la portería de Núñez esa pelota. Ya sale jugando San Isidro. Este es Mendoza. Ahora Cabrera sale. Cabrera adelanta esa pelota para Velázquez, pero ya recupera Rodríguez. Rodríguez para Real. Ahora Ojeda. Bueno, pase muy fuerte, muy exigido. No va a llegar su compañero. Va a ser salida para San Isidro. Muchos pelotazos se está jugando en todos los partidos. Hasta aquí acá San Isidro también y Real Madrid la misma cosa. Más no pudo. No sé si la cancha nos da para tratar un poco más la pelota. Pero hasta aquí se equivoca con pases largos los equipos, los Antonio. Bueno, partido 0-0 hasta aquí. Si ya ambos equipos tuvieron sus oportunidades. San Isidro que tuvo mejor llegada en 2 ocasiones clarita que tuvo. Supo aprovechar uno que es Gaón y el otro también, el otro juego que se me fue el nombre. Pero hasta aquí mejor, y acá recién pasó creó una jugada importante el Real Madrid que buscó el arco, pasó cerca esa pelota. Creo que va a haber cambio para sale, va a salir Ayala, ¿verdad? A ver, sí, se está preparando entonces Ayala para que pueda ingresar para el equipo de Real Madrid. Va el remate del jugador Abraham Caje. Buena intervención del guardameta, sí. Sigue el peligro, atención, el centro que queda en las manos del guardameta. Aquí llegó, intentó Abraham Caje, mi querido Gilberto Brites. Muy atento acá Núñez, que se quedó con esa pelota de Abraham Caje, que encontró esa pelota y directamente al arco. Estuvo atento Núñez. Sí, señor, llegó muy bien el equipo del conjunto de Real Madrid con el remate de Abraham Caje. Aquí ya sale otra vez el equipo de Real. Este es Carlos, juega en forma corta ese envío de Álvarez. Balón que va a quedar para el jugador de San Isidro. Va teniendo Navarro. Sale el capitán, el que luce con el brazalete de capitán para León. Este que desvía va a quedar para el jugador de Real Madrid. Levanta el pelotazo Gómez, el que desvía va a quedar para Villar. Este que intenta sacar, pero cede el córner, va a ser servicio de esquina. Y se va a autorizar el cambio, Gilberto Brites. Sí. Vamos a ver quién se retira. Va a ingresar Ayala. Baldovino Ayala entonces ingresa a la cancha. ¿Quién se retiró? Vázquez. Ahí está entonces el cambio ya en este primer tiempo del equipo de Real Madrid, que mejoró un poquito más en esta última parte del partido, los Antonio. Bien. Vázquez se retira para el ingreso del jugador, el que luce con la 25, Baldovino Ayala. Sí, a punto de que se termine ya este primer tiempo. Bueno, aquí el cabezazo que intenta, no pasó nada en esta acción. Bueno, va a ser córner, servicio de esquina para el conjunto Real. Real Madrid que busca el primero del partido, hasta aquí 0-0. Ya va terminando justamente esta primera mitad. Sí, señor. Queda segundo al partido a esta primera etapa. Va a ser la última jugada del partido. Puede ser, viene el centro, pelota arriba, a ver para quién sobra ese esférico. Va Real Madrid para el primero, termina sacando. Ahora sí complementa con golpe de cabeza el jugador de San Isidro. Sigue presionando Real, la carga, pelotazo largo. Víctor Núñez se queda con ese esférico. Va a ser salida para el equipo del conjunto
del Sport San Isidro y esto va a terminar en su primera mitad. Sí, esta última parte del partido mejoró un poquito más el equipo de Real Madrid también, que va buscando sencillamente el arco de Núñez, pero hasta aquí Núñez, buen trabajo en la portería. Sale Navarro, el capitán de San Isidro, el pase para ese balón, el número 10, Eladio Cabrera. Cabrera juega con Villalba. Deja ahí para el número 77, es Daniel, baja hacia la punta derecha. Este es León, balón hacia la punta para Villalba. Villalba para Cabrera, va avanzando San Isidro, de vuelta Villalba. Va con todo hacia la punta derecha. San Isidro que busca el primero del partido, va insistiendo. Villalba hacia la punta, el pelota que cruza, queda en las manos de Monzón. Habrá salida para el conjunto de Real Madrid. De vuelta acá una galopada importante de Villalba, pero estuvo atento ahí el portero. Y fue lo último de este primer tiempo. 0-0, minuto de pausa, ya venimos.
Bueno, ya de vuelta para este segundo tiempo, este partido 0-0, primer tiempo 0-0 hasta aquí. Segunda parte que arrancó en este preciso momento. Vamos a ver si hay goles en este segundo tiempo del partido, Blas Antonio. Sí, ya empieza el segundo tiempo, ya con algunos cambios. También vemos que ingresó en este segundo tiempo para esta etapa complementaria el jugador Roberto Caje en el conjunto Real Madrid. Sí. En el campeonato anterior estuvo en San Isidro, justamente. Sí, Ahora sorprendió un poco eso. ¿Qué pasó? Pero mucho pasa. cambio, muchos jugadores que están en diferentes equipos ahora. Jugadores que estaban en un equipo ahora pasa a otro. Morínico, por ejemplo, está ahora en Milan, Blas Antonio. Así que muchos cambios de planteles. Va a salir jugando el equipo de Real Madrid desde el arco. Su guardameta es Alcides Monzón. Va a dejar a César Galloso, el que luce con la 5. Saca largo. Golpe de cabeza en la zona medular por parte de León. Balón que va a quedar para Caje. Lucha ante el Gustavo Velázquez. Mendoza. Engancha Mendoza. Se frena. Ahora juega con Gustavo Velázquez. Responde desde el fondo el número 66, Félix Ojeda. Balón que saca a un costado, va a ser lateral en zona de ataque. Corresponde para el equipo del Sport San Isidro. Esto está 0-0. Pero esto recién empieza el segundo tiempo, Gilberto. Sí, empezó recién el segundo tiempo. Y ambos equipos tuvieron su oportunidad de goles en el primer tiempo. Y hay que ver cómo responde esta segunda parte de los jugadores físicamente y si hay goles o no. A ver, solamente un gol tenemos en Sí, esta hasta fecha aquí 3. solamente un gol en esta fecha 3. Después terminan 0-0. 0-0, sí, todos los partidos 0-0 hasta aquí. En vez de uno. Dos partidos que ya terminó 0-0. Este sería el tercero. Este es el tercero ya que va por el camino del empate. Bien, pero falta mucho todavía. Vamos a ver si es que se rompe el cero en este segundo tiempo del partido. Habrá tiro libre que corresponde para el Sport San Isidro. Frente a la pelota ya está el jugador del Sport San Isidro. Levanta las dos manos. Seguramente se viene una jugada preparada. Ahí se va Gaona, así también Javier Villar como posible receptor. También Mendoza. Viene el centro. Muy pasado. A ver, atropella en el segundo poste. Se le fue León, el que quería, pero el centro fue pasado. Va a ser salida para Real Madrid. Así es, va a ser pelota para Monzón desde su arco. Decía Monzón que está en la portería de Real Madrid. Partido 0-0, segunda parte del encuentro. Los primeros 3 minutos de esta etapa complementaria, 0-0. Va a salir Real Madrid. Otra vez Galloso para sacar al zaguero central. Con un balonazo fuerte de arriba. Golpe de cabeza por parte de Javier Villar. Esférico que va a terminar saliendo lentamente afuera. Va a ser salida. Será lateral en zona de defensa para el representativo de Real Madrid. Adelantando su línea el Sport San Isidro ahí, presionando en este arranque. Y presiona alto al equipo de Real Madrid. Y una cancha complicada para todos los equipos, Blas Antonio. Va a salir jugando Real Madrid desde su pórtico. Su guardameta es Alcide Monzón. Va a dejar otra vez para Galloso para esa salida. Seguramente con un pelotazo largo, sí. Ya sale con un balonazo fuerte y arriba. Peina Cabrera. Va a quedar para el que luce con la 23. Es Mendoza. Falta de Mendoza en perjuicio de Rodríguez. Será tiro libre para el equipo de Real Madrid. Sí, acá va a tener un tiro libre el equipo de Real Madrid, que va a cargar seguramente buscando una cabeza ahí arriba, peinar a alguien que otro pueda cerrar en el segundo palo. Bien, ahí va midiendo para la distancia de la barrera. Tiro libre para Real Madrid. Félix Ojeda acomoda la pelota. El que luce con la número 66. Él se va a encargar de este tiro libre en estos primeros casi 5 minutos de esta segunda etapa. Va Ojeda. Va el remate de Ojeda directo al arco. Queda en las manos del arquero Víctor Núñez. Sí, Núñez, que está muy seguro ahí en su arco. Se queda con esa pelota y que prepara la salida para el equipo de San Isidro. Ya sale Núñez. Balón por parte del jugador Gustavo Velázquez, que deja para Víctor Gaona, para Velázquez. Va Gustavo. Galloso termina sacando al córner. Servicio de esquina para San Isidro.
Posibilidad otra vez de Sí, levantar la pelota. de levantar, buscar un cabeza y trabajar con pelota parada. Galloso que ya está con tarjeta amarilla. Acomoda la pelota el número 11, Miguel Villalba. Va a levantar Miguel. Autoriza el árbitro. Va Villalba, centro. Abraham Caje intercepta la pelota. Va a salir jugando Caje. Balón para el otro Caje, Roberto, el que conduce ahora. Roberto adelanta para Ayala, muy fuerte el pase. Ya sale el guardameta Víctor Núñez. Ya sale jugando Núñez. Balón para Cabrera. Eladio tiene el esférico. Habilita a Mendoza, el lateral zurdo. Apertura para él. Ahora Jiménez. Para Gustavo Velázquez. Va con todo el equipo de San Isidro. Ahora en busca del primero. Gustavo. Ya le encima la marca y le quita ese esférico. Recupera otra vez Cabrera. Deja para Mendoza. Mendoza el que carga. Centro por arriba. Víctor el que cabecea. Se fue afuera ese cabezazo de Víctor Gaona. Intentó aquí San Isidro. Intentó en esta jugada el equipo de San Isidro, pero no pasó nada. Va a ser salida para el portero Monzón desde su arco. Partido 0-0. Ya tenemos 6 minutos del tiempo de esta segunda parte. 6 minutos del partido de esta segunda parte. Y hasta aquí sin goles todavía en este segundo tiempo del partido. Después de esto tenemos Arsenal San José, el equipo Santos ante el equipo Gunner, el quinto partido. Este es el cuarto, después se viene el quinto entonces, Gilberto Brites. Exactamente. Bueno. Tiro libre para Real. Acomoda Milciade Gómez. Autoriza el juez. Gómez levanta el pelotazo. Saca muy bien Víctor. Era el jugador, en este caso Javier Villar, el que anticipaba. Balonazo arriba, pero ya queda en la mano del arquero Víctor Núñez. Ya sale con Mendoza. Sale San Isidro hacia la banda izquierda. Apertura para Mendoza. Ahora Cabrera. Cabrera entregó mal. Caje el que corre. No va a alcanzar Caje. Ya está Mendoza. Sale en la cobertura defensiva. Sale Navarro. Cabrera. Va Cabrera. La marca por parte del jugador Real. Falta, dice el árbitro. Falta fue en perjuicio del jugador Real. Sí, va a ser pelota para San Isidro. Fue la falta del jugador de Real Madrid. Hasta aquí solamente una tarjeta amarilla en este partido. Para César Galloso, que está pintado amarillo, el central. Bueno, seguimos nosotros aquí en la cancha del Club Atlético 2 de Mayo, en la comunidad del 2 de Mayo también. Partido fecha 3 del campeonato municipal. Campeonato municipal senior Uribucua. Ahí quedó en Uxay entonces el jugador de San Isidro. Va a haber cambio, Los Antonio. Agrispino Estigarribia, casaca 10. Y se retira Abraham Caje. Ahí está. Caje se retira adentro. El jugador Agrispino Estigarribia. Cambio para Real Madrid. Perfecto. Ahora ya se autoriza el cambio. Sale Caje adentro. Estigarribia. Sale Abraham. Entra Agrispino. Casaca 10 para él. Bueno, ahora sí el tiro libre defensivo se va a cumplir para Real Madrid, que tengo entendido que va a cargar. Ahora sí, ya la venia por parte del árbitro. Sí, Gilberto. Directamente sacó largo esa pelota el equipo de Real Madrid. Vamos a ver qué pasa después del ingreso de Agrispino Estigarribia en campo de juego. Armoa, Rogelio lucha ante la presencia de Miguel Villalba. Gana Armoa. Lateral izquierdo de Real, juega con Cardoso. Domina Sergio. Ya le quita la pelota León. Para Eladio Cabrera. Eladio pierde ante la presencia de Estigarribia. Presiona Víctor Gaona. Balón que impacta en la humanidad de él. A ver, todavía no salió, dice el árbitro. Que se juegue. Sale Armoa. Rogelio saca esa pelota. Va a quedar para Agrispino. Agrispino Estigarribia ante la presencia de Eladio Cabrera.
Ayala en la marca. Va insistiendo Ayala, pero estaba adelantado el delantero Ayala. Muy adelantado ahí Ayala. Quedó en offside, va a ser salida para San Isidro, segunda parte del partido. Minuto 10 ya del segundo tiempo. Hasta aquí 0-0. Será tiro libre en su defensa todavía para el Sport San Isidro. Ignacio Navarro ya levanta esa pelota para Jiménez. Corre Jiménez, a ver, no va a alcanzar, ya se le fue. No pasó nada. Pero va a ser corner, Gilberto, ¿eh? Sí, va a ser tiro de esquina. Bueno, debía entonces el defensor. Va a ser tiro de esquina. Irá hasta así, después se va a ejecutar el tiro de esquina. Minuto 10 del partido, segundo tiempo, 0-0, pinta de vuelta para un segundo tiempo que no vamos a tener gol de vuelta a este cuarto partido de la jornada. Y sábado, después de esto, se viene el quinto partido entre Arsenal y San José. San José Arsenal va a estar jugando el quinto partido. El sexto va a estar jugando Milan y el equipo de Independiente. Y el último juega Manchester Arenda ante el equipo de Libertad, el equipo Gumarelo. Acá, si Arsenal gana, va a sumar puntos interesantes. Le va a alcanzar a Gruponá, por ejemplo. San José creo que está con 4 también. Si que ambos equipos tienen la posibilidad de sumar y estar en la punta el día de hoy si gana estos dos equipos entre Arsenal y San José. Milan también si gana va a 7 puntos. Y después está lo otro, ¿verdad? Que Independiente está con 3. Manchester está con 1 punto, creo, porque solamente tiene un empate. En la fecha anterior tenía todo para 0. Va a sumar, si gana y suma sus 3 puntos entonces. Si gana hoy. Y Guarantá tiene a 2 puntos. Increíble los equipos que en la fecha temporada anterior llegó a la final. Inclusive ganó la Supercopa el equipo albirrojo y ahora está muy adiezmado en la tabla de puntuaciones. Bueno, esto ya arranca de vuelta. Estamos ya en el minuto 11 del partido. Hasta aquí 0-0. Sin goles todavía entre Real Madrid y San Isidro. San Isidro Real Madrid el día de hoy a través de Pulse Sport Más. Bueno, aprovecha esta pausa Real Madrid y realiza otros cambios más, Gilberto. Sí. Emidal. Elvio Libardi entonces para... Y se retiró Cardoso. Cardoso juega adentro, Elvio Libardi para Real Madrid. Bien, ya está el cambio también. Real Madrid que está con 4 unidades, se va a 5 con este empate parcial. El equipo de Real Madrid va a 5 puntos, mientras por el otro lado el equipo del Sport San Isidro está con 3 unidades, va a ir a 4 con este empate parcial. Así que estos dos equipos que creo que este empate no les favorece mucho, no se va quedando ahí en este caso. Pero tampoco ha sumado el puntero que es el equipo de Grupo, es decir que se mantiene ahí a la expectativa de estos dos equipos también con este empate que no va a caer muy mal también. Sí, y también empezó recién el campeonato larguísimo el campeonato senior. Ahora tenemos fecha 3 recién, así que hay mucho todavía por delante. Cambio, Rolón a la cancha casaca 57, también Peralta en el Sport San Isidro. Uno el que sale es Olivera y Jiménez. Ahí está el cambio entonces. A Rolón y Peralta ingresó entonces y salió Jiménez y Olivera. Entonces el cambio para el equipo de San Isidro. Entonces que hace sus 2 primeros cambios el equipo del Sport San Isidro. 0-0 hasta aquí. Peralta y a Rolón ingresó, se retira Jiménez y Olivera. Ahí está entonces los cambios que realizó el equipo de San Isidro. Bueno, sigue el partido 0-0, segunda parte en la tarde de hoy, sábado 20 de diciembre. Minuto 15 ya del partido. 15 minutos, 5 minutos y más y ya se termina
cuarto partido en la jornada de hoy sábado. Peralta el que desvía, el que ingresó recientemente en el Sport San Isidro. Sí. Ese esférico que va quedando ya en poder del jugador de Real Madrid, que ya sale jugando. Este es el jugador Rolón. Cabrera pierde ante la presencia ahí por parte de Ayala. Va hacia la punta izquierda el avance del Real Madrid. Sale muy bien Javier Villar en la marca. Sale jugando Villar para Rolón. La presencia ahí de Escaje. Todavía no salió ese esférico. Queda para el lateral izquierdo Armoa. Ahora Elvio Libardi. Va Elvio, levanta el pelotazo largo para Milciades. Gómez ante la presencia ahí de León. Lucha con él. Gana Milciades. Balón profundo para Libardi. Va Libardi. Pase hacia atrás para Gómez. Caje. A ver el balón para Estigarribia. Este es Armoa. La marca de Peralta. Sigue Armoa. Sea de Gómez. Libardi. Real Madrid y la posición del balón. Ahora pierde Miguel Villalba, el que conduce. Sale para San Isidro. Miguel Villalba sigue con ese esférico. Miguel, jugada individual, intenta escapar de la marca, no lo consigue ante la presencia de Agrispino Estigarribia. Firme, sólido en la marca. Ahí se muestra Gómez, prefiere jugar con Caje. Roberto tiene la pelota al 36. Roberto Caje, balón para el jugador Luis Rodríguez, falta en perjuicio de él. Tiro libre será para Real. Sí, va a ser pelota para Real Madrid, que seguramente va a cargar al área esa pelota, a buscar un cabezazo para marcar el primero del equipo de Real Madrid. Este es Roberto, Abraham ya salió. A ver. Roberto Caje. Sí. Prepara el tiro libre. Acomoda ya esa pelota allí. A ver. Bueno, ahí está. Tiro libre de Gilberto Brites. Sí, ahí se encarga el tiro libre Caje, entonces. A ver, Ojeda, entonces se encarga del tiro libre, a ver qué pasa en esta. Sí, finalmente Caje deja para Ojeda. Vamos a ver, va Ojeda, remata al arco. El arquero muy seguro, se queda con ese esférico. Sí, acá intentó de vuelta Real Madrid, pero estuvo atento ahí Núñez, que de vuelta se quedó con esa pelota. Ya tenemos minutos de 17, casi 18 ya del partido, 0-0. Habrá tiro libre, falta en perjuicio del jugador de Real. Será tiro libre, pero esta vez para el equipo del Sport San Isidro, Gilberto Brites. Sí, cada vuelta para San Isidro también la pelota parada. Vamos a ver cómo trabaja en esta el equipo del Sport San Isidro. San Isidro que lo quiere ganar. Queda poco al partido. Ahí están hablando Villalba y Navarro. Ignacio y Miguel en este diálogo antes del remate. Ahí se va acomodando la barrera también el arquero, que está preocupado. Luz roja hacia Monzón, jugada preparada, pero lo que hizo aquí Gaona entregó a su adversario, termina sacando el defensor. Increíble lo que hicieron acá los jugadores de San Isidro, digo bien. En vez de lanzar pelota, quisieron hacer una jugada preparada, pero no le salieron. Ahora San Isidro tiene la pelota. 19 minutos, segundo tiempo de partido. Atención el arquero, que casi se complica en esta también, con su compañero. Va San Isidro, que busca el primero. Está el primero, gol. Gol del Sport San Isidro. Señoras y señores, complicaciones en el último fondo del conjunto del Sport San Isidro, y lo aprovechan muy bien aquí su jugador. El que luce con las 7 fue el que termina definiendo, el que ingresó en este segundo tiempo, Gilberto Brite. Es Peralta el que define para poner entonces el primero del partido. 1 para San Isidro, cuando se iba el partido 0 para Real Madrid. Así es, en la banca de suplente estaba el gol. Peralta ingresó en este segundo tiempo y consigue este gol agónico. Está casi ya finalizando el partido. Consigue su gol el equipo del Sport San Isidro. Gana 1-0
A su similar Real Madrid. Está el gol de Peralta, señoras y señores. Félix Peralta. Se equivocó también ahí el arquero en una jugada increíble, pero aprovechó San Isidro eso. Bueno, que prepara otro cambio más también San Isidro. Sí. Mendoza deja el gramado de juego, ingresa Carvajal. Víctor Carvajal. Ahí está el cambio entonces, ingresó Víctor Carvajal y se retiró Mendoza. Entonces para San Isidro. A los 19, casi 20 ya Sí, Gilberto sí, el gol. ya casi 20. Creo que va a ser la última jugada ya que se termina esto. Mientras prepara otro cambio más también. Esta vez el que prepara cambio es Real Madrid. Bueno. Vamos a ver quién ingresa. Hugo Bogarín el que se prepara. Sí, mirá Hugo que venía Bogarín haciendo bien. Real Madrid está aguantando bien y un error ahí atrás. Supo aprovechar el equipo de San Isidro y marcó el único gol hasta aquí. Ya a punto que se termine ya este partido. El portero quedó lesionado también. Sí. No sé si va a continuar también porque ya se termina el partido del equipo de Real Madrid. Bueno, 1-0 arriba el equipo de San Isidro. No sé que va a continuar el portero o no, pero ya se termina esto, Blas. Sí, a punto de terminar el partido. Está sentido. 20. Ya casi 22 ya. Se juega ya minuto de recuperación. Bueno, una forma de decir se juega porque ya hace rato estaba paralizado el juego Gilberto Brites. Sí. Y ahora tenemos 22 minutos ya. Este segundo tiempo y ya no sigue el partido. No sé si va a continuar el portero que pasó, pero ya estamos casi 23 ya del partido, este segundo tiempo. Vamos a ver qué pasa, Blas Antonio. Vamos a ver si se termina el partido o continúa el árbitro. Y no sé, después de ese gol se cayó el portero. No, tampoco hubo falta, pero ya está ganando 1-0 el equipo de San Isidro. Bueno, va a quedar finalmente Elvio Olivardi como Sí. arquero Gilberto porque el guardameta sale lesionado. Así es. Se retira el arquero. No sé si podemos repetir la jugada, Blas Antonio. Jugada de gol. Ahí fue la falta en esa jugada. No sé qué pasó, pero ahí dicen que fue falta. El otro dice que no fue falta. Ya terminó, tenía que terminar ya el partido, pero sigue todavía. Ya casi 25 este segundo tiempo. Pero lo que sí está ganando 1-0 el equipo de San Isidro. Bueno, ya se va reanudando el juego ahora. Partido que está 1-0 a favor de San Isidro. Ya sale Caje. Este es Roberto Caje el que trata de salir jugando. Bueno, se le fue, picó largo. Esa pelota va a ser lateral para San Isidro que está consiguiendo un triunfazo, Gilberto. Sí, un triunfo muy importante. Tiene este resultado, creo que se acomoda bastante bien la tabla también San Isidro. Bien, sale jugando Luis Rodríguez para Real Madrid. Está quitando Cabrera hacia un costado. Otra vez Rodríguez juega con Hugo Bogarín. Traba bien Gustavo Velázquez. Gira Gustavo. Ya se juega minuto de recuperación. Esto está a punto de terminar. Gana San Isidro por 1-0. Gol de Félix Peralta. Balón profundo para Navarro. Ahí está Navarro. La marca de Luis Rodríguez. Va presionando. Se le fue la pelota a un costado. Lateral para Real Madrid. Saca muy bien a un costado León.
y esto puede ser la última del partido. O lo último. Así es, seguramente va a ser lo último ya porque ya tenemos 25 minutos ya de este segundo tiempo y no sé si va a continuar, pero se termina ya el minuto. Bueno, córner. Servicio de esquina para Real Madrid, que busca el empate, pierde por 1-0. Triunfazo, repito. Lo del Sport San Isidro está consiguiendo con esto. San Isidro que estaba con 3 o con 4, Gilberto. Vamos a revisar Creo un que poco está otra vez. contra 4 también. Bueno, sí. El Sport San Isidro que está con 3. Va a ir a 6 unidades y esto Sí. termina así. Se confirma, Gilberto, el triunfazo de San Isidro. Así es, minuto 20 fue el gol de San Isidro y con esto nosotros tenemos una pausa. Ya venimos para el quinto partido.
Muy bien, ya de vuelta para este quinto partido. Juega San José, el equipo Santo, juega ante el equipo de Arsenal. Este es el quinto partido en la tarde de hoy. Recién terminó el partido de Real Madrid. San Isidro ganó San Isidro 1-0 su partido. Hasta aquí en 4 partidos solamente tenemos 2 goles. Y hay que vamos a ver qué pasa en este encuentro entre el equipo de San José y el equipo de Arsenal, que arranca en este preciso momento. Partido que inicia ahora. Vamos a ver si hay goles o no en este partido. Ya en minutos la plantilla completa de los dos equipos, de los 11 titulares de San José y el 11 titular del equipo de Arsenal. Ya en minutos acá con el compañero Blas Antonio para que podamos proseguir con el relato del compañero. Estamos en vivo a través de Pulso Sport Más, saludando a toda la gente que está al otro lado, siempre siguiendo cada transmisión, cada fin de semana. Esta es la fecha 3 del campeonato senior, campeonato que se denomina Copa Municipal Senior Copa Municipal Senior Libucuá, en este caso que hacemos. Este es la tercera fecha recién del campeonato largo que tenemos siempre cada temporada de senior. Entre San José y Arsenal San José. San José, que la fecha anterior creo que empató su partido, y Arsenal también creo que tuvo un empate la fecha anterior, la fecha el sábado pasado en este caso. Bueno, cuando tenga, seguimos. Ahí estamos preparando la planilla completita para que la gente pueda estar observando lo que escuchan, lo que sigue siempre, pueda conocer a los jugadores, el onceno titular de San José y el equipo de Arsenal en este caso. Muchos cambios de vuelta también vemos jugadores que jugaban la temporada pasada en otro equipo, ahora está en San José, Arsenal también. Y partido 0-0 hasta aquí, estos primeros minutos del partido. Ahí Blas Antonio ya se suma con nosotros. Ya tenemos el onceno de San José y el onceno de Arsenal acá con el compañero Blas Antonio Jiménez. Sí, gracias Gilberto. Estamos con este siguiente partido, como bien lo está ya presentando la alineación del equipo de San José Obrero, que juega hoy con Sebelio Fernández en portería. Sí. Casaca 1, Cecilio Alfonso utiliza la 5, 3 para Eligio Fernández, 42 Rubén Collante, la número 24 para Derlis Alfonso, 6 Javier Mereles, 8 utiliza Antonio Mareco, 9 para Delio Estigarribia, 11 para Fidel Benítez, la número 21 para Benito Villar, y completa el onceno la 7 para Luis Antonio Fernández. El equipo de San José Obrero presenta estos valores entonces, Gilberto Brites. Ahí está entonces el onceno de San José, que en la fecha anterior le ganó a un partido importante a Manchester Arendal en este caso, en el fin de semana. El onceno titular del equipo de Arsenal. Arsenal juega hoy en portería casaca número 100 Ramón Benítez, que suele ser jugador de campo también. Hoy le toca ser arquero, Gilberto Brites. Un jugador polifuncional de este equipo. 19 para Marciano Monjes, Modesto Gonzalo utiliza la 90, 25 Clemente Cantero, Lucio Armoa la 10, dorsal 69 para Abilio López, 5 para Cándido Florentina. Cuando llega con todo aquí el equipo de San José, casi el primero del partido, Gilberto continuó con el onceno. 5 decía que Cándido Florentina, 21 para Cristian Hermosilla, la número 5 para César Pereira, 6 utiliza Eduardo Estigarribia y completa el onceno 32 Williams Orsusa, el equipo de Arsenal. Bueno, tuvo ya la primera llegada importante San José, que no pudo aprovechar esa oportunidad que tuvo recién el equipo santo. Bien, habrá córner, habrá servicio de esquina, corresponde para el representativo del conjunto de San José Obrero. Está sentido el número 8 del conjunto santo. Por eso está paralizado el juego, Gilberto Brites. Sí, quedó lesionado, parece, el jugador. Vamos a ver si continúa o no, o pide cambio. Después de eso seguramente se va a ejecutar lo que es el tiro de esquina.
Bueno, el número 8 es Antonio Mareco, es que Sí. está muy sentido. Número Está 8, Gilberto. Golpeado ahí Marecos. Antonio quedó lesionado. El jugador número 8. Entonces, no sé si va a continuar, pide cambio. Parece que no va a continuar. Está sentido ahí el jugador Mareco. Se ejecuta el tiro de esquina. León, creo, ¿verdad? Ahí está Ignacio León, entonces ingresa a la cancha. Bueno, así estamos, señores, aquí. Partido 0-0, estos primeros 5 minutos del partido. Del primer tiempo se mantiene 0-0, sin goles todavía entre San José y Arsenal. Arsenal San José. Y San José que quema ya un cambio. Bien, Collante ya juega, busca a Wilson Benítez. Pase muy profundo, va a quedar para Cándido Florentín para este despeje. Intenta salir jugando Cándido, pero consigue el servicio de arco. Va a ser saque de meta, saque de salida para el equipo de Arsenal. Bueno, ahí salida para Arsenal. Intentó vuelta acá a San José, pero no pasó nada en la jugada. Ya sale jugando el equipo de Arsenal. William Orsusa con golpe de cabeza termina desviando esa pelota. Vamos a ver si alcanza Cantero. Sí, lo alcanza. Cantero que intenta mantener en juego, pero no lo consigue. Va a ser servicio. Va a ser salida para el representativo de San José Obrero. Va a ser pelota para San José, que prepara la salida del portero Fernández. Su guardameta Sebelio Fernández. Ya sale con un pelotazo largo. Arriba esférico, golpe de cabeza por parte del jugador Modesto González. Va a quedar para Mereles. William Orsusa utilizó el brazo, dice el árbitro. Por eso cobra la infracción. Habrá tiro libre en su salida para San José. Así va a ser pelota de vuelta para el equipo de San José, que mantiene. Para cumplir está el número 5, Cecilio Alfonso. Alfonso para cargar, Alfonso para cumplir. Este es Cecilio. Levanta el pelotazo largo, golpe de cabeza fue de Modesto González. Va a quedar para Cantero. Clemente tiene el esférico. Clemente juega hacia atrás. Va teniendo la pelota el equipo de Arsenal en su salida. Otra vez Cantero. Profundiza ese para Modesto González. Pica Modesto. Sale Sebelio Fernández. Así está. Ahí Fernández que ya sale de vuelta rápidamente. De a poco también Arsenal empieza a atacarle a San José. Habrá balón. Corresponde para San José, dice el juez. Será lateral. Cándido dice que es para nosotros, es para Arsenal, dice Cándido. El asistente 1 dice que es para San José Obrero, por eso se va Rubén Collante para cumplir. Así es, va a ser pelota para San José, en este caso el saque de mano. Este es el quinto partido, después se viene el sexto. Juegan Milan ante Independiente. Sí. Y se cierra con el partido entre Manchester de Arenda ante el equipo de Libertad. Libertad, sí señor. Va Cantero. Los dos Perdón, partidos. Gilberto, va Cantero, atención, el pelota que cruza. Sí, ahora te escucho, Gilberto. Partido restante ahora, después queda 2 partidos más. Milan ante Independiente, y el otro equipo que la fecha anterior sumó 3 el sábado pasado. Y vamos a ver si hoy puede ante Milan. Será salida, será balón para el equipo del representativo de Arsenal. Estigarría dejando ahí para Cándido Florentín. Este deja para su capitán, Abilio López. Seguramente para sacar largo. Para sacar entonces ex esférico. Abilio López. Ahí está Abilio. Ya saca con un pelotazo largo. Arriba tenta Fernández. Atropella a Lucio Armoa, pero ya está. Muy atento Sebelio Fernández, otro de los grandes porteros que tiene el campeonato senior. Gilberto Brites en la temporada anterior también. Gran arquero Fernández, que siempre, cuando está en portería, siempre responde bastante bien el equipo San José. Fidel Benítez, va teniendo Fidel. La presencia ahí de Benito Villar. Queda para Cantero. Cantero para Arsenal. Balón para Modesto González. Modesto que intenta, se le fue la pelota. Ya salió en su totalidad, dice el asistente. Será balón para San José, pero primero vamos a hidratarnos, dice el árbitro. 10 minutos de hidratación para el equipo, para los equipos, en este caso. Partido 0-0 todavía está aquí. Esta primera parte. Está aquí primer tiempo 0-0. San José tuvo ya
importante llegada, importante ataque, que todavía no está aprovechando esa oportunidad que tiene el equipo de San José, y Arsenal todavía le cuesta, todavía no tenemos una claridad de gol para el equipo de Arsenal. Bueno, a 0-0, saludando a toda la gente que está siempre acompañando la transmisión, a los grandes amigos que están al otro lado siempre viendo, dejando su comentario, acompañándonos siempre cada fin de semana. Hoy fecha 3 del Campeonato Senior Copa Municipal Uribucuá, que se está jugando campeonato largo, este campeonato senior. Estamos en vivo siempre en todos los partidos, cada fin de semana a través de Pulse por Más, Antonio. Bueno, hasta aquí los resultados. Primer partido 0-0, segundo partido fue 1-0, ganó Uribucuá, tercer partido fue 0-0, el cuarto ganó 1-0 el equipo de San Isidro, este es el quinto, hasta aquí 0-0. Bien. El partido que terminó 0-0 fue entre Buporá, 15 de agosto, el primer partido, Gilberto. Sí, sí. Cerro Verde perdió ante el Sport Uribucuá por 1-0. Así es. Ciudad Nueva Arendá también igualaron. 0-0. El cuarto, San Isidro. Ciudad Nueva Arendá 0-0. Real Madrid, San Isidro, cuando ya se iba el partido, ganó el Sport San Isidro 1-0. por 1-0. Y ahora también el partido que va camino al 0-0. 0-0 entre Arsenal, San José Obrero. Así es. Bueno, habrá salida para el equipo de Arsenal. Llegó San José Obrero. Sí, llegó de vuelta acá. En una jugada al equipo santo que no pasó nada. Golpe de cabeza fue defensivo. Va a quedar para Benito Villar ante la presencia por parte del jugador de Arsenal. Es Cándido Florentín el que termina ganando con golpe de cabeza. Queda para Williams Orsusa. Partido muy luchado también hasta el momento, 0-0. Partido muy físico hasta aquí, Blas Antonio, en el medio campo entre Arsenal y San José. 13 minutos de este primer tiempo. Arsenal José 0. A ver, ya se produce otro cambio más. Ingresa Zorrilla, el jugador Fidel Benítez. Ahí está entonces, no sé, por lesión seguramente también. Zorrilla adentro y afuera Benítez. Dos cambios ya en este primer tiempo para San José. Bueno, ya va a salir jugando el guardameta Sebelio Fernández, el arquero del representativo del conjunto de San José. Sebelio deja para su compañero y saca con un pelotazo largo. Va a quedar ahí para el Arsenal, Abilio López. Balón para Lucio Armoa. Modesto González intenta dominar, lo hizo, engancha. Va Modesto dentro del área, atención con esta. Se va Modesto, ahora sí, retrocede el pase. A ver, su compañero resta quitando desde el fondo. Rubén Collante, Zorrilla el que lucha. Golpe de cabeza fue por parte de Pereira. Este es Cándido Florentina. Balón para Cristian Hermosilla. Pase retrasado para Cándido Florentina. La marca por parte de Adilio Estigarribia. Se cae el jugador Collante, el árbitro no cobró. Dice que no pasó nada con el rebote. Se cae Hermosilla sin falta, dice también el árbitro. Sale Rubén Collante. Va Rubén. Pase no estuvo bueno, por eso ya recupera Cándido Florentina. Cándido habilita a Cantero. Va Clemente, cruza esa pelota para su compañero, es Orsusa. Ahora Hermosilla. Ahí está Hermosilla. La marca por parte del defensor que puntea al córner. Va a ser servicio de esquina para Arsenal. Así va a ser pelota parada para Arsenal. La primera tiro de esquina que va a tener a favor el equipo de Arsenal. Y vamos a ver cómo aprovechan esta pelota parada. Se va lentamente. Cantero acomoda esa pelota en ese último rincón. Habrá córner, servicio de esquina para el conjunto de Arsenal. Este es Cantero, levanta el pelotazo largo arriba. Orsusa saca la defensa, queda para López. Termina rematando López encima del horizontal. Habrá salida para el equipo del conjunto del representativo de San José. Mientras vemos ahí en reiteración el pelotazo se fue afuera. Intentó ahí López, pero no pasó nada. Va a ser salida para Fernández de su portería. A ver, ya tenemos 15 minutos, casi 16 de esta primera etapa del partido. Hasta aquí 0-0. Golpe de cabeza ahí en el medio terreno por parte de Alfonso. Era Hermosilla también el que lucha. Va Cándido Florentina. Va a quedar ahí para Lucio Armoa.
empalma esa pelota para Williams Orsusa. Termina anticipando el defensor. Aquí queda para Sebelio Fernández. El guardameta del conjunto Santos sale jugando. Balón hacia arriba. Zorrilla. Adelanta esa pelota. Termina sacando Pereira a un costado. Habrá lateral para San José. El partido que continúa 0-0. Así es, ya falta poco para que se cierre ya este primer tiempo, pero hasta aquí 0-0, sin goles todavía en este primer tiempo entre San José y Arsenal. Balón que pica, va a quedar en poder del número 17. Es Ignacio León, el que ingresó también ya en este primer tiempo. Bueno, muy fuerte el pase, no alcanzó León. Va a ser saque de meta para el guardameta. El que utiliza la 100 es Ramón Benítez. Va a salir Ramón. Va a dejar a su capitán, Avilio López. Este es Avilio, saca con un pelotazo largo. El que peina es Modesto González. Ya está Sebelio Fernández, se queda con ese balón. Habrá salida que corresponde para el conjunto de San José Obrero con su guardameta Sebelio Fernández. Así es, ahí Fernández directamente está participando en todas las jugadas que está haciendo el equipo de San José. Hasta aquí 0-0, sin goles todavía en este primer tiempo. Va luchando Meneles, pierde ante la presencia de Cantero. Era, sí, el jugador de Arsenal. Va a los Monjes. Queda para Orsusa, va Williams. Orsusa comete falta en ataque, va a ser salida para San José. Así va a ser pelota para San José, que prepara de vuelta la salida. Ya está última parte del primer tiempo, 0-0. Ahí está Zorrilla, baja con el pectoral, pero no hubo, en este caso, buena intención con Ignacio Leona. La intención era bajar con él. Esa pelota se le fue, la pelota va a ser pelota para Arsenal. Balón para el conjunto de Arsenal. Va hacia la punta derecha Zorrilla. Intenta cruzar. Lo que la defensa va a ser lateral. Corresponde para el conjunto santo. El propio Zorrilla cumple ante la presencia y la devoción para él, pero ya estaba en posición de adelanto. Sí, quedó ahí enganchado el jugador de San José, Nuxay, a hacer salida para Arsenal, que después de los primeros 10 minutos incesivamente atacó San José, pero después ya se va quedando físicamente. Y ya esta última parte del primer tiempo también ambos equipos van midiendo en la parte física. De a poco va terminando la primera etapa, avanza Arsenal con Monjes, ahí está el cruce de Monjes. Intentó aquí Marciano Monjes una jugada individual, sí. Cruzó y bueno, la defensa saca el córner. Así es, pelota, tiro a esquina, buena jugada de Monjes, pelota a la esquina, va a ser tiro, va a ser córner para el equipo de Arsenal. Córner, punta izquierda para Arsenal. Marciano Monje para cumplir, ahí está Marciano. Mete el centro media altura fácil para sacar a la defensa y queda para León Ignacio que intenta. Avilio López sale muy bien en esa cobertura defensiva. Deja para Cándido Florentín. Mira el área Cándido, atención, le pega Cándido. Se fue abriendo ese remate. Salió afuera, va a ser salida entonces para el conjunto del representativo de San José Obrero cuando esta primera etapa le queda poco, Gilberto. Así es, intentó ahí Cándido sorprenderle al portero, pero fue lo último. Nosotros vamos a tener una pausa, ya venimos.
Bien, ya de vuelta para esta segunda etapa, partido 0-0 hasta aquí entre Arsenal y San José. Arranca en este preciso momento el segundo tiempo. Vamos a ver si hay goles en esta segunda etapa entre Arsenal y San José. San José, Arsenal, segundo tiempo, compañeros. Sí, gracias, Gilberto. Empieza la segunda mitad, segundo tiempo, los segundos 20 minutos de juego que queda todavía el partido, Gilberto. Ahorita. Así es, los últimos 20 minutos, si no hay gol, le va 0-0. Avanza Arsenal, resta quitando el defensor a un costado, habrá lateral para el equipo de Arsenal. Ahí para cumplirse va lentamente a Billy López, el capitán, el que utiliza el brazalete de capitán en el conjunto del equipo Arsenal. Avanza con el jugador Orsusa, atención, el remate por parte del jugador Monjes, va a ser salida, corresponde para el equipo de San José. En la jugada Arsenal, pero no pasó nada, va a ser salida para Fernández de su portería. Queda después de este partido dos compromisos más. Entre Milan y Independiente, es el sexto partido, y el último juega Manchester de Uganda ante el equipo de Libertad. Detrás del arco del sector norte, Gilberto, vemos a un equipo que está vestido ya de color amarillo tipo Brasil, mi querido Gilberto. Creo que Independiente, ¿verdad? ¿Sería Independiente? Creo que sí. Independiente, creo que sí. Bueno. Ante Milan juegan. Sí, no sé si Milan también está debutando camiseta nueva, pero creo que no va a ir por su Me parece que es nombre Milan. de su equipo, ¿verdad? ¿O sí? Me parece que es Milan. Vamos a confirmar. Vamos a confirmar después. Bueno, ya sale San José. Golpe de cabeza por parte de Hermosilla. Va a quedar para Marciano. Ahí está Monjes. Amaga para jugar. Ahora sí cruza para Cantero. Destapado Clemente. Intentó bajar con golpe de cabeza. Bajó pero muy fuerte. Y se viene otro cambio. Esta vez San José prepara otro cambio más. Se va a tener más cambio para el equipo de San José, que desde el primer tiempo viene haciendo cambio. Vamos a ver quién se retira y quién ingresa. Estigarribia se va a retirar. Entonces Adelio Estigarribia se retira de la cancha. Ever Villalba, ahí está entonces lo que ingresa. El 15 Ever Villalba y se retira Adelio Estigarribia. Bien, Ever Villalba va a ingresar entonces Gilberto Brites. Casaca 15. Casaca 15, Ever Villalba. Bueno. Sería ya el tercer cambio. Tercero ya, sí. Sale Benítez. Monjes. Va a quedar ahí para Hermosilla. Balón en el medio terreno. En el círculo central sale a la misma hora con Estigarribia. Que intenta cruzar el pelotazo. Será pelota, será balón. Sí. Hacia uno de los costados para Arsenal. Así va a ser pelota para Arsenal, que todavía no hace cambio el equipo de Arsenal. Bien, que para las acciones. No sé por qué paró Creo que un jugador estaba sentido de Arsenal. Ahora creo que ya se va respondiendo, Gilberto, por eso. Bueno. San José y la salida. Presiona Arsenal. Recupera Lucio Armoa. Balón para William Orsusa ahora. Monjes, Marciano. De la presencia ahí por parte de Alfonso. Pelota que sale a un costado lateral para el equipo de Arsenal. Se va empujando con todo también. Busca el primero del partido. 4 minutos de esta segunda etapa. Modesto González. Busca Cantero. Ante la marca por parte de Rubén Collante. Falta en ataque, dice el juez. Va a ser tiro libre para San José. Así es, ahí le cobra la falta en ataque al equipo Arsenal. Va a ser salida para el equipo Santo, que hasta aquí no ataca en este segundo tiempo el equipo San José. Bien, va San José. Mereles conduce, a ver, pide la pelota León, pelota para él. Ignacio que dispara. El remate se fue desviando. Se pierde afuera. Y bueno, se salvó aquí en esta acción el conjunto
de Arsenal. Llegó San José, mi querido Así es, Gilberto llegó Brites. San José, pero muy desviado esa pelota de León. Intentó, pero no pasó nada. Salida para Arsenal. Bueno, ahí está entonces. Mientras vemos otra vez más la repetición del remate que salió bastante desviado. Bastante desviado ahí de León. Ahí vemos la repetición. Bueno, ya sale jugando el representativo de San José con Zorrilla. Este es Alfonso. Va teniendo Alfonso. Va a volver a recuperar. Ahora Alfonso, el que lucha Cecilio. Queda aquí para Mereles. Mereles para San José ante la marca de Orsusa. Modesto sale en el cruce. Bien para el reconquistar ese esférico. Ahora Monjes. Va hacia la punta izquierda. Va con todo el equipo de Arsenal. Ya está quitando San José desde el fondo. Balón hacia arriba. Lucha Ignacio León. Va Ignacio León que intenta. Va presionando con todo el equipo San José. Ahora sale de la presión por parte del conjunto. El equipo de Arsenal. Balón profundo. Atención, sale el arquero. Sí, con mucha seguridad se queda con ese balón. Bueno, ahí está entonces el intento de Arsenal de vuelta en esta segunda parte. Los primeros 6 minutos, 0-0 de segundo tiempo. Ya resta en esa reconquista el defensor del cuadro, el representativo de San José. Va presionando, atacando con el jugador Mereles dentro del área. Se cae Mereles. El árbitro que cobra saque de meta, Gilberto Brites. Sí, va a ser salida. Entonces para Arsenal. A ver, cambio. Para Arsenal va a ingresar. Después de avance porque se viene con todo Marciano Monjes. Va Marciano, punta izquierda. Atención, el centro por abajo. Está el primero. El arquero, señoras y señores. Se queda con ese remate. Aquí llegó muy bien, llegó muy bien Arsenal. Con este remate de Cantero. Sí, muy buena llegada acá de Arsenal. Muy atento, seguro. Acá el portero Fernández que sacó una pelota importantísimo y que le salva a su portería el jugador Fernández. Mientras vemos una vez más, ahí está el cruce por parte de Monjes. Sí, un tapadón de Cantero ahí con la pierna derecha. Así es. Tajó muy bien. Muy atento ahí Fernández que se quedó en la pelota. Mientras ya se produce el cambio. Casaca 27 a la cancha, Gilberto, en Arsenal. 27 en ese caso. Se retiró. A ver. Ahí está entonces. Juan Ramón Cuenca, entonces lo que ingresó el 27. Y también ingresó y Nicolás Velázquez o Aguilar. Nicolás Aguilar, entonces el segundo cambio. Bueno, los cambios. Mientras vemos sentido al arquero, al guardameta Sebelio. Sí, después de esa tapada que hizo Fernández quedó ahí lesionado al parecer. Bueno, partido 0-0 hasta aquí. Segundo tiempo. Todavía no tenemos goles en este partido. Buen trabajo de Fernández en esta última jugada que se quedó con ese balón importantísimo. Una clara de gol de Arsenal en esta segunda parte del partido. Y los cambios que va haciendo Arsenal, a ver si responde de la misma manera. Y San José hasta aquí no está presente los cambios, Blas Antonio. Sí, San José no se queda atrás también. Ya prepara otro cambio, Gilberto. Va a ingresar Robert Flecha. Sí. Vamos a ver por quién. Flecha de central. Vamos a ver por quién ingresa. Bien, ya se reanuda el juego. Va Cantero, levanta esa pelota. El que peina es el defensor. Será lateral, no, porque evita Avilio López en este caso. Va Avilio. Punta izquierda, Avilio López levanta el centro, pelota arriba, el arquero muy seguro, se queda con ese esférico Sebelio Fernández. Así va a seguir, prepara la salida Fernández de su arco. Partido 0-0, segunda parte. Ya nos aproximamos a los 10 minutos, sí. Al minuto 10 de esta segunda etapa. Así es. Segundo tiempo, 0-0, minuto 10. Ahora sí se va a autorizar sí, Flecha, el cambio. Vamos a ver por quién ingresa Flecha.
Cambio por aquí. Bueno, mientras preparando el cambio de San José, partido 0-0. Zorrilla, que ingresó en el primer tiempo. Ingresó Zorrilla y ahora sale de vuelta. Ingresó Robert Flecha para San José. Sí, señor, ya se produce el cambio. Arsenal, Leonel Adriano, otro cambio más se viene en cualquier momento. El número 9. Sí, así mismo. Ya sacó, en este caso, el chaleco. Ya se queda con la camiseta, digamos, tradicional, utilizado ahí en este compromiso. Bueno, ahí el árbitro otorga un minuto de pausa en este compromiso. Minuto de hidratación para los jugadores también. Hasta aquí 0-0. Parte interesante, vamos a ver qué pasa después de esto. Ya se hace mucho cambio también en este partido entre San José, ya hizo los cambios. Arsenal también que viene a hacer el cambio. Y hasta aquí lo que falta es el gol en este partido. Este es el quinto de la jornada. Después de esto se viene Milan ante Independiente. El último partido a jugar Manchester United ante el equipo de Libertad, el equipo Umar. Son los dos restantes después de este partido, Blas Antonio. Bueno, así estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, compartiendo con toda la gente que siempre nos sigue, que siempre ve la transmisión. Cada fin de semana siempre hacemos partido, siempre compartimos partido interesante con la gente de la categoría senior. Vamos a ver si hay goles en este partido. Ya falta 10 minutos más y ya se cierra este quinto partido en la jornada de hoy entre San José y Arsenal San José. Tuvo una tapada importante el portero de San José, recién le quitó el gol a Arsenal. Fernández, que era una tapada interesante que hizo. Después de eso ya no tuvimos ataques de ambos equipos en esta segunda etapa. Esto arranca de vuelta, Blas Antonio. Prosigue el segundo tiempo aquí en la cancha del Club Atlético 2 de Mayo. Sí, ya se va cumpliendo un minuto, ese un minuto que otorgó el árbitro para la hidratación correspondiente. Tenemos ya casi 13 minutos de partido de esta etapa complementaria. Y va camino también al 0-0 Gilberto Brites. Y así pinta. Hasta aquí, si seguimos de esta manera, no sé si va a haber goles en este partido. Después ya se viene Milan Independiente Milan. Balón arriba. Cecilio Alfonso termina sacando. Queda para Mereles. Va a dejar para su compañero León. Corre Ignacio León. Va Ignacio, engancha. Bien por Ignacio. Va con la pierna zurda, levanta esa pelota arriba. Va para el Flecha dentro del área. Atención. Reclaman penal la gente del conjunto de San José. Termina cayendo en el piso el jugador, el Flecha en este caso. Ahí está la acción. Lo de Flecha. Sí, ahí está la jugada. Bueno, no cobró nada el árbitro también del partido. Va a ser salida para Arsenal. Bueno, ahí vemos la reiteración, Gilberto. Sí. Se reclama falta, pero el árbitro dice que no pasó nada. Sí, dijo que no pasó nada en jugada. El árbitro del encuentro. Bueno, va a ser córner. Servicio de esquina corresponde para el representativo de San José. Ahora sí, levanta el centro, pelota por arriba, resta quitando desde el fondo. Otra vez es la carga de San José. Resta quitando desde el fondo el equipo de Arsenal. Va insistiendo. Abilio López termina sacando con golpe de cabeza. Seférico ya termina justamente en esa pausa, Gilberto. En esa pausa ingresó Leonel. Vamos a ver si le llega pelota también esta última parte del partido. También ingresó Néstor Rotela en el conjunto de Arsenal también. Varios cambios en este partido. Varios cambios, sí. Sinceramente utilizaron su banca ambos equipos en este solo tiempo. Ya sale jugando Cecilio Alfonso. Cecilio Alfonso para San José.
observa panorama, levanta esa cabeza, ahora levanta también el pelotazo largo para Villalba, dentro del área, Villalba le pegó, atención, está el primero, ahí hay un choque, atención, sigue el peligro, a ver qué pasó, el árbitro ya cobró en este caso, no sé si hubo Oxay o qué, lo que cobra Gilberto, lo cierto en lo concreto, aquí llegó muy bien San José. Acá llegó muy bien San José, una jugada muy interesante, pero cobró algo el árbitro del partido y casi fue gol, sinceramente, de San José Blas Antonio. Sí, señor, mientras vemos otra vez la repetición, ahí está. Bueno, se estorbaron allí, después termina chocando con el propio arquero. Se molestaron entre ellos mismos y fue falta, porque le chocaron al portero. Sí, señor, bueno, ahí está entonces la acción que estamos compartiendo en este compromiso. Una vez más la acción, ahí está, balón que cruza y termina despifarrando una jugada, en este caso que tenía destino a Remy, querido Gilberto Brites. Sí, fue una interesante jugada que hicieron, pero casi fue gol de San José. Bueno, paralizado el juego. Ahora creo que ya se va a reanudar y finalmente cobró falta en perjuicio del portero, tengo entendido. Sí, le cobró falta en ataque. Le chocaron al portero. Bueno, ya sale jugando el equipo de Arsenal. Balón hacia arriba. Rubén Collante la marca firme, sólido ahí para sacar a un costado. Será balón en ataque para Arsenal. Bueno, casi 17 minutos ya el partido, esta segunda parte. Ya a punto que se termine este partido, hasta aquí 0-0. Creo que en este segundo tiempo Arsenal tuvo una clara y San José también tuvo una clara de gol que no supieron aprovechar, hasta aquí 0-0. Golpe de cabeza Cecilio Alfonso, va a quedar para Robert Flecha. Flecha, el número 4, tiene el esférico hacia la punta izquierda, apertura para él, va Flecha. Capa de la marca, se le fue la pelota, dice el asistente 2, levantó el banderín, será lateral para Arsenal. Sí, va a ser pelota para Arsenal, en esta jugada va a ser saque lateral para el equipo de Arsenal. Bueno, deficiencia en el servicio, será ahora pelota para San José Obrero. Bueno, para cumplir está Derlis Alfonso. Merele, bien para ganar a su marcador, va Javier Mereles. Comete falta Javier en ataque. Sí, ahí le cobra la falta en ataque de vuelta a Mereles en esta jugada. Será balón para Arsenal en su salida. Néstor Rotela para sacar. Va a jugar en forma corta, me imagino. Bueno, va a sacar largo. Seguramente. Será tiro libre en su salida para Arsenal. Néstor Rotela para cumplir. Este es Néstor. Levanta esa pelota arriba, ese Férico. Termina bajando el delantero. Cantero, engancha Cantero, levanta el centro. Atención para Adriano, baja bien, está el primero. No pudo definir de buena manera, señoras y señores. Estuvo muy bien hasta bajar ese balón, menos la definición Gilberto Brites. Sí, bajó muy bien esa pelota Leonel, pero en la segunda jugada ya le hace difícil esa pelota. Acá de vuelta una llegada importante de Arsenal. Será córner. Va a ser tiro libre de esquina para el equipo de Arsenal. Ya se va cumpliendo el servicio de esquina. Va con todo el equipo de Arsenal, levanta esa pelota, termina sacando la defensa, va quedando ese esférico y la salida es para el conjunto de San José. Así es, ya a punto que se termine este partido, hasta aquí 0-0, casi 20, falta uno más y ya se termina este encuentro. Vamos a ver qué pasa en este último minuto del partido. Partido que continúa 0-0, 0 para Arsenal, 0 para San José Obrero y la salida es para el equipo santo. Pelotazo largo, Abilio López con golpe de cabeza termina respondiendo y devolviendo esa pelota. Quedar ahí para Cecilio Alfonso. Balón hacia arriba, ese esférico que pique y queda para Ignacio León. La presión de Néstor Rotela, gana Néstor. Ahora Hermosilla, cubre bien ese esférico Hermosilla para el jugador. Ahí está el cruce, el centro por abajo. Queda en la mano del guardameta del conjunto Sebelio Fernández, el guardameta de San José. Así va a ser salida para San José. Prepara la salida Fernández de su arco. 0-0.
Se termina 0-0 este partido. Nosotros vamos a una pausa, ya venimos.
Bueno, ya de vuelta nosotros para este penúltimo partido en la tarde de hoy entre Milan e Independiente. Partido que se juega ya en este preciso momento, arrancó ya el primer tiempo. Independiente Milan, Milan Independiente. El vigente campeón de la temporada anterior, Milan, que le enfrenta a este equipo su partido, sus primeros 3 puntos ahora. Vamos a ver si gana este partido. Independiente Milan, entonces este es el penúltimo partido. Recién terminó el 0-0. El otro 0-0 del partido terminó entre, a ver, el primer partido fue 0-0, el segundo partido fue 1-0, ganó Grigua, tercer partido fue 0-0, el cuarto partido ganó San Isidro 1-0 y el quinto también terminó 0-0. Ahora vamos a ver si hay goles en este partido. Ya en minuto de vuelta el compañero Blas, ahí está preparando la planilla del partido, entonces el onceno titular de Independiente y el onceno titular del equipo de Milan. Hoy Milan con una camiseta diferente en la cancha. Está, a ver, sí, no habitual, sinceramente no habitual, es una, no sé si una casaca nueva, pero linda está la camiseta. Verde amarela en este caso de Milan, o sea que una color interesante, llamativo. Entonces de Milan. Bueno, estos son los primeros minutos del partido, primeros 3 minutos del partido. Ahí el compañero ya en minuto se suma con nosotros, preparando la planilla de ambos equipos en este caso. Una banca interesante de Milan y del equipo del Independiente también, el equipo nuevo que se presenta para esta temporada en este caso, que van a hacer su campeonato. Vamos a ver si qué pasa en la mitad del campeonato, si estos equipos nuevos que hoy está aguanta o no, ¿verdad? Porque es un campeonato diferente, un campeonato difícil y los clubes muy difícil también, y son equipos que recién está arrancando su temporada, pero lo más importante que está participando. Entonces 7 partidos cada fin de semana, 14 equipos. Este es la tercera fecha del campeonato municipal senior Uruguay 2025-2026 en este caso. Interesante. Entonces esta jornada ya hay puntero, o que siempre arrancó con todo, fue de vuelta al equipo albiceleste, el Sport Uruguay, que está con 7 puntos, y después ya está ahí atrás unos cuantos que suma 6 puntos, que está segundo en el campeonato. Ya estamos, a ver. Sí, el arquero, sí, es el arquero que el fin de semana ingresó como cambio, ahora está sentido también. Se paró un poco el partido, quedó sentido entonces el portero Barrientos de Independiente. Entonces vamos a ver si continúa o no. Ya estamos de vuelta con el compañero Blas Antonio Jiménez. Sí, gracias Gilberto. Balón que termina saliendo afuera, va a corresponder lateral para el equipo del Independiente. Balón hacia la banda derecha. Balón para Lauro Florentín. Cuida bien Lauro, el capitán de este equipo. Calastra, el que intenta allí. Balón que queda para el jugador Duarte. Casaca 16. Gilberto Cantero era el que levantaba. Va a quedar para Lauro Florentín. Lauro para Independiente. Florentín domina la marca Bruno Calastra. Falta de Bruno. Falta en prejuicio del jugador Lauro Florentín. Habrá tiro libre para Independiente. El propio Lauro Florentín, el que es servicio de este tiro libre. Él va a levantar. Centro Florentín, arriba es esférico. Termina sacando la defensa entonces del conjunto del Milan. Va a quedar otra vez para Lauro. Otra vez la falta de Bruno, esta vez cerca del área. Tiro libre peligroso esta vez para el equipo de Independiente. Así acá más cerca. Pelota interesante acá, igual va a tener el equipo de Independiente. A ver si prepara pelota parado directamente al arco. Tranquilamente también puede dar el que se encarga de este tiro libre. Lauro Florentín mira. Deja para su compañero el que luce con la 21 en el conjunto
del Independiente es Espínola. Va a levantar, atención, el remate de Espínola. Salió desviado, va a ser salida para el equipo de... Malísimo ese tiro libre, una pelota importante que tiene a favor, pero acá desaprovechó una oportunidad magnífica el equipo del Independiente. El equipo del Independiente. Bueno, reiteramos el onceno, Gilberto. Reiteramos. Bueno, Alcides Barriento, casaca 1. La número 27 para Juan Duarte. 31 para Julio César Monjes. Número 16 utiliza Gilberto Cantero. La número 6 para Raúl Galeano. 21 para Milciades Espínola. 10 Lauro Florentina. José Espínola utiliza la 17. Camiseta número 23 para Andrés Vega. Y la 7 para Fabio Cristaldo. Ahí está entonces el onceno titular del equipo del Independiente. Y este es el onceno que está en cancha del equipo de Milán. Milan juegan con estos valores. En portería Albino Miranda, casaca número 1. 7 Rafael Duré. 35 Juan Pablo Colmán. 3 Pedro Colmán. 16 José Cantero. Camiseta número 21 para Silvio Carvajal. Remera número 10 para Armando Rojas. Uno de los goleadores de este campeonato actual, Gilberto. Así es. 23 Bruno Calastra. 11 para Isabelino Morínigo. 88 utiliza Aníbal Caje. Y la número 14 Mariano Páez. Es el onceno de Milán. Va Rojas. Levanta el centro. Sobra la pelota. Nadie llegó. Va a quedar para Dure. Dure juega con Páez. Páez que carga muy fuerte. Ese envío será salida para el conjunto del representativo del Independiente. Así es. Acá va a ser salida para Independiente. Hasta aquí 0-0. Sin ocasión de gol todavía ambos equipos. Vamos a ver cómo termina este primer tiempo. Bueno, con por lo menos mejores posibilidades para el equipo del Independiente. Por lo menos se acercó un poquito más. Se acercó un poco más. Con alguna pelota quieta, ¿no? Sí, así es, con pelota parada. Páez saca. Va a quedar para Cantero. Golpe de cabeza por parte del número 16 del Independiente. Rojas entra fuerte aquí, sin falta, dice el juez. Va a quedar para Páez, gana Florentina. Florentín para Independiente. Este que carga. Va buscando directamente a Fabio Cristaldo. Termina sacando Colmán. Juan Pablo termina sacando esa pelota. Gamarra con golpe de cabeza, pero estaba sentido un jugador, por eso el árbitro cortó el juego. Así es, ahí quedó el jugador de Independiente. No sé si está golpeado, qué pasó en esa jugada. Por eso frenó la jugada el equipo del 21. Espínola, Milcia Espínola, entonces lo que quedó ahí lesionado del jugador de Independiente. Bueno, partido primer tiempo, hasta aquí 0-0. Vamos a ver si hay gol en este partido, Blas Antonio, ¿no? Hasta aquí se hace difícil los goles. En 5 partidos tenemos solamente 2 goles. Florentín pica hacia la punta izquierda, se frena. Florentín, atención con esta carga. Florentín que conduce, le pega, atención, le pega al arco. Débil el remate, sin consecuencia alguna. Albino Miranda muy seguro se queda con ese remate. Sí, intentó ahí Florentín contra su equipo. Está jugando Florentín Blas Antonio. Tal cual. Avanza ahora el equipo del Milan. Balón profundo, saca Gamarra. Va a quedar para Caje. Bueno, rebotó en el brazo del jugador Aníbal Caje. Va a ser tiro libre en su salida para el representativo del Independiente. Así va a ser pelota del Inde. Va a ser salida para el equipo del Inde. Entonces, hasta aquí. Poco intento todavía del equipo de Milan. Poca llega. No hay todavía trabajo para el portero
barriendo en este partido. Va Cantero. Intentó cruzar esa pelota. Lo hizo, pero bueno, defectuoso el centro de ese cruce por parte de Cantero. El jugador del Independiente. Será balón, será salida para el equipo de Milan, que ya lo hace. Ya sale jugando con Páez. Balón profundo, busca a Duré. Deja ahí para Bruno Calastra. Va Bruno, quiere ganar la raya. Atención con esta jugada. Va el equipo de Milan, ya está quitando del fondo el jugador Gamarra. Habrá lateral en zona de ataque, pero el árbitro dice vamos a la pausa, vamos a hidratarnos. Sí, minuto de hidratación para los jugadores. Ahora tenemos ya el minuto del partido. Primer tiempo, 0-0 todavía, sin oportunidad de gol. Intentó más Independiente esta parte del partido, pero a Milan todavía les cuesta crear ocasiones de goles en este partido. Hasta aquí 0-0. Vamos a ver si hay goles en este encuentro. Este es el sexto partido en la jornada, el partido número 6. Ya el día de hoy, después de esto, si viene el sexto que juega Manchester United ante Libertad. Hasta aquí 0-0. Vamos a ver si hay goles en este encuentro, en este partido, porque hasta aquí tenemos 4 empates, sin goles, solamente 2 goles en 5 partidos. Este es el sexto, vamos a ver si hay goles o no en este, Blas Antonio. Asimismo, ya el penúltimo partido de esta jornada deportiva. Después se viene ya el último, Manchester ante Libertad. Otro partido que pinta que va a ser un lindo partido también, Gilberto Brites. ¿Cuál? ¿El otro? ¿O este? Sí, el otro te digo, el sí, Manchester. Porque ambos equipos Libertad no sumaron en la fecha anterior. Y Manchester principalmente necesita ganar su partido. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Gracias, Gilberto. Comentario aquí presentado por Pulso por Más. Y la narración de Blas Jiménez aquí para la transmisión exclusiva del campeonato Copa Municipal Senior de Gribucua. Avanza el equipo del conjunto de Milan. Hubo posición de adelanto ya, jugada anulada, Gilberto Brites. Así es que hasta aquí mira que sorprende un poco lo que es la jugada de Milan, que hasta aquí no está aprovechando, o sea, todavía tampoco tiene claridad ahí arriba el equipo de Milan en este partido. Va a salir jugando desde el fondo el equipo del Independiente. Ya saca con un pelotazo largo el jugador Julio César Monjes. Esférico que va quedando ya en poder de Páez. Esta que profundiza, busca a Aníbal Caje. Balón muy profundo, no tuvo consecuencias. Ya está el arquero Alcides Barrientos, que ya sale. En un principio se lesionó y estaba preocupado la gente de Independiente. Ahora sí, asustó un poco porque otra vez. Así es. En la fecha anterior, por ejemplo, fue lesionado el arquero titular y ahora ingresó Barrientos y hoy de vuelta arrancó de titular. Este es el jugador Colman, Juan Pablo Colman. Páez tiene la pelota el equipo del Milan. Ahora Rafael Duré. Carga Duré hacia la punta derecha. Va a quedar para Páez. Dejó salir esa pelota para que sea lateral para el equipo del Milan, que hoy juega con la camiseta canaria en este caso, mi querido Gilberto. A ver. Equipo del el color Milan. De la camiseta, sí. Parece más Recoleta. O sea, el Deportivo Recoleta más bueno, esa es su color, pero es Milan. Sí, linda camiseta, por cierto, que de hoy está utilizando el equipo de Milan. Independiente en la posición del balón en la zona defensiva con Espínola. Zafa de la presión Espínola con Lauro Florentín. Balón de Lauro, sigue Florentín. Ya sale muy bien Rojas, gana Florentín con el físico. Balón para el jugador Milciades. Espínola, alcanza Espínola, no alcanzó. Se le fue la pelota, será salida para el equipo del Milan. Tenemos ya 15 minutos de esta primera etapa. 15 minutos de este primer tiempo, partido 0-0 todavía hasta aquí. Sin goles todavía en este partido, en este caso. Hoy
La realidad hoy es, los delanteros no está fino hoy Blas Antonio porque pocos goles. Será balón, será pelota para el representativo del Milana. José Cantero se va lentamente José para cumplir el servicio de costado para el equipo canario, para el equipo de Milan hoy, que estrena esta hermosa camiseta. Así es. De Rossoneri pasó a Canario, el equipo de Milán. Balón de José Cantero, sí señor, así mismo Gilberto Brites. Este es Fabio Cristaldo. Levanta esa pelota, creo que ya estaba adelantado el árbitro, dice que no, entonces la carga válida, atención porque va Lauro. Florentín, va Florentín, le pega al arco, donde estaba el guardameta, sí. Albino Miranda. Atento ahí, Miranda se quedó con esa pelota que le conoce muy bien a Florentín porque en su momento de la fecha, o sea, temporada anterior jugó con Milan. Este jugador solamente le conoce y ahí, atento, Miranda se quedó con ese balón. Sí, y avanza ahora el equipo, pero ya resta quitando del fondo mientras vemos una vez más la jugada y ese remate por parte de Lauro, sí. Florentín, que no tuvo consecuencia alguna. No, tampoco le complicó al portero Miranda. Va a salir desde el fondo el representativo del Milan. Su guardameta es el arquero Alcides Barrientos. Ya sale jugando en forma corta. Balón por parte del número 31 que sale jugando hacia la punta derecha. Apertura para el lateral derecho que va a lanzar. Es el jugador Duarte. Cristaldo baja. Intenta la conexión ahí con su compañero. Logra el propósito. Sale con balón dominado Raúl Galeano. Balón de Lauro. Atención porque va con todo el equipo del Independiente. Sale bien Colmán sacando al córner. Sí, al tiro de esquina ahí salió con todo Colmán. Sacó esa pelota al córner. Hace tiro de esquina. Pelota parada para Independiente. Será córner punta izquierda. Corresponde para el Independiente. Sin apuros. Sí. Sin mucha prisa se va lentamente el jugador Lauro. Así es. Vamos a ver cómo trabaja en esta pelota parada Independiente. Va a hacer tiro de esquina. Ahí prepara el córner Lauro Florentín. Ya autoriza el juez. Córner punta izquierda. Levanta el centro para Fabio Cristaldo. A ver, intentó otra vez poner en zona de peligro, pero no pasó nada. Será salida para Milan. Así es, que salió rápidamente Milan en esta jugada. Va Independiente. Es Galeano el que conduce, va con todo Galeano. Bueno, ya hubo posición de adelanto, picó su compañero, sí. Cede la pelota, pero estaba en offside. Quedó ahí enganchado el jugador de Independiente, va a ser salida para Miranda desde su arco. Milan sale jugando. Balón para Bruno Calastra. Está Carvajal cerca, sigue Calastra, se frena ahora. A ver con quién se apoya. Continúa Bruno. Pase equivocado. Gamarra termina sacando también a cualquier parte. Otra vez dando la posición o la posibilidad de la posición del balón para el equipo del Milan. El campeón actual, mi querido Gilberto. Sí, poquísimo hoy de Milan, Blas Antonio. No sé si te fijaste. Poquísimo de la producción de Milan en este primer tiempo. Duré que intenta la presencia y la marca por parte de Cantero. Será balón para el equipo del Milan. Se va Páez para cumplir. Ya por en juego. Balón para Isabelino. Va Morínigo. Morínigo el que cae. Bueno, reclama falta Isabelino. Sí. Un jugador que está produciendo poco hasta el momento. Sí, y de la falta Morínigo no pasó nada. Y poco de Morínigo, de Caje, de Roja también. Así que este equipo depende mucho de Roja principalmente. Sí, conociendo a Morínigo, estamos pidiendo un poco más realmente de su presencia para su equipo. Va Rojas, levanta el centro, golpe de cabeza fue por parte del defensor. La marca de Colmán.
Morini que intenta también, golpe de cabeza por parte de Duré, termina sacando Julio César Monjes, anticipa Cantero, era Caje el que anticipaba. Balón se va lentamente afuera, va a ser lateral. Sí, lateral para el equipo de Milán, pero termina el primer tiempo. Así es. Bueno, terminó el partido 0-0 este primer tiempo. Nosotros tenemos una pausa, ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Partido 0-0 hasta aquí entre Independiente y Milan. Vamos a ver qué pasa en esta segunda etapa del partido, que ya arrancó en este preciso momento, Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto, cuando tiene Duarte para Independiente. Segundo tiempo en marcha. Centro muy pasado de Duarte, no pasó absolutamente nada. Será salida. Será pelota para el equipo del Milan en su salida con ese servicio de arco. Va a salir jugando su guardameta Albino Miranda, el arquero del equipo de Milan. Sale con Juan Pablo Colmán. Este es Colmán. Balón para Páez. Destapado está el lateral derecho. Ahí se muestra Morínigo. Prefiere jugar en forma larga para que pueda correr Armando Rojas. Está Duré también cerca. Pelota para él. Duré retrocede. Balón para Carvajal. Silvio el que le presionan. Ya le quita la pelota. Va a recuperar Cantero. Golpe de cabeza. Termina bajando. Va con todo el equipo de Independiente. Va peligro de gol. Está el primero. Travesaño y se pierde esa posibilidad, señoras y señores. Estuvo cerca aquí del primero del partido el conjunto del Independiente. Llegó muy bien acá Independiente, pelota importante, pelota por el travesaño. Se salva aquí el equipo de Milan, casi fue el primero de Independiente. Sí, estuvo cerca realmente del primero del partido. El travesaño le dice que no, Gilberto Brites, al equipo del Independiente. Así es, fue por el travesaño, por esa razón no fue gol. Y picó afuera esa pelota, por cierto. Sí, señor. El travesaño le niega entonces la posibilidad del primero del partido. Cuando vemos una vez más la reiteración. Sí. Ahí está el remate, el arquero que salía con todo y le achicó, pero bueno, el travesaño se le niega. Sí, no se bajó con toda esa pelota. Fue por el travesaño y se salva Milan, Blas Antonio. Ya sale el arquero, deja para Julio César Monjes. Balón hacia arriba. Otra vez pica, esta vez Cristaldo, sale el guardameta. Albino Miranda saca. Ese esférico queda para Rojas. Cantero. Domina Cantero, juega hacia adelante, pelota para Caje. Aníbal que tuvo dificultad para controlar. Ahora queda para el jugador Florentina. Ahora Colmán, Pedro Colmán. Pierde ante la presencia y la presión por parte de Florentina. Ahí está Cándido. Era el jugador Lauro, digo bien. Lauro que se cae y ya sale jugando el jugador del conjunto del Milan. Balón hacia atrás. Ahora Carvajal el que saca un costado. Va a quedar para Páez. El lateral habilita a Silvio Carvajal. Ahora el balón profundo hacia la punta derecha para que pueda tener ese esférico. Duré intenta el cruce. Bueno, el centro muy malo. No pasó absolutamente nada también. Va a ser salida para el equipo del Milan. Y bueno, aquí Independiente prepara el primer cambio y ya lo realiza Gilberto. Sí, acá hizo el cambio. Va a ser Larrea que saca 9. Que va a ingresar y se le tira Espínola el 17. Entonces José Espínola se le tira. El 17 ingresó el 9, Larrea, Aldo Larrea. Entonces, primer cambio para Independiente. Perfecto, Larrea por Espínola. Es el primer cambio en Independiente. Sí, el primero. Bueno, va a ser córner. Será servicio de esquina para el representativo del cuadro del Independiente. Se va lentamente el número 10, Lauro Florentín, para buscar esa pelota y colocar en ese último rincón del campo de juego. Bueno, ahí está Lauro Florentín para este servicio de esquina. Va para el envío Lauro. Ahí está Florentín. Autoriza el juez. Viene el centro de Florentín. Pasado el cabezazo. El arquero que termina sacando al córner, señoras y señores. De pelota quieta, aquí llegó el equipo del Independiente. Sí, acá de vuelta estuvo atento, el portero sacó esa pelota del córner, va a ser tiro de esquina de vuelta para el equipo de Independiente. Va a ser córner punta derecha para el Independiente. Vamos a ver cómo lo trabaja. Viene el centro, primer poste. Termina sacando a un costado, va a ser balón para Independiente en zona de ataque, Gilberto. Se mantiene Independiente en zona de ataque.
Acá de vuelta va a tener pelota. Ya sale jugando el Independiente. Entrevemos otra vez la tapada por parte del guardameta Albino Miranda. Sí. Pero está interesante que sacó Miranda. Bien, Cristaldo para eludir la marca. Intenta cruzar el centro, lo hizo, pero nadie cerró. Va a ser pelota, va a ser salida para el equipo del Independiente. Así es, acá de vuelta intentó el jugador de Independiente, pero no pasó nada en esa jugada. Bueno, era Milan en este caso. Sí. Saque de meta para Milan. Cristaldo el que probó. Así es. El jugador del Independiente. Juan Pablo Colmán para sacar. Ya saca con un pelotazo largo arriba, ese esférico. Gana Julio César Monjes. El rebote queda para Rojas. Abre con Cantero. Apertura para el 16, el lateral zurdo. Va Cantero, intenta eludir la marca, pero gana muy bien Lauro. Se le fue la pelota, va a ser servicio manual para el equipo del Milan en zona de ataque. Así es, va a ser pelota para Milan en ataque. Que en este segundo tiempo tampoco arrancó con todo Milan, Blas Antonio. Mejor de vuelta a Independiente. Lauro Florentín termina sacando con la pierna zurda. Presiona ahora Milan, se va con todo también en busca del primero del partido. Hasta el momento está 0-0. Sí, 5 goles todavía. Pero hubo intento. Esto ya tenemos minuto 6 del segundo tiempo. Y todavía no tenemos goles en el encuentro. Para este servicio manual está Duarte para cumplir. Busca a Espínola. Dejó Duarte ese esférico. El jugador Juan Duarte. De vuelta será balón para... Pero bueno, esta vez el balón será para Milan, dice el asistente. Pelota para el equipo amarillo. Milan, que hoy con una casaca diferente. Bien. Carvajal. Está Colmán también para cumplir este servicio. Carvajal se aleja, deja para Juan Pablo Colmán. Seguramente va a cargar desde ahí, buscar directamente el arco que defiende Alcides Barrientos. Va a autorizar el árbitro principal de este compromiso. Ahora sí Colmán. Colmán levanta el centro pelota que ya queda en las manos del guardameta Alcides Barrientos. Sin ningún problema se queda con ese esférico Gilberto Brites. Sí, sin complicación se queda con ese balón. El portero Barrientos que prepara la salida rápidamente. Ya sale jugando aquí con Julio César Monjes. Ingresa Adi Ábalos. Gilberto Brites. Adi ahora lo ingresó por... Duré. Duré entonces. Adi Ábalos entonces en cancha y se retira Rafael Duré. Va Morínigo, Morínigo para Milan, engancha, se perfila para su zurda. Intentó cruzar esa pelota buscando a Calastra, pero no prospera la acción. Va a quedar para Aníbal Caje. Balón del jugador Morínigo. Otra vez Aníbal, va Caje, deja para Carvajal. Esta que intenta habilitar a su compañero, pero no hubo precisión en el pase. Ya está el arquero Barrientos. Así va a ser pelota de vuelta para Independiente. Va a ser salida para Barrientos desde su portería. Partido 0-0. Pedro Colmán con golpe de cabeza. Complementa el otro Colmán. Juan Pablo. Hubo falta. Le cargó al defensor. Por eso se sanciona la falta. Así es. Pelota entonces y le cobró la falta. Por sobrecarga al defensor. Aníbal Caje, el que engancha, se va hacia adelante. Sale Gamarra en la marca, termina sacando Gamarra. Larrea el que intenta, la marca de Colmán, queda para Florentín, bien Flore. Puntea para el jugador Larrea, habilitado, atención con esta, va Larrea. No pudo definir. Aquí Larrea estuvo su posibilidad, Gilberto. No pudo eludir la marca del arquero. Increíble pelota que tuvo ahí Larrea, que no pudo manejar el balón. Desperdicia una ocasión clara de gol acá el número 9 Larrea. Sí, señor, estuvo para marcar el primero del partido. Cuando se va otra vez el equipo del Independiente. Ya sale Colmán. Balón que va a quedar ahí para Rojas. Atención con esta porque va ahora el equipo de Milan con Calastra. Va Calastra, quiere ganar el fondo. Atención, intenta cruzar pero va a quedar para Florentina. Ya sale jugando para el equipo del Independiente. Así es. Mantiene la pelota Independiente. Ahí le cobra el Uxay. Sí,
Quedó enganchado ahí el jugador Cristaldo, quedó en offside. Bueno, habrá balón, habrá salida para el equipo del conjunto del representativo de Milán. Bueno, ahí está Florentín. Tiene la pelota Flore. Cantero, falta en perjuicio de Florentín, dice el árbitro. Habrá tiro libre que corresponde para el representativo de Independiente. Ya tenemos 10 minutos segundo tiempo. Sí, así mismo, 10 minutos del segundo tiempo. Partido 0-0, tarjeta amarilla pide ahí la gente, pero no sacó ahí el árbitro. Fue falta, tiro libre para Independiente. Bien, está sentido el capitán del Independiente. Sí, quedó golpeado. Ahí el 10, el capitán. Lauro Florentín. Sí, Florentín es el capitán de este equipo. Que hasta aquí mejor Independiente en cancha, en campo de juego, en jugada, en llegada, ocasiones claras de gol, que hasta aquí no está aprovechando. Bueno, ya se va reponiendo, ya se va recuperando favorablemente el capitán del Independiente. Será tiro libre. Julio César Monge para cumplir. Ahí está Julio César. Levanta el pelotazo, peina Larrea. Atención con esta carga porque va Independiente. Saca la defensa a media. Cantero intenta complementar. Ahora sí va a quedar para Colman. Pedro Colman sale jugando. Con balón dominado. Suelta ahora para Rojas. Espínola. Falta en perjuicio de Rojas, dice el árbitro. Habrá tiro libre para Milan en su terreno todavía. Sí, va a ser pelota ahí de Milan. Le cobró la falta a Milan. Poco de Milan hoy, poquísimo. Poca, no me acuerdo, una tapada del arquero Antonio, no me acuerdo. Y más bien trabajó más el portero de Milan que el portero de Independiente. Va Carvajal, el capitán Carvajal que intenta, pero ya saca Julio César Monjes. Va intentando Independiente con Espínola, falta en perjuicio de Espínola, la falta fue de Rojas. Así es. Ahí fue falta, entonces le cobra al jugador. Va a ser tiro libre para Independiente. Bueno, ahí está el árbitro, le llaman a los dos y le muestra la tarjeta de amonestación. Ahí está Roja, pide disculpas justamente también al 21 Espínola, Gilberto Brites. Así es, tarjeta amarilla para los dos jugadores. Para podemos anotar ahí. Entonces la tarjeta amarilla entonces en este partido. Bueno, puede hacer tiro libre para Independiente. Bueno, Florentín frente a la pelota, ya juega Lauro. Ahí está para Espínola. Va al centro directamente al arco. Termina sacando al córner del guardameta. Sigue el peligro. Atención, ahí está el primero. Sí, señor. Y bueno, termina sacando aquí el defensor. Y ojo porque se viene. En este caso la réplica no pasó nada. Ya jugada invalidada. Sí. Será salida para Independiente. Así es. Tuvo Independiente de vuelta en la jugada, después de contragolpe salió Milan, quedó en offside, va a ser salida para Independiente. Hasta aquí 0-0, 2 tarjetas amarilla, uno por lado. Bien, ya saliendo afuera, va a ser salida para el equipo de Milan. Partido que está 0-0, ya minuto 14 de esta etapa complementaria. Así es, de a poco estamos cerrando también este partido, hasta aquí 0-0. Más oportunidades tuvo el equipo de Independiente que no está aprovechando. Este es Carvajal, balón del 21, el capitán conduce, deja en forma corta para Ábalos. Ábalos pierde ante la presencia ahí por parte del jugador Raúl Galeano. Balón que lentamente se va a perder afuera para que sea lateral, para que sea servicio de costado para el equipo del Inde. Que está mejor hasta aquí en la cancha. Tuvo más oportunidades, pero lastimosamente no está aprovechando
esa posibilidad que tiene Independiente y cualquier jugada importante de Milan le puede complicar. Bien. Tiene la pelota Independiente. Intenta cruzar para Cristaldo. Peligro de gol. No pudo alcanzar Cristaldo. Y se lamenta Independiente. Increíble acá, otra oportunidad que desperdicia Independiente. Va a ser salida para Miranda. Ahí está, estuvo cerca ya. Sí, cerquita. Cristaldo de Así es. alcanzar. No pudo aprovechar esa oportunidad que tiene Independiente hasta aquí. Bueno. Ahí va a salir el arquero con su compañero Colman. Esta que termina sacando. Balón que pique queda para el jugador Gamarra. Termina sacando a un costado. Habrá... Bueno, no salió todavía la pelota. Y evitó justamente Cantero ese esférico que salga afuera. Ahora sí se le fue. Va a ser balón, va a ser lateral para Milan. Así es. Va a ser saque lateral para Independiente. Y se retira Cantero. Ingresa Ábalos. Es el cambio entonces para Independiente. Sí, el 14 es lo que ingresa. Así es. Ya está Ábalos entonces en la cancha, Gilberto. Me decía, se retiró Gilberto Cantero. Bien, Gilberto Cantero deja el gramado de juego. Ya está el número 14, César, a la cancha. Bueno, ahí está Calastra. Bruno que baja para Cantero. Bueno, César Ábalos el que ingresó en ese instante en el equipo de Independiente. Será lateral. Lateral que corresponde para el representativo del Milan. Bueno, hasta aquí 0-0 el partido. Ya tenemos 17 minutos de este segundo tiempo. 3, 4 minutos más y ya se termina este partido. El último tenemos el día de hoy. Manchester United juega ante Libertad, el equipo Gumarelo. Hasta aquí este partido 0-0, pero muchísimas oportunidades claras de gol tuvo Independiente que no supo aprovechar en este partido, Blas Antonio. Bien, balón de Cantero, la marca de Cantero, pero gana muy bien Lauro. Termina ganando ahora el defensor del Milan. Sale con Carvajal para Aníbal Caje. Intenta eludir la marca Aníbal. El árbitro aplica ley la ventaja porque hubo falta de Aníbal Caje. Bueno, se viene cambio. Va a ingresar Domínguez a la cancha. Sí. Domínguez ingresa a la cancha y se retira el 7 Cristaldo. El cambio para Independiente. Domínguez a la cancha. Cristaldo dejó el gramado de juego. Va Spínola. La marca de Carvajal. Termina cometiendo falta. Sí. El defensor del Milan, el que comete la falta. Sí. Gilberto. Ahí le cobra la falta. Va a ser tiro libre para Independiente. Será balón para el Inde. Lauro Florentín frente a la pelota. Está Duarte también. Se aleja Duarte, el 27. Va a quedar para Lauro. Florentín mira el área. Dando algunas indicaciones también ahí a sus compañeros. Está ya pisando el área enemigo. Va Lauro. Atención directo al arco. El remate que salió afuera. Bueno, parecía que sí iba a un centro, buscó el arco Gilberto Brites. Directamente fue al arco esa pelota, no se cerró por suerte del portero. Se salva Milan. Ocasión clara de gol de Independiente. Sí, señor. Directamente a buscar el arco. Señoras y señores, el remate de Lauro Florentina, que se fue directamente hacia el arco de Miranda. Se fue afuera. Bueno, ahora la carga, la réplica de Milan, centro que cruza, termina ya en las manos del arquero Albino Miranda. Y termina el compromiso. Sí. El árbitro dice, hasta aquí, Gilberto. Sí, fue lo último. Nosotros vamos a una pausa. Ya venimos.
Bueno, señoras y señores, ya de vuelta para este último partido en la tarde de hoy. Juega Manchester Garendá ante el equipo de Libertad. Partido que inicia en este momento. Recién terminó el partido de el equipo de entre Independiente y Milan. Terminó 0-0, sin goles. Y vamos a ver qué pasa en este último partido que tenemos en la tarde de hoy, aquí a través de Pulse Sport Más. Estamos en vivo aquí en la cancha del Club Atlético 2 de Mayo, en la comunidad del 2 de Mayo. Entonces estamos aquí en vivo con la transmisión del Pulse Sport Más. Ahí el compañero está preparando la planilla para que podamos seguir con la transmisión, en este caso con el compañero Blas Antonio Jiménez. Primeros minutos del partido, 0-0. Este es el último. Hasta aquí los partidos. Grupo A empató 0-0. Garendá empató 0-0. Ganó San Isidro 1-0. Uribuca ganó 1-0. San José empató 0-0. Y Independiente empató 0-0 también. Hasta aquí 2 goles en 6 partidos. Este es el sexto. Y vamos a ver si hay goles o no. En este, sea el séptimo, digo, el séptimo partido. Vamos a ver si hay goles o no en este último partido entre Manchester Garendá y Libertad, el equipo gumarelo. Entonces hoy aquí en esta cancha. Ya en minuto vamos a estar con el compañero. ¿Ya estamos? Bueno, seguimos entonces con el compañero Blas. Bien, gracias Gilberto. Esto que recién empieza el partido, ya el último compromiso de esta fecha número 3. Libertad, Manchester de Garendá. Golpe de cabeza de Domínguez. El esférico que queda en poder del jugador de Milan. Juega con Legal, Luis Legal. Deja en forma corta el pase para su compañero que va hacia la punta derecha. El que pica, pero termina anticipando el defensor del Libertad. Queda para Paraná. Alcides Paraná juega. Balón para González. González para Libertad, la marca de Domínguez. Gana Domínguez. Sale Juan Antonio con la pelota. Balón hacia la punta derecha. Apertura para el jugador del Manchester. Intenta cruzar Lurachi.
Desvía, queda para el jugador de Manchester que le pega, es Fleitas. Ahora complementa Lurachi, partido muy luchado ya en este arranque, Gilberto Orites. Sí, los primeros minutos bien pelados hasta aquí, bien luchado ambos equipos, porque necesitan sumar de a 3, y principalmente Manchester. Libertad juega en portería, casaca 33 para Victorino Villar, la 19 para Andrés Marecos, la número 14 para Julio Lurachi, 8 utiliza Alcides Paraná, 16 Antonio Notario, la número 6 para Hugo Espínola, Celso Ayala utiliza la 10, 23 Rosalino Cardoso, Oscar González, la número 35, la 21 para Aníbal Vera y completa el onceno la 17 para Amado Orrego, es el equipo de Libertad. Bueno, ahí está entonces el onceno que presenta hoy el equipo Gumarelo, el equipo de Libertad, y este es el onceno titular de Manchester. Sí, después de este corner digo bien, les cuento el onceno también que hoy presenta el equipo liberteño, digo el equipo de Manchester. Será corner punta derecha para el representativo de Libertad. Va Espínola, centro, saca la defensa, va a quedar otra vez para el remate del 19, no pasó nada. Será salida para el equipo de Manchester. Libertad aquí probó de pelota quieta. El equipo de Manchester de Arandá juega con Jacinto Ibarra hoy en portería. 2 Juan Antonio Domínguez, 16 para Luciano Montiel, 15 utiliza Fidel Blanco, 6 para Raúl Silva, 8 Luis Legal, 35 para Arsenio González, la 24 para Aníbal Cardoso, 9 utiliza Rubén Fleitas, 17 para Federico Malmori y Wilfrido Benítez, la 7, onceno titular que hoy está jugando en el equipo de Manchester de Villarenda. Bueno, ahí está entonces el onceno titular del equipo de Manchester de Villarenda y Libertad. Partido 0-0 hasta aquí. Va Fleita, peligro de gol, atención, el remate al arco. Pasó muy cerca el remate de Fleitas. Buena llegada acá de Manchester, cerquita esa pelota. Pasó cerca de la portería de Victorino esa pelota. Avisa Manchester en esta jugada. Sí, señor, el remate de Fleitas. No pasó lejos realmente del arco que defiende el arquero de Libertad. Buena pegada ahí de Maximiliano Fleita en este caso. Bien, ahora la réplica del equipo liberteño. Va Libertad, resta quitando desde el fondo. Va presionando otra vez el equipo liberteño. Ya sale jugando el representativo del Manchester. Balón para Aníbal Cardoso. Este es Aníbal. Balón para Malmori. Otra vez Cardoso. Malmori destapado. Offside de Malmori. Sí. Ya jugando valía Gilberto. Quedó ahí enganchado Malmori en esa jugada. Va a ser salida para Libertad. Partido 0-0. La más clara del partido. Ahí vemos otra vez en imágenes. Sí. Lo de Fleitas. Pasó cerquita ahí del palo del portero. Será salida. Corresponde pelota para Libertad. Ahora sí, ya saca con un pelotazo largo. Gana el jugador Luis Legal con golpe de cabeza. Va a quedar para Celso Ayala. Ayala para el equipo liberteño. La marca de Domínguez. Sigue Ayala, falta de Domínguez, dice el árbitro. Va a ser tiro libre, pelota interesante que va a tener acá el equipo Gumarelo. A ver cómo trabaja en la pelota parada. La falta del capitán del Manchester de Villarenda. Será tiro libre. Va Hugo Espínola para cumplir el que luce con la 6. Él va a levantar el servicio para este tiro libre favorable al conjunto liberteño. Espera la autorización del juez. Ahora sí, va el centro de Espínola cerrado. Golpe de cabeza por parte del defensor. Sí, señor, el que sacaba es el defensor de Manchester. Luciano Montiel, el que termina sacando el córner. Será servicio de esquina. Sí, va a ser pelota parada. La segunda posibilidad de pelota parada acá para el equipo Gumarelo. Espínola de vuelta. Va Espínola, centro en el primer poste. Golpe de cabeza fue defensivo. Va a quedar ahí para que pueda correr con ese esférico el jugador Aníbal Cardoso. Balón
para su compañero, el que estaba a aquel costado del campo de juego. El número 7 es Wilfrido Benítez. Balón que termina en poder de Silva. Este que cumple, queda para Lurachi. Sale para Libertad. Ahí está Malmori, pone el pecho ahí ante la marca de Amado Orrego. Sigue Malmori presionando. Orrego es el que recupera. Marecos. Saca Silva. Queda para Cardoso. Este es González. Arsenio pisa el esférico. Balón que busca a Benítez. Balón para él. Va Benítez. Destapado Benítez. A ver qué hace. Intenta cruzar. Aníbal Vera termina poniendo el físico. Llegó aquí el equipo de Manchester de Villarenda. Sí, acá llegó también Manchester con la pelota ahí de Benítez. Bueno, no supo aprovechar, no supo cruzar bien esa pelota. Desperdicia una ocasión de ataque del equipo de Manchester. Este es Benítez. González intentó la devolución, pero no prospera. Ese esférico queda para el capitán del conjunto de Manchester. Epa, se equivoca. Celso, el que recupera. Ayala conduce, va Celso Ayala. Bien, otra vez en la marca aquí. Luciano Montiel. Resta quitando desde el fondo. Queda para Luis Legal. Engancha Luis. Ahí está González. Prefiere jugar hacia donde está Cardoso. Desvía para nada. Va a ser córner. Ahí está, entonces consigue una pelota, un tiro de esquina acá para el equipo de Manchester. Va a ser córner. A ver cómo trabaja en la pelota parada el equipo de Manchester. Será servicio de esquina. Balón en el último rincón del campo de juego. Será para el equipo de Manchester de Villarenda, que busca el primero del partido. Hasta aquí 0-0. Se va lentamente para el servicio el jugador del conjunto de Manchester de Villarenda. El 35 es Arsenio González. Sí. Varios hombres Manchester ya pisando el área antagónico. Viene el centro. Bueno. No pasó nada. No pasó nada. Finalmente también se cobra ya falta en ataque. Va a ser salida para Libertad. Así es. Va a ser salida para el equipo Gumarelo. Hasta aquí 0-0 el partido. Bien, va a salir desde el fondo Libertad con Julio Lurachi, el zaguero central. Ya saca Lurachi. Gana Luis Legal. Queda para Espínola. Espínola para Libertad. Oxay, hubo posición de adelanto por parte de Amado Orrego. Y el árbitro dice: vamos a hidratarnos. Hidratación. Ahora tenemos ya 10 minutos del partido. Primer tiempo. Minutos de hidratación. Hasta aquí 0-0 el partido. Ambos equipos ya tuvieron su aproximación al área, al arco, que hasta aquí solamente falta definir la jugada que hacen los dos equipos. Este es el último partido en la jornada de hoy entre Manchester Uganda y el equipo de Libertad. 2 goles hasta aquí en 7 partidos, Las Antonio. Poquísimo luego de esta fecha 3. Pocos goles en esta jornada, mucho empate. Solamente en 2 partidos hay goles. Y en 5 partidos empate, Las Antonio. Sí, Manchester de Villarenda, que tiene a estos suplentes, Melanio Bogado, Atanasio Acuña, Julio César Melgarejo, Raúl Cardoso, Agustín León, Mario Paraná, Pablino Vera y Daniel Cuenca. Los que están a la expectativa en el conjunto del representativo de Manchester. Libertad, por su lado, también tiene como suplente al jugador Roberto Zamudio, José Escobar, a Julio Mereles, Ever Cardoso, Elvio Valdés y Carlos Rivera. Y está también Cardoso. Sí, señor. Los que están a la expectativa en el conjunto de Libertad. Herminio Cardoso también está en la banca. Sí, señor. Ya se reanuda el juego. González para Libertad. La marca de Luis Legal. Falta de Legal. Pierna levantada por parte del zaguero del Manchester. Sí, ahí sale le la cobra. tarjeta para González. A ver, tarjeta. Amarilla entonces para Gabriel González. Tarjeta amarilla entonces para el jugador de Libertad. Primer amonestado del partido. Sí, señor. Será tiro libre para Libertad. Y en todas las tardes en el conjunto Gumarelo, Espínola, el ejecutor. Él nuevamente frente a la pelota. Hugo Espínola.
con la pierna derecha, levanta, saca Luis Legal, va a quedar para Fleitas. El que pica es Benítez, saca Lurachi. Amado Orrego el que desvía. Va a quedar para Celso Ayala, la marca aquí de Antonio Domínguez. Sigue Celso, va Ayala. Bien. Luciano Montiel para anticipar. Lleva con la mano el jugador. Bueno, pegado al cuerpo, dice el juez. Viene el centro, atención con esta. Ahora sí, resta quitando el defensor. Va a quedar para Fleitas. Ahora sí, sale Fleitas. Sale Paraná en la marca. Balón que va a quedar para Benítez. Para Aníbal Cardoso. Va Cardoso, si lo hace bien puede estar el primero. Va Cardoso, va Aníbal ya dentro del área. Atención con esta. Va Cardoso, intenta eludir la marca. Termina anticipando y sacando a un costado. Marecos, va a ser córner. Sí, va a ser tiro de esquina por segunda vez acá por el equipo de Manchester en el partido. Va a ser córner. A ver qué pasa en esta, porque en la primera fue, no pasó nada en el primer tiro de esquina. Se va Wilfrido Benítez para este servicio de esquina. Benítez, Wilfrido que levanta el centro, pelota arriba, sobra la pelota, no pudo llegar, nadie conectó. Y va a quedar para Silva. Silva domina, a ver con quién juega. Ahí se acerca también su compañero Legal, pelota para él. Pisa el esférico Legal. Balón retrasado para Blanco. Ahí está Fidel, levanta el centro. Atención con esta. La defensa que no supo sacar. Está el primero. Atención, remata el arco. Qué cerca pasó Gilberto. De vuelta aquí llegó el equipo de Manchester. De vuelta, posibilidad clara de gol. Que no supieron. Mirá que fue 2 ocasiones ya clarita de gol. Pero hasta aquí no está fino lo que patea al arco para el equipo de Manchester. Bueno, sería la primera clara de gol de vuelta para Manchester, ¿eh? Así fue también de Fleita. ¿Te acuerdas? Sería la segunda vez. Sí, este es por segunda vez ya. Clarita. Que falta aceptar nomás el arco. 14 minutos, casi 15 del partido. En esta etapa inicial, el marcador que indica 0 para Manchester, debe andar 0 para Libertad. Vera. Este es Celso Ayala, escapa de la marca Celso, va Ayala. A ver con quién juega, balón para Orrego. Marecos. Va Ayala de vuelta, va Celso, deja a su compañero, termina sacando Silva. El arquero sale para González, atención, le pega al arco, está el primero. Qué cerca pasó, llegó aquí Libertad. Acá sí llegó también Libertad con una jugada interesante por aquí. Pasó, se salva también el equipo de Manchester, casi fue el primero de Libertad. Primera llegada clara de gol para el equipo gumarelo. Y desde el fondo va a salir el guardameta de Manchester. Cardoso, Aníbal que desvía. Bien, Marecos. Para empalmar, digo bien, ese esférico va a quedar para el guardameta de Manchester. Jacinto Ibarra. Observa la mejor opción de salida. Encuentra ahí con su compañero, pero entregó mal. No hubo precisión. Gabriel. El que baja es Blanco. Va a salir Fidel Blanco. Sale el zurdo con la conducción y la pelota. Spínola. Notario. Este es Juan Domínguez. Ahora el balón muy profundo por parte de Silva. Va a ser salida para el guardameta Villar. El arquero liberteño Victorino Villar, el que luce con la número 33. Sí, el portero titular, pues muchas vueltas en el arco. Lo que no aparece, me hablaba Antonio, pues Evaristo Cáceres, ¿te acuerdas?
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Manchester Garendal y el equipo de Libertad. Hasta aquí 0-0. Arranca el segundo tiempo, segundo 20 minutos. Los últimos 20 minutos ya del partido, hasta aquí 0-0, sin goles todavía. Vamos a ver qué pasa en este encuentro. Y este es el último entonces la jornada también de hoy sábado. Acá de vuelta intenta el equipo de Manchester, que tuvo posibilidades en el primer tiempo, dos claritas, oportunidad de gol que no supieron aprovechar ocasiones, y Libertad también tuvo lo suyo en el primer tiempo. Ahora arranca el segundo tiempo, a ver que si hay goles o no en esta segunda etapa. Ya de vuelta ahí con el compañero. Sí. Ya estamos de vuelta con el compañero Blas Antonio. Sí, ya segundo tiempo en marcha, señores. Primeros minutos de esta etapa de cierre, etapa complementaria. Va a sacar Lurachi para el Libertad. Julio Lurachi con un pelotazo largo. Malmori termina ganando ahí a su marcador. Va a quedar para Orrego. Amado. Ahora Marecos. La carga buscando a González. González baja. Cardoso quería, pero ya está el guardameta del conjunto de Manchester. Jacinto Ibarra se queda con ese esférico. Prepara la salida. Va Jacinto con la pierna zurda, saca ese balón. Aníbal Vera termina sacando de primera. Con el muslo termina jugando Orrego. Queda para Blanco. Blanco para Manchester. Lurachi termina anticipando muy bien, si no, a su espalda aparecía Fleitas. Sí, ahí Lurachi sacó una pelota interesante porque era una pelota complicada también que sacó. Y vamos a ver qué pasa, si hay goles en este segundo tiempo, Blas. Será balón, será lateral para el equipo de Manchester. Este es Aníbal Cardoso. Cardoso y la pelota. Paraná termina sacando con golpe de cabeza. Va a quedar para el jugador Celso Ayala. Este es Cardoso. Rosalino juega, pero en forma equivocada. Blanco. Este es Malmori. Luis Legal. Otra vez Federico Malmori. Legal. Quería González, pero fue Anticipo que nace un contragolpe para González. Va González, termina sacando el jugador de Manchester. Va a quedar para Blanco. Ahí cubre Blanco ante la presencia por parte de Antonio Notario, el capitán de Libertad. Va a ser salida para el conjunto del Manchester. Sí, va a ser salida para Ibarra de su arco aquí. Intentó Libertad también hacer lo suyo, pero no pasó nada. Va a ser salida para Jacinto Ibarra de su arco para el equipo. Marecos se queda con ese esférico. Sale jugando Marecos. Nadie presiona. Este es Marecos. Va a quedar para el jugador Cardoso. Este es Raúl Silva. Balón profundo para Lurachi. Va Cardoso. Atención, va Cardoso para definir. Está el primero. El arquero termina desviando y después sacando a un costado. Aquí llegó muy bien el equipo de Libertad, mi querido Gilberto. Sí, muy bien. Acá Libertad llegó un ataque intentó acá Libertad, pero ahí estuvo atento el portero que sacó esa pelota. Bueno, será balón para el representativo del conjunto de Manchester. Corner punta derecha para Benítez, el que se va a encargar. Benítez levanta el pelotazo. Silva, el que desvía, va Cardoso. ¡Gol! Manchester. ¡Gol! Las señoras y señores. El que termina punteando al jugador. Fleita. Sí, señor. Ahora, Fleitas. Fleita. Lo cierto y lo concreto aquí. Vamos a ver la reiteración ya enseguida. Aquí el conjunto de Manchester de Garendal, que termina golpeando primero en el partido. Gana por 1-0. Así es, una pelota, un tiro de esquina que se trabajaron bien en esa jugada Manchester. Y marca el primero, Manchester 1, Libertad 0. Sí, señor, 1-0. El marcador, señoras y señores, en este compromiso. Llega el tanto de la apertura. Y sí, fue Cardoso, Gilberto. Sí, Aníbal Cardoso. Que marcó el gol. Entonces, y con ese gol está ganando 1-0 el equipo de Manchester. Sí, vamos a ver otra vez la reiteración. Ahí Creo está la carga. El que tocó último fue, creo, fue Cardoso. Fleita finalmente. Fleitas, sí. Fleitas. Ahí está.
Entonces, bueno, se anota como goleador también. Ahí entonces marcó Fleitas su gol para el equipo de Manchester. Por Fleitas gana Manchester de Garanda por 1-0. Será balón para Manchester, el equipo que gana 1-0. Antes de los 5 minutos fue el gol, Gilbert. Marca el primero el equipo de Manchester. Vamos a ver si aguanta este resultado. Bueno, se le fue la pelota. Será salida para el equipo de Libertad. Ya sale jugando con Marecos, el que luce con la 19 en el conjunto de Libertad. Sale Marecos. Abre con Orrego. Ahí está Orrego. Blanco en la presión. Será lateral para Libertad, dice el asistente. Será balón para el conjunto de Libertad. Buen arranque de este segundo tiempo para el equipo de Manchester, Gilberto. Así es. Mira que Libertad va a ir salir con todo buscando el empate y ahí Manchester tiene que tratar de aprovechar todos los contragolpes. Será balón para el equipo de Manchester, dice el asistente 2. Será lateral para el representativo de Garenda. Para el representativo de Manchester. Fidel Blanco es el que va a cumplir. Ya pone en juego ese esférico. Termina peinando el jugador González. Resta quitando Marecos desde el fondo. Este es legal. Queda para Antonio Notario. El capitán del conjunto de Libertad profundiza para Celso Ayala, el que pica el 10. Sale el guardameta del conjunto del cuadro, el representativo del cuadro de Manchester. Ahí está la salida de Ibarra de su arco. Tiene que ser segundo el equipo de Manchester. Bueno, Cardoso aquí termina rematando afuera. Sí, Llegó de vuelta el equipo de Manchester, Gilberto. intentó ahí el equipo de Manchester de vuelta. Aníbal intentó saltarlo, pero no pasó lejos esa pelota. Quedó en el intento de Aníbal Cardoso. Cardoso, ahora sí Lurachi le gana. Presiona Cardoso. Fleitas también colabora, pero comete falta en ataque. Sí. Será balón para Libertad. Va a ser salida entonces para el equipo de Libertad. Bien. Blanco y la posición del balón. Fidel Blanco saca a un costado. Termina pidiendo disculpas también Blanco allí. Porque sacó a cualquier parte ese balón. Sí. No pasó nada. Bueno, sigue el partido 1-0 ganando el equipo de Manchester. A los casi 5 minutos fue el gol de Manchester. Con ese resultado está ganando 1-0 Manchester Garenda. Aquí Jacinto Ibarra casi se complica. Sí. En un centro, pero termina quedando con ese esférico también. Claro, pero siempre trata el hacer también su trabajo en la portería. Casi se complicó en esa jugada. Bien. Señoras y señores, gana Manchester por la mínima diferencia el compromiso. Así es. 1-0 Gilberto Brites. Así Ahí es, vemos otra vez 1-0. la acción. El gol de Fleita. Mirá que la fecha anterior así arrancó ganando Manchester y muchas veces el resultado y perdió de vuelta el partido en la fecha anterior. Libertad mueve banca. Libertad prepara un cambio, Gilberto Brites. Para cambio, vamos a ver quién ingresa. Ya enseguida va a ingresar. Sí. Vamos a ver quién se retira. Candidato a retirar para mí el capitán también, que no, hoy poco de noticia. Se prepara Julio César Mereles como posible cambio. Va, atención aquí. El arquero Jacinto Ibarra se queda otra vez con ese esférico. Otra vez se aproximó, se asomó el equipo de Libertad. Bueno, acá los que están en la banca, los Antonio, gritando de la banca a sus jugadores que están en el campo de juego. Ya sale jugando Marecos para Libertad. Antonio, el que adelanta. Notario, a ver, para el jugador Ayala, Celso.
Se le fue la pelota. Será saque de meta, será saque de portería para el conjunto de Manchester de Ibarra también, que va a respirar en esta. Así es, va a ser salida para Ibarra de su arco. Manchester, que está ganando 1-0 su partido. Vamos a ver si cambia también Manchester. Tratar de cerrar ya el partido también en esta segunda parte del encuentro. Sí, vamos al cambio. A ver quién se retira. Va a ingresar Meireles. Julio César Meireles. Y se retira Amado Orrego. Entonces el número 9 se retiró. Orrego afuera, adentro Julio César Meireles. Ya está la cancha Meireles. Y sale el guardameta Victorino Villar. Se queda con ese balón el que luce con el número 33. Ya sale el guardameta. Este es Ayala, deja para González. Otra vez Ayala, intenta para Libertad. Casi 12 minutos, etapa de cierre. Gana Manchester de Ibarra por 1-0. Con el gol de Fleitas. Va con todo Libertad en busca del empate. Sale de contra. Y el que aparece es Fleita. Va a Fleitas. Cardoso hacia el otro sector. Va Fleitas. Intentó cruzar otra vez la devolución. Esa pelota le queda otra vez a Fleitas. Va el 9. Te la marca por parte de Aníbal Vera. Pelota que ya sale a un costado. Será balón para el equipo del representativo de Manchester. Sí, ahí va a mantener la pelota y Manchester en ataque. Y a ver, cambio para Manchester también. Acuña ingresa. Sí, anotación Acuña. Ingresa por Juan Domínguez. Entonces se retira Domínguez, ingresa Anastasio Acuña para Manchester. Juan Antonio Domínguez se retira. Ya está Anastasio Acuña en el conjunto de Manchester de Ibarra, que gana parcialmente 1-0. Hubo mano del defensor en su afán de salir controlando ese esférico. Va a ser, balón será tiro libre para el representativo del conjunto de Manchester. Sí, va a ser pelota de vuelta para Manchester. Quedó totalmente esta segunda parte del equipo de Libertad también, y Manchester tiene que aprovechar ya esta segunda parte también. Si tiene ocasiones de gol tiene que marcar. Sí, en offside. Salida va a ser para Libertad. Quedó enganchado del jugador Fleita. Sale Espínola. Espínola para Libertad. Balón profundo. El que corre es Mareco. Alcanza Marecos. Adelante hay mucho de ese esférico. Aparece ya la marca ahí por parte del lateral zurdo. Es Blanco. Rebotó en el delantero liberteño. Será lateral para el equipo de Mer. Sí, va a ser pelota para Manchester de vuelta. Que está aguantando 1-0 a favor. Ahora ya tenemos minutos del partido. A ver. 14 minutos de esta segunda etapa. Se prepara Julio César. Se prepara Melgarejo. O Julio Melgarejo en este caso. Sí. Melgarejo, que es un jugador que siempre aporta cosas importantes en el campo de juego. Vamos a ver por quién ingresa. 7, se retira entonces Malmori. A ver, Benítez, sí. Wilfrido Benítez se retira. Ingresa Julio Melgarejo, segundo cambio para Manchester. Bien, termina el partido para Wilfrido Benítez. Julio Melgarejo a la cancha. Ya sale con un balonazo. Marecos termina sacando a un costado. Será balón, ya 15 minutos. Sí, señor. 15 minutos, segundo tiempo. 5 más y ya se termina este último partido en la jornada. Será lateral para el equipo de Manchester. Blanco ya pone en juego. Busca a Cardoso. Aníbal, que intenta bajar con el pecho. Sí, lo consigue. Lleva con el muslo esa pelota. A ver, intenta conectar con Fleitas. Ya está la marca por parte de Julio César Lurachi. Lurachi sale. Balón para Julio César Meireles. El que termina sacando de Montiel. Ahora queda para Paraná Alcides. Sale Paraná. Va teniendo Alcides. Juega con Espínola. Espínola no pudo. Ya está la marca por parte del jugador Blanco.
La parte de la imagen no estamos saliendo bien, Gilberto. Tuvimos un pestañeo también aquí en esta zona. Sí, por ahí. el tema de Nos quedamos con Sí. el audio. Estamos con tenemos problemas en el tema de la energía eléctrica y por ende se perdió un poco la imagen. Bueno, porque hace instantes ya salía un poco más fluido la imagen, Sí. pero y después con además, ese pestañeo se complica un poco atrás. la señal también de internet es complicado. Bueno, estamos haciendo lo humanamente posible. Atención, va Libertad, va para el empate, el cabezazo. Termina fallando González, era el empate. Sí, era el empate acá para Libertad. Se salva acá Manchester del empate. Libertad que va a salir a buscar esta última parte del partido. Y Manchester tiene que cuidar su resultado. Sí, se lamenta Libertad porque sabe que esto va terminando también ya de a poco. Y esta posibilidad que se le presentó Gilberto es una muy buena ocasión. Sí. Oportunidad, ocasión clara de gol. Balón que termina saliendo lentamente afuera. Será salida para el arquero Villar. Sale jugando Villar con Lurachi. Conduce Lurachi, esta que levanta, pelotazo largo. Queda para Luis Legal. Ahora Julio César. El que adelanta es Malmori. Va a quedar para Luciano Montiel. Luis Legal con golpe de cabeza, desvía. Queda para Cardoso. Va González presionando la marca de Lurachi. Saca un costado. Balón será para Manchester, dice el asistente. Será balón para el conjunto que gana parcialmente 1-0. Sí, va a ser pelota para Manchester. Ya tenemos 17, casi 18 ya del partido. Segunda parte. A punto que se termine este partido. Bueno, está sentido González el problema físico. Ya está jugando también. Sí, también, claro. Parte física también, que le está complicando a los jugadores. Ya está jugando un papel preponderante, digo. En este partido también la parte física ya están resintiendo, ya están sintiendo los jugadores. González ya se va recuperando también. Esto continúa. Ahora será balón para Libertad. Espínola el que ya pone en juego. Anastasio Acuña termina sacando a un costado. Será balón para el equipo liberteño. Así es, va a ser pelota para Libertad. Saque lateral. Lurachi. Gana Fleitas. Va Fleitas, peligro de gol. Va para el segundo Fleitas. Atención. Termina anticipando aquí el jugador Marecos. Si no estaba el segundo, Gilberto. Aquí de vuelta con todo se fue Fleitas, pero Marecos estuvo atento, sacó esa pelota. Ahí está muy oportuno realmente ese cierre defensivo, esa cobertura por parte de Marecos. Sí, señor. Oportuno el cierre de Marecos en esa jugada. Ya va con todo otra vez, va para el segundo Cardoso, le pega Cardoso, termina desviando en el defensor, va a ser tiro de esquina. Bueno, evita el arquero, evitó el arquero el servicio de esquina, Gilberto. Ahí está, va a ser salida para Libertad. Y ya sale con un pelotazo, va González para el empate, atención, González queda esa pelota para Luciano Montiel, otra vez Libertad se aproxima. Se juega con todo acá Libertad, de vuelta casi le sorprende al jugador y Montiel estuvo atento, sacó esa pelota. Sí, señor, ya falta poco al partido, señoras, señores. Gana Manchester de Garendá por 1-0 con el gol de Fleitas en la primera etapa. A partir de ahí lo está ganando por la mínima diferencia. Así es. En el inicio del segundo tiempo marcó el gol. Sí, arrancando segundo tiempo, casi a los 5 minutos marcó el primero y con eso está ganando 1-0 su primer partido, su primer triunfo para el equipo de Manchester. Saca Raúl Silva a un costado sin complicaciones alguna en la parte defensiva. Será balón para Libertad que va presionando. Va a ir presionando, va a cargar con todo el área de Libertad buscando el empate. Ya tiempo cumplido, señoras y señores. A partir de ahora se juega minuto de recuperación. 20 minutos ya. Sí. Será balón para Libertad. Hacer pelota para Libertad esta última jugada seguramente. Y ya se cierra el partido. Va para cargar Espínola. Prácticamente en todas las tardes en el conjunto de Libertad, Espínola es el encargado de las pelotas detenidas. Va Espínola de vuelta. Hugo Espínola levanta el centro, pelota por arriba, atención, saca la defensa, va Libertad para el empate.
Excelente la intervención y fue lo último de este compromiso. Fue triunfo del conjunto de Manchester por 1-0, Gilberto. Así es, primer triunfo para el equipo de Manchester. Ya su primer partido ganado para el equipo de Manchester de Arena. Bien, nosotros ya llegamos también a la parte final del trabajo del día de la fecha. Agradeciendo a todos los delegados, a la Comisión Central del Campeonato Senior Grigucuá. Cerramos ya acá con los compañeros de Pulse por Más.